do not realize that science can deliver vaccines. But science needs time and needs funding. Scientists, on the other hand, do not understand the limitations to which politicians have to adhere. Many do not have a clear idea of the political processes, and they do not appreciate that politicians operate under pressures and the pressure of public opinion and parliaments and so on and so forth. This is an activity that I have been involved in over the last year or so in my capacity as science advisor of the Interaction Council, and we've been trying to bridge the divide between the politics and the science and developing a pandemic exit strategy that would enhance global security for people and planet in our post-COVID world. It has many pillars. One of the pillars talks about surveillance and monitoring. Another talks about controlling. The third talks about human lives and how to save them. The fourth talks about resilience within the community. And the fourth talks about security and stability. This is probably the language that we should be talking about or using in our post-pandemic world. And this leads me to discussing the difference between science advocacy and science diplomacy. I'll start off with science advocacy as being the science politics dynamics. This is the divide that we have to all address in conveying our scientific message to politicians. While science diplomacy, as I understand it, it has become a north-south and a south-south enterprise. An example of science diplomacy is something that Leo will automatically recognize, and that is Sesame in Jordan. And since we're talking about mega projects, regional integration, and development accelerators, I will talk about Sesame, which is based in Jordan. It's this is a project that was initiated by the Unesco almost 25 years ago. It's situated in Jordan. It has 8 member countries: Cyprus, Egypt, Iran, Israel, Jordan, Pakistan, and Palestine, and Turkey. And UNESCO has worked with these members to bring this project to fruition since the first stone was laid back in 2002. The Synchrotron Light for Experimental Science and Applications in the Middle East, Sesame. And I think this is a shining example of science diplomacy at its best. And I hope other regions in the world replicate the experience that was developed by Sesame and Sesame staff to enhance regional collaboration in science, technology, and innovation. More details on Sesame can be found within the UNESCO Science Report of 2021, which was published 1 year ago. In fact, the information there is really quite up to date because we've ensured, I, as one of the authors of the UNESCO report, ensured that the information there is up to date. On the global radar, we have another problem now, a political problem. This is the war in the Ukraine, sadly, which not only costs lives and is a sad state of affairs. However, it also affects people who are not directly affected by combat, by force. It will affect the food security situation internationally. And this is a simple figure that tells us that wheat output in major countries, wheat exporting countries, will fall over the next few months, resulting in a problem of food security for many countries. And this leads me to the sustainable agenda, agenda for sustainable development, to which I've alluded a few moments ago, to talk about that within the context of what we're talking about today, we are really focusing on SDG 4, which talks about education, 5, gender equality, and 10,
the reduced inequalities, all within the framework of SDG 17, which talks about the partnerships for development. We're talking about human resources. And when we talk about human resources, we have to underline the important role that ministries of STI, where Leo is sitting right now, academies of sciences are stakeholders in human resources development, as well as universities, where most of the research is undertaken in many parts of the developing world. And here again, allow me for a few minutes to allude to the UNESCO Science Report, published 1 year ago with all the details that it has, and talk about the Middle East, give you a Middle Eastern perspective in a couple of slides, and talk about the national strategies that have been adopted by many Middle Eastern countries in relation to artificial intelligence. Certain Gulf states have been talking about digital agenda, part of the broader strategy to expand non-oil sectors of the economy. Countries fostering manufacturing and assembly industries, an experience that was enjoyed by Southeast Asian countries at some point, that's being replicated now in many Middle Eastern countries. We talk about skills training, human resources in science, technology, and innovation. We are developing, many countries in the region are developing new business models to build up the human capital in science, technology, and innovation, and to ensure or try and get entrepreneurs involved in business development, realizing that the results of research and development have to eventually be translated into products, goods, and services of value. For science to be really meaningful, it has to develop into marketable products, algorithms, and services. Because expenditure on research and development in this part of the world is way below world average. If the world average is something like 0.59% of 1% of the GDP, in this region, it's way below the 1% that is in the hearts and minds of many considered as the yardstick in terms of GERD, gross expenditure on research and development. And when we talk about research and development in this region, we are really essentially talking about research. The R&D, the R represents the majority of the R&D expenditure. There is a divide between the R and the D, the research and the development, and the bulk of the money is spent on research. So this is another divide that we as scientists and policymakers have to address in our quest to ensure that science, technology, and innovation leads the way into making the world a safer and a better place. There is a divide, as I alluded earlier, in terms of the gap between politicians and scientists. And one of the first decisions that the current American President Joe Biden did was to appoint a presidential science advisor and director of the Office of Science and Technology Policy. This post is lacking in the majority of the countries of the South. And this is why politicians have very little idea of the value of science and do not really realize what the scientific, and on the whole, the scientific enterprise is all about. And since we're talking about cross-cutting themes, and this is my penultimate slide, I think I've covered in the few minutes I've had a number of divides, which you all know, I'm sure, as scientists, as policymakers, as well as people involved in the STI ecosystem. The idea is really that from now on, we have to revisit
the agenda for sustainable development, and we have to try and address the number of divides that hamper socioeconomic development through STI in many of our countries. We have divides between societies, between the friends of science and its foes. We have divides between countries, and this is where science diplomacy and Sesame as a regional project can be a tool to effectively bring people together. We have a divide between higher education systems and industry. And the deliverables of the higher education system, universities, do not often match the requirements of the national industrial establishment. We have a divide in our education, because when we talk about human resources, going into research and development and science, technology, and innovation, the roots of collaborative scientific work really are laid out in the education system. So we talk about inquiry-based science education in many countries, and we very often neglect the fact that we have to shift inquiry-based science education to inquiry-based education as a whole in order to cultivate collaborative efforts in the hearts and minds of young people at the school level. The divide between research and development that I've talked about, the gender divide, which I've also mentioned, and this is really ultimately what we are aiming for. We want to share knowledge and collaborate to access science, technology, and innovation. We have to enhance North-South and South-South triangular and regional and international cooperation on and access to STI, and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level and through the global technology facilitation mechanism as manifested by the United Nations Technology Banks. And thank you very much. Is there any question? We can take one question from the floor. Okay, since there are no questions, I need to say that the Minister of Haiti will be unable to participate for other commitment, and therefore we can move to the next session, which will be chaired by Dr. Firuza Rash of the Turkish University in Iran. So, Firuz, I transfer to you. I'm sorry. I apologize. Well, as I was announcing, first of all, I was thanking Monif. And first, I was asking if there was any question. And since this was not understood, I repeat the question. Is there any question for Dr. Zubi? No. So apparently, my thank before was okay. I thank you very much, Monif, for your contribution. I think that this meeting is maybe an important stone in the possible collaboration between our regions, and therefore, well, this is the first step. Now, beside this, I have the pleasure. No, I have to inform you first of all that unfortunately, His Excellency, Minister Nersi Nesmi Manigal cannot talk today for other commitments which came, and therefore the
the discussion of on the possibility of the plan of the science, education, science and technology in Haiti has to be cancelled. I would like therefore to call my dear friend, colleague from Turkish University, Firouz Arash, to take the floor and chair the next session, which starts with some delay, but because of the previous of these facts, the delay is not so big. Thank you, Firouz. Bye. You're welcome. Well, we'll start this session with Professor Quevedo. He will talk about regional cities. Yeah, and I welcome him to start his talk. Well, hello. Yes, sorry for the delay. Yes, I'm here now. Thank you very much for the introduction. Let me try to start the screen sharing and then give my presentation. I'm having some technical problems for a second, so let me just try to. So can you see me and hear me? Yes. Okay, so I may just try to see the thing that I don't find at the moment. So for some reason, this is not helping me. Do we have somebody to help Professor Quevedo? Okay, now. Can you see the slide? No, your slides are not on. Okay. It was before. It was before. Okay. Okay, now we have him. Now you have it. Okay. Now you're looking for somewhere to change it. Perhaps from here, this corner. Is that it? No, I'm fine. Okay. Okay. Is that okay? That's fine. Very good. Thank you very much. You. So
Yes, I have prepared my presentation in Spanish, so I can give it in English also as you prefer. Leo? Yes, yes. Should I give it in English or You in have Spanish? just 10 minutes, I guess. So, Okay, very good. So given that the audience is international, so I better give it in English, even though my slides will be in Spanish. So first of all, well, thank you very much for the invitation and to participate in this activity, which I think is very well organized and a lot of very interesting talks, and the subject is very important for the region and for the world. So in particular, I would like to thank Leo Violini for the kind invitation. And so he asked me to talk about these international scientific centers, regional centers. And I referred you to an article I wrote already several years ago for the Science and Diplomacy journal, and so where part of my presentation will be based. So, so let me just start with the general points about the preamble for the importance of these regional centers. Just emphasize the importance of science and society. That for us, we know that science is part of our culture. It's a very important part of our culture. More than anything else, essentially. And then science represents also development. It's a real correlation we all know between science and development. And science is global, which I think is one of the highlights about scientific activities, that we don't know any boundaries. Essentially, we all can work together and collaborate towards science in general. And there's only one side for science for the whole planet, and also science we need it for survival. Whether we like it or not, in order to survive all the challenges for the future, science is the key component. So some personal observations from my previous experience, I would like to emphasize that coming from developing countries, it's important to emphasize that the fact that science is a real human right. So essentially, anywhere in the world where you are, you have the right to have access to science, and also the passion for science is important for people like ourselves in developing countries. That even though we don't have usually good conditions for working, but the passion of science usually overcomes that difficulty, and I think that's an important component of this scientific community, that there is this feeling that science is such an important activity for our own development and for the world, that people are willing to sacrifice many things on their own life just to develop science. And also that if you are given an opportunity, you can succeed in science. And also for countries in particular, the message for the policymakers and politicians, as it was remarked in the previous presentation by Professor Zubi, the most important resources are the human resources, and the countries have to be able to support these people trying to develop science. And the talent for science is uniformly distributed, so it doesn't matter where you come from. You have the opportunities, you can succeed. So essentially, it's something that is important for us coming from developing countries to convince ourselves that we can actually succeed as well as people from many other countries. And I always emphasize that it's important that the scientists support other scientists, and the scientists will have some conditions they're in a position to help all the scientists from any place in the world. I think we should consider part of our duty to support the scientists, independent of which country they come from, independent of the political situation of the countries. And the obstacles to develop a scientific career usually, again, as Professor Zubi emphasized, the governments usually do not understand what science is, and they have only short-term view, and science is usually a longer-term thing. So, and I fully agree with him that also scientists should also make an effort to understand better the politicians, which I think in both sides, I think is well taken. Usually the correlation between scientific culture and economic development is not fully appreciated. And we have to make an effort to convince the authorities that science actually, you develop science, that's important for the future of the countries. And unfortunately, the gap between poor and rich countries is
is getting bigger in scientific development, despite all the efforts that many have made to improve the science in developing countries. So there's a real issue. And in many of our countries, the working conditions are not ideal, and research is seen like as a luxury. So that's something we have to also make an effort to change that perspective. Okay, so in that sense, that brings me to the point that Leo asked me to talk about, is the examples of international centers, scientific centers, that have addressed these issues about supporting the development of science in a way that unified regions or countries or the whole world is possible. I have a list of places from the Institute for Advanced Studies in Princeton, that is a very elitist place, to CERN, that actually it's a project for me which I have very close attachment to CERN, which was my first job that I got there, and I have always had a great admiration for the philosophy and the activities of this place. Is no doubt is the leading laboratory in the world in the sense of science and science, and also as an example, I think Leo mentioned in his introduction for this activity, is that it was created by scientists and before the governments decided to create the European Union. So in that sense, scientists were united before the politicians realized that it was a good thing to do. And we have seen a lot of success stories, from the discovery of the Higgs to the World Wide Web. So CERN is an example, but yes, and also it's a place where everybody gets together and unites the community in all over Europe, independent you come from smaller or bigger institutions. ICTP is now the closest to my heart. I was the director for 10 years, and I think this is an outstanding institution. As you all know, it was created by Abdul Salam, but by the way, it was very much involved with Sesame. I think he had the original idea to develop Sesame. It was very much supportive, and Sesame again is an example of science diplomacy, which I think it was mentioned before. Iaea, which is more applied center, also international, based in Austria. The ICGB for genetic engineering, also based in Trieste, follows similar spirit as ICTP. Then the International Center of Physics that Leo helped creating in Colombia is a good example of trying to imitate the success of ICTP at the regional level, and still running, which I think is very good. More recent, there are these other institutions, which probably some of you may not know, this Perimeter Institute in Canada, that I always like to emphasize, because the person who created it was the engineer who was the one who introduced what's called the blackberries, and being an applied scientist himself, he decided to create an institute for fundamental science, thinking in long term. And I always refer to that because it's easy for me to talk about the importance of fundamental science, because I'm a theoretical physicist. But if someone comes from engineering, an applied person decides that that's the way, the thing to support, I think it's important to hear, because it's very much unbiased and with a very bright vision. The IPMU in Japan is very successful now, it's working very well. And the set of centers aims in Africa, which I think they are making some good impact in the community. And I can mention many more. So, and I think they're important for several reasons. They're like hubs for the development, scientific development. CERN is the prime example, but ICTP and many other places that people get together there and naturally start collaborations, and it helps to develop the region. And initiates international collaborations, and promotes, which I think is very important, is the capacity building and education at the highest level, so that we're keeping the whole community, young ones and more senior scientists, always up to date.
And they are the prime example of scientific diplomacy, which I think is very important. So scientific diplomacy is a word that is becoming very, very popular in the last 10 years or so. And I think the international centers are the prime example of science diplomacy. As an example, the HTP, I can say the impact it has had on the world. You know, there's over 150,000 visitors, many activities in the developing countries also, visitors from 188 countries, and you can see more or less evenly distributed worldwide. So it's an example of a place that has been keeping the world united in the development and education of science, which I think is the sign of success of ICTP. And even though you started with theoretical physics, now it has to cover many areas from computer sciences and energies and climate change and quantitative life science, etc. So I think it's a prime example of how an institution can be developed. But one of the things that I had the opportunity to develop while I was a director of ICTP is to think about how much ICTP can go beyond. And one of the points I was always told that whatever idea I could have to do something at ICTP, Salam already thought about it because he had been so brilliant and he was the director for so many years. And this creation of these regional centers, I think, is the difference is that in our time there's more possibility than in Salam's times because several countries have been developing much more than before. So the science in Brazil and China, Mexico, and so on are now compared to 25 years ago, 30 years ago, now it's much more developed. And so then we started these centers, 4 centers in Mexico, the first one in Brazil, that I think is the prime example, the one in Rwanda and one in China, they're just starting. And one of the ideas is that this center should play a role in the region, like ICTP has been playing in the world. And in that sense, they can support many more scientists. For instance, in South America has been a good exercise already because the center has been running for more than 10 years. And it has over 10,000 visitors, more than half of them are students from all the countries of the region that are not that developed as it is in Brazil. They have kept the standards very high and so on. In Rwanda has been a way to start activities not only for training, but also to do proper research in the place. And we hope that the one in China develops more, given the big resources that they count on, and hopefully at some point the one in Mexico will start getting more support and be active. But I think that these centers are very, very, very important to keep the scientific level of the region active. And in particular, I would like to emphasize the ICTP Cypher, as I say, is the one that has been working for running for more than 10 years. The important thing, like ICTP itself, is to concentrate on excellence of research. So that is the prime thing. And then it was key to use not only the ICTP experience, but also the community worldwide from Europe and the United States and other places to keep the level as high as any place in Europe and so on. So in that sense, it has been a big challenge because it was kind of not easy to attract top scientists there, and it has been working very well. There's a small but very active group of scientists doing top research, but then they have been also following the ICTP steps, like organizing conferences, schools, and workshops, and that they have now the order of, I think, hundreds of them now after all these 10 years, and with a lot of levels of success. And on top of that, they have been doing outreach for high school students and teachers and the general public and so on. So it has created not only benefiting the neighbor countries, but also benefiting a lot the local community in Brazil, which I think is important. And it's getting the support not only from the universities of the state of São Paulo, the ICP, the FAPESP, which is the funding agency in Brazil, but also Perimeter Institute and other institutions.
So it has been now is a well-established institution with a lot of success stories, which I think we're very pleased that how it is running. And this is, well, as one of the outcomes of this also of ICTP, not only the regional center, but also the science diplomacy. And I'd like this to show this as an example of CERN ICTP collaboration, where it is a typical example of science diplomacy with one scientist training in ICTP, surrounded by scientists at CERN. And you can see the Palestinian and Israeli people working together as scientists, which I like very much. Okay, a question that I would like to address before I finish is it possible to create and promote and plan scientific collaborations in our countries? And oh, sorry. And I apologize for this. Well, my apologies about that. So. And are you still seeing my screen? Are you seeing my screen? Sorry. Yes, we do. Okay, very good. So, I'm not seeing it myself. So essentially, yes. And so we asked that question, and I don't see the things moving. And so we have been addressing. Sorry that I don't see any longer my presentation that I can move. Let me just interrupt for a second and then come back again. Entonces, veamos si something happened that I lost the access. For some reason, I lost the access to the Zoom. I don't know if it is on my side or on your side. Ahora te escuchamos, pero no vemos la pantalla. Okay. Okay, so let me just try to come back. Something happened. Sorry, my computer may have been the problem here. Can you see it now? Yes. Oh, good. Okay, so I will try to. Okay, my apologies about this. So now it's okay. So then we started something that I would like to finish with this. So two initiatives called LASFRI and ASFAB. LASFRI stands for Latin American Scientific Forum for Research Infrastructures, and ASFAB is the equivalent for Africa. So this Latin American Strategic Forum for Research Infrastructure, I'm quoting here the
website that you can search for. So it's an initiative we started 5 years ago. Actually, it came out when we were celebrating the 5th anniversary of the ICTP Cypher Center in Sao Paulo, where the community said, what would be a next step to go in Latin America? And the next step will be to organize ourselves in the same way that Americans and the Europeans organized to plan projects on research infrastructure. And people have been working on that very, very hard in the last few years. And and there have been several proposals of many experiments, some of them running already, some of them that's supposed to be based in the area, or some collaborations that can go abroad. And so there was a nice article in the Symmetry magazine in Fermilab that you can also find on this website, where all these different experiments that I think some of them you have heard about, like LAGO, HOC, and Andes, and so on, in this conference. So essentially, the idea is that we can plan ahead as a community, not only country by country, but the whole Latin America. Like for instance, like a synchrotron. If there's a synchrotron in Brazil, there's no need to have another one in Argentina. So then we can plan something else in Argentina and this kind of things. But I understand that that's one of the points of this meeting, is that also the promotion of a synchrotron in the Central American, Caribbean, or northern part of America, which I think that would be also very good, and this kind of thing. So essentially, the idea is to have all the proposals together and eventually to coordinate with the community what would be the steps to follow and to be all united. And there have been a process going on for the last 5 years with a lot of activities. And so the most recent developments have been the creation of a real association, because this has been more or less done by initiatives of individuals rather than a full organization. So now there's a scientific organization. In the meantime, it was created this activity called La Conga, funded by the European Union, which is a master degree in advanced physics, when participation from Colombia, Venezuela, Ecuador, and Peru, 2 universities per place. And that has the potential to expand in the whole region, which I think that's very good. And this is the website. And most recently, we have been very active trying to get funding using this initiative from LASFRI, where essentially we have the order of 40 or so different proposals for experiments, and there's already a publication that can be seen in the archives and so on. Now there is the next step is to get funding, and there's a concrete proposal to create a hub, a virtual hub, in the area where you can centralize all the activities and scientific collaborations, sharing data, sharing education, sharing and participation in different experiments and so on. And so we are very hopeful that we will eventually get the funding from, in this case, from the Inter-American Development Bank. So that will be the next step, the national step towards these initiatives. And just to finish, I wanted to mention that there is this ASFAP, which is the African Strategy Forum for Applied, Fundamental and Applied Physics, that inspired by the Latin American initiative. They started already in 2020 a similar initiative, probably broader and more ambitious, I would say. And I have participated in some of the activities with them. It looks that it's going very well. So I also invite you to search for ASFAP on the internet. So with that, I finish. And thank you again for the invitation and for your attention. Thank you very much. Thank you. We are running a little bit late. I think there is a question session, so we will have you there if there is a question. And thank you for your wonderful presentation. Very informative. Thank you very much. You're welcome. Our next speaker is Professor Rene Ramirez, and I welcome him. He'll talk about the changing matrices for cognitive metrics to educational metrics. So I invite Professor Ramirez to take the podium. Professor Ramirez.
Professor Hello? Violini, I Yes. don't see Professor Ramirez. I know. I'm sorry, but I just received a WhatsApp from Professor Ramirez. Yes, he tells me that he just connected, so that it is, he says okay. So I imagine that he will now talk. Okay. He's entering, he had a problem with the Wi-Fi, but understand that he's settling this problem right now because he said, I'm entering Wi-Fi. So what we should do, we should go with the question session? Oh, we wait 1 second, 2 minutes. Okay. Very well. Of course, these are problems which in this type of connections are unavoidable, so that I hope that everybody will understand that this may happen. Dice, por favor, dice que está en sala de espera. Dice que está en sala de espera. Yes, we are going to authorize now his access because it's just the last step to allow him to. Okay. All right. Okay, no, we are. I think we're having Professor Ramirez. Okay. No. Bienvenido, Rene. Ha sido complicado, pero se resolvió. Okay, here it is. Let's see. Very well. Sí, perdón, pido disculpas, pero se cayó justo eso que suele pasar justo al momento que entraba. Pido No, disculpas, well. muchas gracias. Empezaría. ¿Se me escucha? Yes, we can hear you. Thanks a lot. Bueno, voy a hablar sobre el tema justamente que es la mesa. Me dijeron que tengo 15 minutos. Una vez más pido disculpas por el tema de la conexión. Quisiera abordar en estos 15 minutos el tema justamente relacionado a la importación versus la producción de conocimientos, ¿no? Y voy a hacer casi esquemáticamente para llegar también en el marco de una mirada macro, también un poco a lo que hicimos en el caso de Ecuador, cuando fui ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que en sí mismo para América Latina ya dice mucho porque unimos en una misma secretaría lo que implica la educación superior con la ciencia y la tecnología. En América Latina el 80% de la ciencia se hace a través de las universidades, ¿no? Entonces lo que quisiera señalar es primero que entendamos claramente, obviamente todos ustedes saben, pero poner por delante para luego explicar en el tema de América Latina, este cambio del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo que existe, que se está dando en este mismo momento a nivel mundial, donde la valorización pasa a ser principalmente ligado al tema de los activos intangibles, ¿no? Simplemente doy un dato que lo señala Berchelone, un economista francés, que en 1985 el 85% del valor de las 500 empresas más importantes estaba en los activos tangibles. Ahora está el 85% de los activos intangibles en innovación, ciencia, tecnología, diseño, etcétera, ¿no? No obstante, América Latina tiene un problema que su matriz productiva sufre lo que yo llamo un electrocardiograma de la muerte, porque es completamente horizontal, ¿no? Su estructura productiva, vive una inmovilidad estructural, ¿no? Y esta inmovilidad estructural lo que hace es llevar a una nueva forma de neodependentismo, en este caso ligado a lo secundario, de importación de bienes tecnológicos y a lo terciario importador de conocimiento.
Entonces, ya lo que caracteriza ahora, dado esta transición que se da a nivel mundial, no es necesariamente el tema de ser primario exportador, que lo es, ¿no? Sino ahora lo que genera mayor, lo que yo lo denomino estrangulamiento tecnocognitivo, ¿no? Es justamente el no haber mutado hacia una estructura de mayores bienes tecnológicos y en este caso también con mayor valor agregado ligado al tema de las innovaciones y al tema del conocimiento, ¿no? Entonces, no obstante, también es necesario señalar que uno de los temas que se suele poner por delante en el debate de la perspectiva del desarrollo, que esta cuestión de ser primario exportador lo que hace es ligar las restricciones externas que tiene América Latina, lo cual es así, es verdad. Pero vale la pena aquí señalar que es necesario poner el énfasis en lo que en este caso el pensador mexicano Pablo González Casanova señalaba, es del colonialismo interno, ¿no? La estructura económica de América Latina también está ligada a un tema de tener un sistema capitalista que la acumulación que genera, yo le llamo, es una acumulación desacumuladora colonial, ¿no? América Latina es uno de los principales países que es el continente más que tiene mayores depósitos en bancos offshore en paraísos fiscales, ¿no? En ese marco, América Latina tendría como tres opciones que podríamos ver ligados a buscar un cambio en su matriz productiva, ¿no? Que sin lugar a duda, lo que yo suelo señalar, se necesita para un cambio estructural, primero un cambio en la matriz cognitiva. ¿Cuáles son estos tres caminos para sintetizarlo? Estos tres caminos para sintetizarlo son, el uno es seguir tal cual como está, ¿no? Y en este seguir tal cual como está, dado la velocidad de los países en vías de desarrollo que sí están generando, por ejemplo, mayor número de patentes, es que uno ve y compara cuánto ha generado patentes de América Latina en los últimos 20 años, ve que está completamente estancado su participación a nivel mundial, ¿no? Y de hecho otros países en vías de desarrollo tienen curvas exponenciales, ¿no? El mantenerse en la misma tendencia implica retroceder en términos relativos, ¿no? Solo pienso en la producción científica, si es que uno compara la producción científica, por ejemplo, entre uno de sus indicadores, ¿no? América Latina con China hace 20 años, ambos tenían una participación alrededor del 2-3%, ahora América Latina ha subido su participación al 4% 20 años después, y China tiene el 15% en términos de su participación. Entonces, no es una cuestión aquí menor el tema de las velocidades de cambio con respecto al resto del mundo, porque eso implicaría un retroceso. El segundo camino es seguir el camino al estilo Corea del Sur, ¿no? Generar cierre de brechas científico-tecnológicas, ¿no? En términos de mayor inversión científica, mayor inversión en I+D, buscar mayor investigadores, tener una ligación con los grandes proyectos a nivel mundial, ¿no? Pero dentro del mismo capitalismo, ¿no? Dentro del mismo capitalismo que existe en este momento. Y una tercera vía sería cerrar brechas, pero buscar cambios en el patrón, en la matriz cognitiva, ¿no? Y yo creería que esto es uno de los retos que tenemos, porque en sí mismo la crisis de civilización que vive el mundo, ¿no? Es parte de una crisis del gobierno de los conocimientos, ¿no? Tenemos la función social de los conocimientos que está ligado mucho, que está ligado sobre todo a la generación de ganancias de capital, ¿no? Y deslindado de resolver los grandes problemas sociales. En general, si es que uno ve, ¿no? El tema de la función social de la ciencia está más ligado, por ejemplo, a temas armamentísticos en vez del tema en temas de la paz. Ya vemos en sí mismo lo que ha implicado en este caso la producción científica con respecto a la redistribución. Cuando hablo de gobierno, no solo hablo de la producción, sino hablo hasta llegar hasta el último momento, ¿no? Del consumo de bienes de conocimiento, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la vacuna, a las vacunas ahora con el COVID, ¿no? Y se está dando dentro de este capitalismo cognitivo algo que podríamos denominar como un estrangulamiento infocognitivo, ¿no? En lo cual ya la apropiación no solo viene por el lado del trabajo,
¿no? Sino viene por todos los momentos de la vida, ¿no? Entonces da una transferencia, y aquí tenemos una política migratoria que se da de sur a norte. Doy un ejemplo, en el caso de México existe igual número de investigadores en Estados Unidos que todo el CONACYT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, dentro de México, ¿no? Entonces existe un drenaje de cerebros del sur al norte, ¿no? Y en tanto la migración, cuando no es calificada, es muy complicada que se favorezca este tipo de migración. Otro tema es el tema de la biopiratería. Hicimos en Ecuador un estudio sobre biopiratería de recursos genéticos, ¿no? Y claramente los países que roban literalmente los recursos, en este caso naturales, vienen en este caso del norte, ¿no? Venían de Estados Unidos, venían de Alemania, el caso de recursos genéticos del Ecuador, ¿no? El otro es la inversión pública que se hace en nuestras universidades, ¿no? Acá también pongo el ejemplo que es paradigmático de México, ¿no? Muchas veces terminan investigaciones que son públicas en patentes de grandes transnacionales, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, de nanotecnología que se hizo acá, de patentes de nanotecnología relacionadas con el agua en México, y de 60 patentes, 53 se encontraban por fuera de México, ¿no? Entonces existe realmente un extractivismo infocognitivo, porque ahora el valor está dentro del tema de, en este caso, la parte más inmaterial, ¿no? Y los sistemas de gobierno, en este caso de América Latina, son un eslabón, pero no para el beneficio nacional, ¿no? No para el beneficio de nuestros pueblos. Por eso los temas, pude participar de la negociación de un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, la transferencia tecnológica era algo que no querían permitir, porque obviamente existe una relación de mientras el norte genera conocimiento, el sur tiene los recursos naturales no tienen que tener ningún tipo de restricción para que pueda fluir hacia el norte, y tampoco, y cuando se genera el conocimiento, eso sí tiene que tener completamente privatizado. Generamos en ese marco nosotros un cambio, y aquí voy al tema final. Se está hablando ahora del debate que se está teniendo ahora en esta sesión, tiene que ver con respecto a megaproyectos. Sin lugar a dudas se necesitan megaproyectos en nuestra región. Estamos muy rezagados en términos de infraestructura, pero quizás el mejor y mayor megaproyecto que tenemos es la inversión en talento humano, ¿no? Y esa fue la política que lo hicimos en este caso en América Latina, que implica a su vez un cambio cultural de la producción de conocimiento, porque nuestras universidades son universidades napoleónicas que tienen una perspectiva de importación de conocimiento y no generación de conocimiento. Nosotros fuimos el único país en la última década que pasamos del puesto 12, por ejemplo, de producción en términos de investigaciones científicas en Scopus al puesto 6, ¿no? Porque hicimos una gran reforma del sistema de educación superior, ¿no? Justamente en este marco, sí, para recuperar el sentido de lo público de la educación superior con la gratuidad, pero también con una perspectiva de saber que no nos podemos quedar como universidades simplemente en transmitir un conocimiento, sino que si es que queremos una independencia de nuestros pueblos, soberanía, necesitamos también generar conocimiento pertinente a nuestras necesidades y a nuestras potencialidades, ¿no? En ese marco doy algunos temas que son importantes. Por ejemplo, la inversión en educación superior pasó del 0.8% al 2.1% del PIB. Tuvimos una política también que la llamamos Prometeos, ¿no? En las cuales buscábamos un flujo migratorio de científicos para que nos ayuden a fomentar el sistema de investigación científica. Hubo también becas para las personas de escasos recursos en el caso del sistema universitario, pero sobre todo también en temas de posgrado, dentro de, en este caso, carreras que no tenía nuestro país, ¿no? Porque generalmente las carreras que son costosas a nivel de posgrado, nuestra oferta en América Latina no se tiene. Tengo esto hecho un informe, fui coordinador del Consejo del Eje de Ciencia y Tecnología en la Conferencia Regional de Educación Superior. Entonces, claramente se tiene un problema de que la pertinencia hacia carreras, por ejemplo, ligados de matemáticas, a las de ciencias, a las de ingenierías, es claramente insuficiente. Entonces, dado que no teníamos, enviamos a becarios para que estudien, para que el momento que regresen se pueda ofertar estas carreras, ¿no? Creamos universidades, ¿no? 4 universidades
y 34 institutos tecnológicos en las cuales se encontraba una propuesta muy significativa sobre la construcción de una ciudad del conocimiento, que creo que han discutido también sobre IACHE. Se puso mucho énfasis en la calidad y en la búsqueda de la excelencia con procesos rigurosos de evaluación en las universidades. Cerramos 17 universidades privadas que realmente eran una estafa social, porque lo único que les interesaba era vender títulos sin el conocimiento, ¿no? Obviamente en esto en el marco de una cuestión de recuperar el sentido de lo público. Y en un segundo momento dejamos haciendo una ley que es un código, de hecho, de economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, que lo que busca justamente es recuperar el sentido de lo público, del conocimiento que ficticiamente se crea como escaso, ¿no? En este gobierno que lo que busca es una función de la ciencia ligado al tema de la acumulación de capital, ¿no? No ligado al tema de tener una mejor democracia, una mejor armonía con la naturaleza, un mejor desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Y este código, por ejemplo, algo que pone mucho el énfasis es en el tema de propiedad intelectual, ¿no? No es lo mismo la propiedad intelectual que necesita el sur que la propiedad intelectual que necesita el norte, ¿no? Y uno de sus artículos dimos la vuelta a la perspectiva, por ejemplo, el primer de los artículos, simplemente lo señalo, ¿no? Es poner a la propiedad intelectual como una excepción al dominio público, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en este caso nosotros como países que en este sentido somos importadores de conocimiento, si es que queremos pasar y dar un salto a ser productores de conocimiento? Más obviamente otro tipo de artículos que estaban ligados al tema de los saberes ancestrales, que es otra forma de extractivismo infocognitivo, o al tema de la protección de los recursos naturales, ¿no? Que también es otra forma de extractivismo infocognitivo. Entonces yo me quedaría ahí, ¿no? En el sentido de que la necesidad de un cambio en la matriz productiva, en el caso de América Latina, necesita un cambio en la matriz cognitiva. Implica un cambio en el gobierno de los conocimientos y el énfasis principal, ¿no? El megaproyecto que tenemos que nosotros desarrollar como sur global, ¿no? Nuestros países es la inversión, sobre todo en talento humano y en investigación científico-tecnológica, ¿no? Me quedaría ahí y les agradezco una vez más su atención y pido disculpas una vez más por el retraso de la entrada a esta sesión. Muchas gracias y quedo atento a cualquier tipo de preguntas. Muy amables, amigos. For question, about 10-15 minutes for question. Please, I don't see anybody for the time being. If any question, any comments? If No, ¿Me escuchan? Sí, sí. No, quería felicitar a ambos ponentes. En realidad, he tenido, bueno, si puede ser un pequeño comentario de tipo personal. Yo he tenido, si puede ser un pequeño comentario de tipo personal, yo he tenido el placer de colaborar mucho con Fernando Quevedo con el CTP en muchos proyectos, muchos de los cuales han tenido que ver con las cosas que estamos discutiendo, la creación de instituciones, el apoyo institucional, por ejemplo, Haití. Lamentablemente hoy no pudimos discutir el problema del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y muchos otros. Y el rol de la STP será discutido en la próxima sesión y ha sido importantísimo, es ampliamente reconocido. También he tenido el gusto y el honor de colaborar con los proyectos de Ecuador y creo que Ecuador puede representar de verdad un excelente eslabón de conexión entre dos sectores andinos de distinto desarrollo. Es decir, los problemas andinos son diferentes en los distintos países. Y Ecuador, en un cierto sentido, es un país que tiene
también gracias a los desarrollos de la última década, tiene un nivel de sus universidades que es intermedio, no entre Colombia o Venezuela y las dos mejores las mejores de Perú y Bolivia, pero respecto al promedio de Perú y Bolivia, el nivel de Ecuador yo lo definiría intermedio. Entonces, yo creo que hay que abogar por acciones regionales de toda la región andina. Y esto creo que Ecuador puede jugar un papel importantísimo. Y allí tengo una idea concreta que quisiera comentar, que es la siguiente. Ecuador tiene una distribución del desarrollo científico muy desigual. Hay el eje Guayaquil-Quito, que es un eje muy avanzado. Hay algunas instituciones excelentes en el norte, la Universidad de Ibarra, la iniciativa de Iaea, a pesar de todas las dificultades, sigue siendo una institución muy importante. En el sur tiene una universidad que ha sido una de las primeras de América Latina, bueno, de la América Latina republicana, la de Cuenca, pero el nexo entre la potencialidad que esto tendría, por ejemplo, para acciones de tipo regional, colaborando, por ejemplo, con las universidades del norte de Perú. Para las universidades del norte de Perú es mucho más fácil colaborar con Ecuador que no colaborar con Lima o Ayacucho o la San Antonio Abad del Cusco, es obvio. Están allá. Lo mismo vale en Bolivia. Entonces yo creo que el problema de la cooperación regional en la región andina es algo en el cual, a mi modo de ver, Ecuador puede jugar un papel importante. Y cuando, con la colaboración también del ICTP, hicimos un esfuerzo para crear un centro andino análogo al centro que existe en Chiapas, análogo al centro que existe en Brasil, pero que no existe para la región andina. Desafortunadamente, a pesar del apoyo que recibimos de IACH en un primer momento, el proyecto, digamos, abortó. Pero los proyectos que tienen una racionalidad y una razón de ser intrínseca y justificados, se pueden recuperar y pueden resucitar. No es que la experiencia negativa, que fue experiencia negativa, de ver un trabajo de 2 años desvanecer en 5 minutos, no me ha quitado la convicción de que primero se puede recuperar, segundo que la gente que hemos trabajado en esto, Fernando y yo, y los amigos ecuatorianos que con mucho entusiasmo habían trabajado en esto, lo podemos recuperar y creo que sobre esto hay que mantener el punto. Digamos, no era un proyecto descabellado, no era un proyecto que no tenía sentido en ese contexto, simplemente ha habido circunstancias desfavorables a nivel político general, a nivel político local. Pero no puede ser esta la cosa que nos impida continuar. Y un último comentario, no tomo más tiempo. En este simposio quiero destacar que la presencia de los colegas ecuatorianos es la segunda presencia no dominicana, después de italianos, muchos italianos, no porque soy italiano, porque muchos han sido sugeridos por grupos de investigación donde Italia juega un papel importante. Ecuador tiene muchos participantes ecuatorianos, algunos que han vivido de cerca la experiencia que estamos comentando. Yo creo que también los ecuatorianos que actualmente están en el exterior, como tú, Rene, todos podemos juntarnos en una acción conjunta que trate de promover en Ecuador lo que puede ser útil a Ecuador y a la América Andina y a toda la América Latina, a toda Latinoamérica. Disculpe si tuve mucho tiempo, casi su intervención fuera del programa, pero me diste la oportunidad. Okay. Fernando y René, and then we can move to the rest of it. Okay. Very well. Muy bien. Sí, solo quería añadir un par de palabras. Ya lo que dijo Leo complementa todo lo que yo pensaba decir.
Que si primero, muchas gracias por tus palabras, Leo. Realmente siempre ha sido un placer trabajar contigo. Y, y también le quisiera felicitar aquí a René, porque realmente yo visité Ecuador, me encantó cuando fui, y la iniciativa del programa Prometeo y lo de Yacha y todo lo que se estaba haciendo en ese momento me pareció excelente, ¿verdad? Realmente es un ejemplo para toda Latinoamérica, y ojalá que algo de esto todavía sobreviva, digamos, porque realmente es lo que realmente los gobiernos deben hacer en nuestra región: impulsar más la ciencia, invertir más del porcentaje del Producto Interno Bruto y tener programas concretos. Y me parecía Prometeo y la misma idea de Yachá me parecía excelente. O sea que esperemos que eso se recupere o termine funcionando siempre. Okay. Muy bien, quizás reacciono una vez más. Muchas gracias por la invitación. Siempre es buenísimo volver sobre estos temas de ciencia y tecnología. Gracias, Galileo. Realmente tu aporte siempre fue importante en todo este proceso de generar redes académico-científicas en Ecuador, y va a seguir siendo, creo que, un tema fundamental que de hecho se dejó planteado. Tuve la suerte de ser también presidente y crear el COSUCTI, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología de UNASUR, ¿no? Yo creería que un espacio idóneo para seguir empujando es colectivamente entre diferentes grupos de científicos, académicos, universidades, y por qué no ciertos estados o ministerios, ¿no? Volver, ahora que está en Argentina la presidencia también de la CELAC, ¿no? También ahí existe un área de ciencia y tecnología, que volvamos a recuperar una agenda regional, ¿no? En América Latina sobre el campo científico. América Latina no tiene los ingresos y la riqueza para investigar lo que sea, ¿no? Y es necesario hacer economías de escala, llamémoslo así, ¿no? Y creo que en este tema de economías de escala, volver a empujar una agenda que de hecho se dejó haciendo una planificación, ¿no? Regional, a través de UNASUR y a través de la CELAC, creo que sería muy importante. Y con respecto a los temas que señala Galileo y Fernando, sí, o sea, es necesario volver a tomar las riendas de ese proyecto. Yo creo que en Ecuador se dio algo que es muy complicado que se dé, ¿no? Y que de hecho todavía persiste, y es quizás por eso mi esperanza que tengo, que una cuestión es cuando uno tiene la decisión política de invertir en infraestructura, ¿no? Que son temas de laboratorio, son temas físicos, ¿no? Y otro tema es el tema que implica cambios culturales, ¿no? Y en Ecuador se dio un cambio cultural muy importante en las universidades, que ahora no se puede no discutir al interior de las universidades del tema de la necesidad de generar conocimiento, ¿no? De producir ciencia, ¿no? Y es por eso que, una vez más, un indicador que para muchos puede ser poco importante, pero realmente para mí, publicaciones en revistas indexadas de Scopus, ¿no? Ecuador dio un salto exponencial, ¿no? Y a pesar del desmantelamiento que ha habido de la política científica en Ecuador, porque realmente lo que se busca muchas veces es, en gobiernos que no tienen una perspectiva desarrollista, por decirlo de alguna forma, y soberana, es estar dentro de la jerarquía a nivel mundial, en establecer, simplemente seguir siendo primarios exportadores con la perspectiva de ventajas comparativas, ¿no? Pero claramente, a pesar de ese desmontaje en términos de la poca inversión, de tratar de desmantelar lo que fue la política de ciencia y tecnología, la producción en las universidades científicas sigue siendo importante. Ha disminuido su velocidad de crecimiento, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero todavía el tema de la política Prometeo, la política de becas a nivel internacional y la misma política de los incentivos que se dan para recibir recursos en las universidades en general, hace que esa dinámica todavía persista. Entonces creo que ese cambio cualitativo es importante, y en algún momento se recuperará toda esa agenda científica. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Galileo. Muchas gracias, Filos. I have a question. Maybe Professor Coivido could answer that. The point is that the policymakers
especially in developing countries, are not usually scientists. And they make policy, they make money, they pay money for the universities, institutions, schools, and with that, they also dictate their policy, which usually is not in the best interest of education and scientific education, and even in the long run for the development. I wonder if you have any comments on these things and how the educators can have an impact to dismantle this thing. Yes, I think interesting question. I share your worries. I think it's unfortunately it is the case in many of our countries. We don't have scientists leading the policy for science, and I think of course the problem is both ways. I think it's good also that scientists take some responsibility and sacrifice some time of their own research and be more proactive in trying to reach positions within the government, even to, like this, follow the example here in France, the top mathematician with the Fields medal, he ran to be a member of the Congress, for instance. So I think scientists, we should also be more proactive. But in general, I share your frustration somehow that I can see differences in different countries depending on who is the head of science and then their perspective, their vision is totally different from what scientists think, and that can be damaging. I have seen it in my own country, in Guatemala. Depending who is the head of science from the government, the director of what we have CONCIT, we had as a chemist who was a very good record of research and so for 4 years, and at that time the situation went very well. And now we have one person who is very dedicated and interested in science, but in some points in the past we had people who had no perspective of how to support science. And that is frustrating. So in that sense, that's why I always insist that it's important for all scientists to support scientists, and independent of what the country is doing to them, because sometimes at some point, for instance, Brazil was very good at supporting science, but in the recent years it hasn't. And similar, we can say now about Mexico. And but if we have the scientists always with our own programs like ICTP or in all international organizations that give an exit or channel for the scientists to still get support and keep with their own research, etc. So I think we can take a lot of responsibility on this, and I think coming from developing countries, I feel that it's kind of our duty to try to always do our best to promote science. Fortunately for me, but unfortunately in some cases, when I was the director of SDP, I had access. I could go and talk to the Minister of Science or so, and then the local scientists use that as their own opportunity to talk to their minister, because otherwise they would not have had a chance to be received in the office of minister. And that is a little bit sad, because I had to come from Italy just for them to see their own minister and try to ask for support. So I think that there's a lot of frustration, but I think we should take the scientists ourselves. We have to be aware of that and try to support as much as possible our fellow scientists. That's the only thing I can say at the moment. Getting together like this initiative I mentioned now with the last three, it gives us some strength, because now we can talk. For instance, to get the go ahead for having this initiative, we had to get access to the meeting for the ministers of science in the region. They meet every 2 years. So we managed to get a place in the meeting 5 years ago. And then we made the case for the whole ministers, for the whole group of ministers.
And it was a lot of effort from our side, and tried to get the right context to get there. But a group of us did it, and we managed to be heard by all the ministers of this American meetings, and we have been using that as our way to make official what we are doing. Now we have to report every 2 years to the ministries' meetings to show that what we have been promising we can deliver, and I think that will give us some credibility, and that will help them to appreciate more what we scientists are doing. So I think that there's plenty to be done, but it's it's always difficult. Thank you for asking the question. Thank you. I don't see any other questions, so I think I should relinquish the microphone to Sid. Is it correct that Professor Violini? Okay, here she is. Está apagado el micrófono. Message 2, I think. From that part. Perfect. They say that you can hear me now without problem. My name is Rene. I'm the moderator in the second part. I'm going to mix Spanish and English as we have a public that is outside Zoom by YouTube that is primarily the mother tongue is Spanish. Esta sesión se llama cooperación. Una de las cosas que se señaló dentro de la presentación de este simposio es el hecho de que el desarrollo de la tecnología supone que también se necesita el desarrollo de las ciencias y que este no se puede dar si no hay una efectiva educación inclusiva en todos los niveles. Esto ha sugerido que debemos dedicar un amplio espacio al tema de la cooperación en todas sus declinaciones, multilateral, bilateral, de las sociedades científicas y de los gobiernos. Por eso, en esta primera parte vamos a hablar de cooperación horizontal. Y por eso, en este primer bloque, es un placer para mí presentar en cooperación sur-sur al profesor Sandro Scandalo. El profesor Sandro Scandalo coordina la División de Investigación del Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam del ICTP, que es un instituto con sede en Trieste, en Italia, y es secretario general adjunto de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Además, es un experto mundial en el modelado computacional de materiales en condiciones extremas de presión y temperatura, y es uno de los desarrolladores del software Quantum Expresso para modelado de materiales a escala atomística. Sus artículos científicos se han citado en más de 30.000 veces, según Google Scholar. Ha sido presidente de la Comisión de Física para el Desarrollo de la IUPAC entre 2014 y 2017. Fue elegido Fellow de la American Physical Society en 2016. Combina su actividad investigadora con iniciativas para fomentar el desarrollo de la ciencia en el mundo del desarrollo y ha organizado más de 40 conferencias y escuelas avanzadas en Trieste, Ghana, Etiopía, Kenia, Sudán, Nigeria, Irán, Vietnam, India, Chile, Brasil y Colombia. Con ustedes es mi placer presentar al profesor Scandalo. Professor? Thank you very much, Dania, for this nice introduction, and thank you all, and Leo in particular, for giving me the chance to speak at this symposium. I'm actually a bit worried now because the previous speaker was my former boss, Fernando Quevedo, and I'm going to be speaking about ICTP. I think it's actually a wonderful opportunity to say perhaps a few words about
about ICTP. I mean, Fernando's been focusing on a much broader set of topics. So I'm going to focus a bit more on the on global aspects of collaboration. I mean, we're talking about collaboration. There are very different flavors of international collaboration. We have the unilateral one, horizontal, multilateral, but I would really like to focus here, at least in this first talk of the session, on what is the meaning of global collaboration, something that essentially transcends the boundary by construction. And I guess ICTP is a beautiful example of this, and I'm really honored to be working for ICTP. I'm going to say very briefly a few words about the ICTP. It's an institution that is run by scientists. I myself am a condensed matter physicist doing research, but at the same time trying to pay attention to the needs of scientists from developing countries. And as you probably all know, it was created by Abdul Salam back in the 60s as an attempt to create a hub for scientists, especially physics and mathematics from all over the world. In this sense, I think we can say that ICTP is probably one of the few, if probably only the only truly global organization in sciences that is focusing on capacity building. We are governed, I mean, currently by Iaea, by Italy, and by Unesco, and our programs are. We receive advice from a scientific council, which actually met a couple of weeks ago, which includes also 2 Nobel laureates, including David Gross, who is contributing to this symposium. I don't think there is a better way to describe what ICTP has been doing than the words of Stephen Hawking. He was a strong supporter of ICTP, and he says that the ICTP had a major impact supporting science in developing countries. And also, he says that investing in science is the most efficient long-term way to address the major challenges facing humankind. And I think this is something that we should definitely keep in mind, especially those of us who are involved in science policy in our countries. Now, just a few words about ICTP. It's a real place. I mean, we have facilities for scientists to visit ICTP, to participate in the various programs. We have guest houses. I guess some of you have been to ICTP a few times already. There is a small group of researchers who do research, but also who organize activities, training programs of different kinds, from advanced workshops all the way to training programs for postgraduate students. We have also a decent infrastructure, including a computational facility and one of the best libraries, at least for physics and mathematics in the world. We focus on physics and mathematics. The 5 areas that you see at the top are the core research areas of ICTP. As Fernando mentioned, we've been expanding recently, actually thanks to, during the leadership of Fernando, we expanded into the area of quantitative life sciences, trying to reach also areas of life sciences where theoretical, computational, quantitative methods borrowed primarily from physics and mathematics can be extremely useful. But we also have research activities in more applied fields. This is also to respond to the requests and needs that we receive from a number of countries around the world. We have a strong program, actually several programs to train young researchers from what is probably our flagship program, the Postgraduate Diploma program, which was created already more than 30 years ago. This is a program where we admit about 40-50 students every year from the least developed countries primarily. So we have students primarily from Sub-Saharan Africa, some areas of Southeast Asia, and of course also some countries in Central and Latin America. So we prepare students with a master's degree already for admission into good PhD schools everywhere in the world, including Europe, US, North America, and Asia. And of course, we would like to support their career as it develops also towards then going back to their own countries. And in fact, several of our alumni have now taken faculty positions in their own countries. So training themselves, the next generations of scientists in their own countries. I'm not going through the list. You see the
plenty of other programs, PhD programs and master's programs. ICDP, being an international organization, we cannot issue formal degrees, so we have to do it in partnerships with local universities. This is to say that in total, we have about 200 students every day on campus. But we also have programs for more established scientists, and perhaps the flagship program here is the Associates program. These are scientists working in their own countries who are given the chance to spend periods at the ICTP. As Abdul Salam used to say, they come to recharge their batteries. Sometimes, we are fully aware of the difficult conditions that our colleagues in developing countries are facing, lots of administration, lots of other burdens, and the boundary conditions are certainly not conducive in most cases. So we would like to give a chance to our colleagues to spend time here at the ICP in a quiet place, just focusing on their own research, interacting with scientists coming from all over the world. We also have a program for, as I said, the TP of ICTP stands for theoretical physics, but we fully recognize the importance of experimental research. And so we've been partnering, establishing partnerships with Italian laboratories to invite scientists from developing countries to, instead of coming directly to ICTP, they visit experimental facilities in Italy, and especially in Trieste. In fact, I have to say that one of the crucial aspects of the success of ICTP is the vicinity, is the proximity in Trieste. Trieste is a relatively small town, northeast corner of Italy, but there is the highest concentration of scientists per population in the entire continent, entire Europe. And in fact, this is the site of several other scientific institutions. I'm not going to the list of these acronyms. There are 2 universities, and there is also a synchrotron facility, Elettra, the national Italian synchrotron facility is actually at the ICTP. Sorry, it is in Trieste. Conferences, we organize a number of conferences. Of course, during COVID, we had to move everything online, but the activities have been running as usual online. Now we're going back. In fact, it was really nice to see in the last few weeks, a number of participants coming back to campus from all over the world. Conferences in all areas of physics and mathematics, but we also expand into areas that we don't really cover at the ICDP through the support and help of colleagues from other institutions. In this context, I would like to mention our strategic partnerships with the Iaea, the International Agency for Atomic Energy, which is one of our, it sits in our governing board, and which supports our activities in the field of applied sciences and especially nuclear physics. This is something that Fernando's already showed before. I mean, we have visits, scientists have been visiting ICTP from all over the world. So in this sense, I think we can really call ICTP a global endeavor. And as Fernando mentioned, one of the recent additions to this network of institutions is the creation of these regional centers. And in fact, Fernando was really instrumental in setting up these 4 centers. Let me now move to something a little bit connected with the goal of ICTP, but something I've been involved recently, and which is also a global initiative, especially in the field of physics, and this is IUPAP. IUPAP is the union of the International Union of Physics, and the reason I'm mentioning is that it recently actually moved its headquarters to Trieste. So we have a strong collaboration now with IUPAP, and IUPAP itself is a global initiative, a global endeavor. There are 60 member states, several commissions dealing with all aspects of physics, from policy to pure science. And it actually, it celebrates its 100th anniversary this year. And let me just use this to do a little bit of advertising. We're going to host here at the ICDP Centenary Symposium in July, both online and in presence. The deadline to register is 30th of June. So whoever is interested in participating, whether online or in presence, just look at the ICDP website or the IUPAP website, and you'll find information about this big symposium. We're supposed to celebrate the achievements of IUPAP. We'll have 5 Nobel laureates contributing
2 of them will be attending in person, and there will be also a number of scientists involved in science policy in their own countries, like Laura Green, former president of the APS and currently a science advisor to President Biden. And this is just to show that the membership is, of course, pretty large, but of course there are regions of the world which are not yet covered. And in fact, if you see Central America is not really covered by IUPAP, and it would really be nice if Central American countries were in a position to make this extra effort. It's a small fee to be member of IUPAP, but it's something that gives you back a lot in terms of networking with the global community of scientists in the field of physics. So finally, I wanted to conclude with something that is connected with the mega projects theme of this symposium. And I'd like to mention the case of synchrotrons. This is a field of science I'm quite familiar with. And as you can see from the map, synchrotrons are of course being large-scale facilities that are primarily concentrated in developed countries. As of 2016, there were 50 synchrotrons in the world, and they were essentially almost all located in developed countries. If you look at Africa, for example, there is not a single synchrotron aviation source facility. If you look at Latin America, there's only essentially the one in Brazil. Now, one of the issues in this field is that we noticed, this is something we noticed already a few years back, is that in order for a facility to be considered by policymakers in their own countries, there must be a local community, a critical mass of people interested in using these facilities. Now, unfortunately, these facilities are quite complicated to use and to take advantage of because of the complexity of the equipment that is being used in these large-scale facilities. So as you can see, I mean, it's a sort of, we're going around this circle that if you don't build the capacity, if you don't build expertise, you will never be in a position to build a synchrotron facility. So a few years ago, with a number of colleagues, we decided to launch this initiative, which is called LAMP, stands for Light Sources for Americas, Asia, Africa, Middle East, and we're now being extended also to the Pacific, whereby we essentially provide support to scientists from areas and countries that do not have a synchrotron facility to gain expertise by visiting a facility in a different country. So the goal of this project is really to build capacity in emerging fields of science that will eventually, hopefully, lead to the fact that these countries will eventually consider having their own large-scale facilities. And let me just conclude by reminding everybody, if this was not yet clear, that this year, in fact, the launch will be on July the 8th at the Unesco headquarters in Paris, is the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development. And it's a huge opportunity for everybody globally to contribute, to showcase, and to stress the importance of basic science in determining the future of our planet. And with this, I just wanted to thank you. And of course, if there is any question, I'll be more than happy to answer. Thank you very much. We are going to do the questions at the end of the set of cooperation. Now we are going to pass to the second part, that is cooperación multilateral. Y en esta parte tenemos nosotros dos excelentes expositores, que son el profesor Daniel Chiapes, representante de la Unión Europea, y el doctor Ernesto Fernández Coluch, director de la Oficina de Montevideo de la Unesco. En esta primera parte, el doctor Daniel Chiapes es el representante de la organización es oficial de políticas en la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. Está especializado en la cooperación birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Anteriormente trabajó en la Delegación de Actividades de
el Horizonte 2020 a las agencias ejecutivas y a las empresas conjuntas. Doctor? Thank you very much, Zenia. It is a great pleasure to be here. I see that from the program, this is a fascinating symposium. So to me, it is a great pleasure to be able to participate, at least from my own perspective, which is slightly different to the scientific angle which I have been following until now. It will be mostly focusing on the policy work which we are doing in our relations with our cooperation between the EU and Central America and Latin America and the Caribbean. So I'll try to share my screen. I hope it will work fine. If not, then please let me know. And then I will try to put it on full screen. Okay, so as I mentioned, this will be slightly a different angle. We'll be mostly focusing on the policy side of things. So less on the science, a little bit more on the policy. First of all, I would like to talk a little bit about the context within which we are developing our cooperation activities between the EU, Central America, and the Caribbean, and the broader LAC region. So in the context, we should also be conscious about the areas which are a little bit outside of the science, but which are in a way directly or indirectly related. The first of all, we have to consider also the LAC region and the relations between the EU and LAC. And we have to say that this is one of the key regions of the world to the EU. Now, LAC as a region is a key partner for the EU. We share a lot of different values and views between ourselves. We have common, let's say, understanding on very important topics. We share parts of our history and culture. So this is a very strong bond between our two regions. And this is, you know, the broader context within which we are developing this. We have one of the most integrated partnerships, actually, which the EU has developed over the years with this region. And we have a network of about 27 different countries in the region, where we have a network of different association agreements, trade agreements, political agreements, and also cooperation agreements, including science. There we have several actual agreements signed with countries in LAC. So this is broadly, the area within which this is developing. And just to illustrate, the importance of the links and relations between these two regions, actually, you see that there is a lot of happening in different areas. The first, of course, in our minds, when we talk about this collaboration, let's say, usually is trade. And there we see that the investments, they're growing, tremendously over these years. We see that both sides are investing very heavily in the other regions. So there's a strong link between us also in this area. But more specifically on cooperation, there are actually a lot of different topics which we are exploring together. So we have everything from science, of course, which is the main topic today, but also the areas of social issues, digital issues, democracy, security, sustainable economy, and so on. So there's a lot of things happening between these two regions. And in the next years, actually, the EU is planning to invest about 3.4 billion euros in this area, specifically in LAC. So there's quite a lot of potential also to develop it even further. And this is what we are trying to do. Now, talking a little bit more about the research and innovation. There we actually have a lot of, let's say, commonalities between the EU and between the LAC in terms of priorities. We share a lot of different strategic priorities there. And for instance, when you look back at the participation in the previous program, which was run by the EU between 2013 and 2020, Horizon 2020, there we actually see there is a very good alignment in terms of topics to which our scientists apply, and also scientists from Latin America and the Caribbean. So this is a big advantage because there we see quite a lot of room, let's say, for collaboration. Now, we also have specific initiatives which we have developed over the years in the policy area. And here specifically, we have what we call this joint initiative on research and innovation, which is a specific mechanism, let's say, to drive a dialogue between the EU and between LAC on science, on research and innovation. There, the main objective is to work towards developing this common research area. So ideally, there should be an area with as little friction, let's say, for the scientists as possible, so that they can collaborate freely across the region. Since last year, we also have a new, let's say, strategic roadmap in place, specifically for science. So this is something which was discussed at the end of 2020 in terms of this joint initiative on research and innovation. And it summarizes the priorities for the next years for both regions. So this is something which both sides agree on, that those areas, let's say, would be the main priorities. There you can also see more detail in the link below.
Normally, it's focusing on several different, let's say, pillars, and then on specific challenges in areas, like the green transition, like the digital transformation, anything related to horizontal issues, for instance, like open access, and so on. So this is more or less the research and innovation angle. Now, specifically in Central America, this is a very unique place, of course, from the more geopolitical point of view, but also in terms of challenges and opportunities. And one thing I think which is very advantageous, let's say, to Central America, is that there is a history of developing more coordination and integration there. So this is something which is, I think, to me at least, it is a tremendous advantage, because this is something which I will also mention a little bit later on, and which should be built upon, because also in the area of science, it would be very useful. So speaking a little bit about Horizon Europe, which is the current program, let's say funding program of the EU, just to briefly present the basic principles and how the program is designed. So the program runs between 2021 and 2027. The budget is almost 100 billion euros. This is a vast program covering almost all the different topics which you can imagine. There are several calls for proposals published, open all the time. Very importantly, Horizon Europe is open to international participation. So participants, entities, organizations from all over the world, Central America obviously included, Caribbean included, can apply for these calls and they can participate in these collaborative projects. So I would encourage anybody who is from the region who wants to participate to have a look at the different opportunities and to join, because this is, like I said, it's an open program. Now, one additional, say, mechanism which this program offers is the access to Horizon Europe funding, which is automatic to low and middle income countries. So whenever a scientist has a proposal, wants to participate in a project from low and middle income countries, these scientists will have automatic access to funding from Horizon Europe. In addition to this general openness, we also have these targeted international cooperation actions, which go a little bit beyond this general openness of the program. And in these current 2 years, let's say 2021 and 2022, we have more than 200 such specific actions where we are seeking partners around the world. These actions budget of a little bit more than 3 billion euros. Now, it will be also continuing in the next work programs, 2023, 2024, which are now being developed at the moment. And finally, on this topic, we also have what we call this global approach to research and innovation. This is something which the EU introduced last year to give it a little bit more strategic way how we approach the work on scientific topics with the international community. So it's supposed to be a little bit more, thought through approach, a little bit, less patchwork way of working things. So it's a little bit more strategic. It's basically summarizing, the work at the level of the EU, at the level of member states of the EU, different financial institutions. This is what we call this Team Europe approach. And it's supposed, to help preserve the openness in research and so on. And of course, advance a little bit of cooperation with the partners around the world. So this is what we call the global approach to research and innovation. Now, from this, I would probably talk a little bit about what we have learned in the previous years. And in terms of Latin American and Central American participation and Caribbean participation, we know from the previous program that there is, I think, quite a lot of potential which can still be developed a little bit further. In the previous program, in Horizon 2020, we had about 50, well, we had exactly 59 projects with Central American and Caribbean involvement, which is a little bit less than 10% of the LAC involvement. Now, in terms of funding these 485 projects with LAC participation, they received about 1.6 billion euros. Now, we see that there is a little bit of an uneven participation across Central America and Caribbean, and it's something which could probably be improved through the coordination, which I already mentioned before. So this asset, let's say, of Central America, of having a history of working together should be also explored in science, because Horizon Europe and previous programs, they are mostly collaborative programs. So they are trying to encourage participation from several countries, scientists from several countries, and to jointly work on these projects. So having a little bit more coordination on a scientific topic in Central America and the Caribbean would be very helpful, especially in this type of collaborative program. So this is something which should be probably a little bit, developed a little bit further.
and something which the Central America can really build upon. Now, in terms of capacity building, because this is probably something which is probably very useful for some countries. Now, Horizon Europe and previous programs are based on scientific excellence. So they are highly competitive programs. It's not always easy to be successful in call for proposals. So there are specific programs on the EU side, which are managed by different departments in the Commission, which are encouraging, building of the capacity in these countries. And this is probably something which can be used, to strengthen a little bit the system and the capacity of the countries to participate at these excellent, let's say, calls for proposals. So there are sort of synergies which can be built between the program Horizon Europe and between other EU programs which are designed to improve the capacity of the countries to do excellent science. So there's one topic which should be also considered. Now, in terms of opportunities, so what can be done, let's say, in the next, a few years? As I mentioned, it is clear that the EU and Central America and the Caribbean cooperation has a much higher potential. We have quite a lot of projects which we've done in the previous program, but I think there is quite a lot of room to do even more than that. We know from the figures which I shared before that there are some countries which have much higher participation than others. And this is probably something which those countries with a little bit more experience and knowledge could share among themselves, to help, build up a little bit the capacity, also the institutional and the administrative capacity in those countries to improve their participation. So sharing this, for instance, within the Central American and Caribbean area could be something which would be helpful to those countries who want to improve a little bit the way they participate. Now, one element which could contribute to that is what we call this system of national contact points, which are people in the countries themselves who help advise the local scientific community about Horizon Europe, about different opportunities, help explain how the program works and how to participate. So they are a key element, let's say, which link the scientific community in each country with the Horizon Europe program itself. So this is one part which could be also very helpful in improving the participation. In terms of topics, I mentioned already that there is a very good alignment between the EU and LAC in terms of what kind of topics the scientists prefer and to which they actually apply. So for Horizon Europe, there are actually several topics which would be specifically suitable in terms of cooperation with Central America and the Caribbean. The first one is, of course, the marine research. There we have already established a dialogue within this whole Atlantic Ocean Research Alliance. It's probably something which could be extended a little bit further. And we are trying to encourage also the Caribbean side to get a little bit more involved in that. We are still continuing to work on this. Another topic, of course, is climate and biodiversity, which for Central America, Caribbean, Latin America in general is one of the key areas. So this is one of the very good topics for collaboration. One additional priority for both sides, and I know that there are many Central American and Caribbean and Latin American countries which are very interested in this, is the topic of digital transformation and all these, the high priority areas in this topic. We know, for instance, that Panama is very active in this, Costa Rica as well. So there is a lot of potential also in that area. So there are many calls actually in Horizon Europe which target these areas. Now, in addition to these thematic, let's say, priorities, there are also several transversal topics which are not specifically targeted at any different theme, but they are basically, across the whole program. The first of all of them is the mobility of researchers, which is one of the most attractive topics, and where the EU has several schemes to support the mobility of researchers. In this case, it's mostly the Marie-Sklodowsky reactions, but there are also other related programs like Erasmus Plus and so on. Another one is, of course, research infrastructures, where we have set up a specific dialogue group, let's say working group on research infrastructures between the EU and between LAC. There are several delegates from the Central American countries and the Caribbean. We have delegates there from Costa Rica, from Nicaragua, from Honduras, Guatemala, Panama, the Dominican Republic. So this is something which is already functioning very well. The group meets several times per year. So this is also something to consider as a possible topic for more collaboration.
One final point which I would mention is the topic of tools. So this is also something where you can actually, have a little bit more support in searching for different opportunities. Now, one place which I would probably emphasize, as a best source of information on the EU side is what we call the funding and tenders portal. And the link is there. This is basically a sort of a one-stop shop for everything related to the upcoming calls and opportunities, searching for partners, everything related to Horizon Europe. So you can simply go to this website and you can see a list of the calls which are coming up. You can filter everything by, different topics, different areas. You can search for partners. You can see all the guidelines and different documents. Everything is in one single place, accessible through the link. So I would probably encourage anybody who is interested in participating in Horizon Europe from Central America, from the Caribbean countries, from the broader LAC region, to have a look at this portal and see whether there is something which they would be interested in, and based on that, then prepare the proposal for it. So from my side, it's more or less it. This is how we are trying to a little bit, enhance the collaboration with Central America and the Caribbean, and also with LAC region. A few links in case you would like to keep in touch. And with that, I will end this part and then later on maybe answer a few questions if there are any. Thank you very much. Denia, no se te escucha, ¿eh? Escucha mejor. ¿Me escuchan ahora? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, excelente. Dándole las gracias al doctor Chiapes y recordándole a nuestro público que las preguntas estarán al final. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la presentación del doctor Ernesto Fernández Porcucho, director de la Oficina de Montevideo de la Unesco. El doctor Porcucho es el representante de la Organización para las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura en Montevideo. Es especialista en diplomacia científica y en política de ciencia, tecnología e innovación. Máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Kirchner, Argentina. Ha sido jefe de la sección Política Científica y Alianzas en el sector de las Ciencias Naturales de la Unesco y ocupó posiciones en la Oficina Regional de Ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe, con sede en Montevideo. Profesor, es su turno ahora. Recibamos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Denia, por la presentación. Gracias, Leo Violini, por la invitación. Thank you, everyone, for being today with us in this discussion. I want to also say hello to many friends who are in this panel and this Zoom together. It's great to see you. It's good to be speaking right after Daniel, because for many years it's been clear that in order to cooperate between, for instance, a research group in Uruguay, where I'm based now, and the research group in Dominican Republic, where we are virtually now, it is easier to obtain funding from Horizon Europe than to find any way of cooperation inside the region. So it is good to have this great overview of the European programs, because they also, not only are they really facilitating our regional cooperation, but also they are a model that we should look into when we think about how to cooperate. However, and we've been talking about this for many years. I was 10 years ago, I was the regional specialist for science policy in Latin America at UNESCO, and this is what we were discussing. We are somehow still
there, and it's also time to revisit why or what is happening. And clearly, this is directly correlated with the institutional setup and the institutional challenges of regional cooperation in Latin America overall, not only in science, but in all aspects, in particular in the political and economic aspects. So we don't have a European Union equivalent, so therefore we cannot expect to have a Horizon Americas or Horizon LAC or something like that. However, this I don't want to sound negative to that, but really to think about if the big infrastructures, the big science approaches could be a way of looking into this issue and starting to create real concrete opportunities. So I think this debate today is very timely. This symposium is very timely to really look into the issue of regional cooperation with one specific set of tools. The second point I wanted to make is about reacting to the question of our former colleague and inspiration, Fernando Quevedo, who asked si es posible crear, promover y planificar colaboraciones científicas en países en desarrollo. So, and hello, Fernando. So, is it possible? I hope so. This is my job. Partly, it's part of my job. So I really hope it is possible. You, Fernando, have shown that it is possible. Also, others who have presented, Sandro, others have talked about this. And I would like to talk to this question from three different angles. The first one, the angle of science diplomacy. So when we talk about scientific cooperation, this is, and it's related to my previous point about the institutions and the politics and the policies behind, no? When we talk about scientific cooperations in developing countries, we're really asking ourselves what is the role of science in international relations and what is the role of international relations in science for developing countries. The concept of science diplomacy, which basically takes the different aspects of this relation and breaks it down in traditionally in three aspects of diplomacy for science, science for diplomacy, and science in diplomacy. Can it be? Is it useful for the analysis and for as a tool for scientific for establishing and planning, promoting scientific operations in developing countries? I think this is one of the tools, and this is also one of the reasons why it's so difficult. Because, as I said, the role of science not only in international relations but overall in our societies is not at the same in the same position as in many other countries, and the size of the scientific system sector is not comparable. So this means that science is less on the public agenda. However, and here a side note on that, the pandemic has had a big impact on that particular issue about how science came suddenly at the top of the agenda in all countries in the world, and we have to thank tragically the pandemic for this. Today, over breakfast, we discussed PCRs, antigens, RNA, vaccines, and everything. All concepts that were really from a different environment, were not breakfast or lunch conversations. They are today everywhere, and this has opened a new space for science in society, and we need to build on that. The second aspect is that governments have also realized very soon in the pandemic, even those that didn't have formal scientific advice mechanisms, that they needed to put together, they needed to rely on
on the science, on the scientific advice for their response to the pandemic. So science became a tool for policy, even in many countries where this was never, at least explicitly present. So this is another aspect of how science gets higher in the policy and in the societal agenda, and hopefully this can mean that we can also bring this to the regional agenda in a stronger way. I think Rene mentioned the CELAC, the Community of Latin American and Caribbean States. Many of these organizations still lack the punch to actually implement. No, so we need to support these efforts so that we can go beyond the meetings to the implementation, or the intentions to the implementations. And one of in that sense, another issue I wanted to bring on the table is the issue of open science, which in our understanding again creates new opportunities for international cooperation, particularly in developing countries. The open science understood not just as open access to scientific publications, but the really open science, a science that is open amongst researchers, but also a science that is open between science and society, or not between, but in society. An open science in society and all its interactions with society is another way of bringing the scientific aspect higher in the agenda. And in that sense, at UNESCO, we have just released or agreed upon a recommendation on open science, which I invite everyone to consult. I will send some links afterward in the chat or by email later, where we are really since last year building a program on implementing this recommendation and supporting countries in this area. And since in mentioning the difficulties of having this fora for discussion, not only for cooperation, but also for discussion amongst us, at UNESCO, we have established the CILAC Forum, the Foro Abierto de Ciencias para América Latina y el Caribe, where we have many sessions, not only high level in a sense of ministers, but also especially sessions where we discuss the policy issues for science, technology, innovation in Latin America, such as the issue we are discussing today, such as open science, such as everything related to scientific collaboration. And our next CILAC forum will be in Mexico next year in September, and I invite everyone to follow, to be around. So I just wanted to mention these three aspects where we can actually advance. We need to work towards responding positively to Fernando's question. And my last point was already mentioned by Sandro, which is the International Year of Basic Sciences for Development, which is an opportunity for everyone to bring up these issues to discuss. And I will say that the main topics of the International Year are enhancing inclusive participation in science, strengthening education and scientific training, financing basic sciences, and generalizing open science. So the opening ceremony of the year will be on 8th of July in Paris. Afterwards, we will have in September a meeting on science and ethics, and in September 2, the World Conference on Basic Sciences and Sustainable Development in Belgrade. So there is a long schedule. There is a lot more activities coming up. I invite everyone to look into the year, to celebrate the year, maybe discussing further the issue about the big infrastructure programs, this type of activities that we're discussing today. And I hope to see you soon in one of these. And I'm open to replying further, but I have to unfortunately leave very soon. So if there are any questions, maybe later
Leo will send them to me by email, and I can reply in the chat. If I can stay, I will stay another 15 minutes, but in any case, thank you very much. Thank you again, Leo, Denia, and over to you. We cannot hear you, or I can not. To our public that the questions will be at the end. And now we are going to enter to the last part of this session that is from unilateral cooperation, cooperación unilateral. Para eso tendremos la intervención del embajador de Italia en República Dominicana, el excelentísimo Stefano Queirolo. Tengo entendido que estamos haciendo algunos ajustes técnicos. Estamos ya listos para recibir al embajador. Está esperando en Zoom. Está esperando en Zoom. Y en lo que lo recibimos, vamos a hablar un poquito de su carrera. El embajador se graduó en la Universidad de Génova, tiene una licenciatura con Lode en Ciencias Políticas, Dirección Internacional. Entra por concurso a la carrera diplomática en Italia en 1986. Es miembro del Consejo de Dirección de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Milán, miembro electo del Consejo Directivo del Sindicato Diplomático del 2019 al 2021, presidente electo del Consejo Disciplinario del Club Social de la Cancillería del 2019, presidente de la Comisión de Concurso Externo para 44 puestos de funcionario de promoción cultural en el 2019, vicedirector de Diplomacia Científica en el 2019, presidente electo del Comité IEA-CCC en el ámbito ESA de la Agencia Europea del Espacio, París, con la misión de estructurar la cooperación euroamericana, esa NASA, para la futura estación orbitante satelital Lunar Gateway, el proyecto Artemis 2019. Coordinador de Política Exterior Espacial en el 2020 y embajador de Italia en la República Dominicana desde el 2021. Es teniente también de la nave de Guardia Costera en 1967, caballero de la Orden Española Isabel la Católica. Desde el 2001, caballero oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana, y en el 2004, caballero de la Gran Cruz de Orden Danesa de Daneborg en el 2018. Tiene 2 hijos y sus hobbies son los tenis, el esquí, la vela y el kayak. Entonces, recibamos al excelentísimo embajador. Embajador, si me escucha, puede usted proceder. Sí, buenos días, le escucho bien. ¿Me oye? ¿Me veis? Aquí estoy. Pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y gracias a los organizadores, al Ministerio, al profesor Violini y sus colaboradores. Aprecio mucho de poder contar algo sobre la experiencia no solo actual y con perspectivas futuras, pero también con un poco de profundidad histórica entre República Dominicana y Italia. Tenemos relaciones muy antiguas. El primer embajador de Italia llegó aquí al final del siglo XIX. Yo soy el enviado número 30 de la serie. Es un placer decir algunas palabras sobre todas las ocasiones, los sectores en que hemos podido colaborar. Si me pasa los slides de la presentación, acompaño mi ponencia con las slides de la presentación, que no veo en este momento. Estamos compartiendo la pantalla, siempre tarda. Aquí, sí, sí.
empiezo a ver. Veo el título, a lo mejor la segunda slide. Eso es. La veo muy pequeña. Ya no la veo más. Imposible leerla, tan pequeña. Solo un problema técnico que vamos a solucionar. Aquí se empieza a ver. Esta es la primera slide. Si llegamos a la segunda. Bien. Pues la primera mirada hacia el pasado nos lleva a un momento importante, interesante de la historia de República Dominicana, con el profesor Ciferri, un italiano que venía de la región de Marche y que llegó aquí después de todo un recorrido en Cuba y en el Centroamérica, en el Caribe, y que fundó la estación agronómica y el colegio de Aina en la provincia de San Cristóbal, que después se trasladó a Moca en la provincia de España. Él fue responsable de un trabajo interesantísimo de fitosanitario y de investigación en el campo agrícola, de formación profesional, de profundización de los elementos importantes para la productividad de la actividad agrícola y del campo. Estuvo aquí durante una larga temporada y hasta fue responsable de toda una serie no solo de investigaciones, pero también de capacitaciones de peritos agronómicos dominicanos que influenzaran, tuvieran influencia sobre el desarrollo económico del país. Su permanencia, su estancia aquí en Dominicana llegó hasta el comienzo de la época de Trujillo y fue ahí que se produjo un singular desentendimiento, ¿no? Era la idea del dictador que los trabajos del campo no necesitaban de una grande componente vertiente de investigación y su contrato no fue renovado. Él volvió después a Europa, a Italia, y tuvo una gran carrera académica y de investigación y publicó tantos libros y tantos estudios sobre agricultura y elementos fitosanitarios y enfermedades de plantas derivados de hongos. Pero dejó rastro y puse de manifiesto que es necesario también una actitud liberal de las autoridades locales para que prospere la cooperación científica internacional y para favorecer el progreso científico de un país. Si vamos adelante, pasamos un poquito a temas más actuales. Vamos a ver qué hay después de la historia singular del profesor Ciferri. La hemos puesto también en un libro sobre el legado, la herencia italiana en República Dominicana. Y después, si vamos a las hojas, a los slides sucesivos, vamos a pasar un poco a la actualidad. El tema sucesivo, creo recordar que
tiene que ver con la ponencia que hemos hecho en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en Cancillería, hace pocos meses, a pedido de las autoridades dominicanas. Sí, esos son todos los laboratorios que el doctor Ciferri creó en el Instituto de Moca. Se ve cuántos sectores abarcó su actividad de profundización. Tuve tiempo de hacer un mapa de las culturas agrícolas, de los árboles, de las esencias vegetales que estaban típicas de la República Dominicana en su tiempo. Pues bien, ahí veo una hoja extremadamente interesante porque dice mucho de cuánto se puede progresar y también de un solo salto en las relaciones de cooperación científicas entre dos países. Hay aquí dos ejemplos muy interesantes de colaboración. Una es todavía en curso, es la colaboración entre el Departamento de Ingeniería Astronáutica de la Universidad La Sapienza de Roma, que ha colaborado intensamente, sigue colaborando con Intec y con el Departamento del Ingeniero Sánchez para la producción y la predisposición, la preparación y la futura puesta en órbita que se prevé para el 2026 el primero satélite, microsatélite dominicano. Será la experiencia con la cual Dominicana entra, digamos, en la era espacial y entra dentro del club todavía más largo, pero que sigue siendo algo restringido, el Club Internacional de los países que tienen programas espaciales, y tendrá siempre la Academia Italiana y las autoridades también italianas y la Agencia Espacial Italiana a su lado para desarrollar los primeros pasos de su programa espacial. Este primero satélite que se llama Quisqueya, desde la palabra que todos conocemos, taína, ¿no?, para designar a la isla, es un sargazo que va a desempeñar un trabajo muy importante porque nos dará y permitirá a Dominicana de analizar muchos datos sobre los movimientos del sargazo, un fenómeno natural que se intensificó en los últimos tiempos y que es de relevancia para la economía y para el ambiente local. Si volvemos un pasito para atrás, porque también, sí, la otra cosa que quería mencionar es la colaboración entre UNIBE y el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología de Trieste, ICGEB, para la secuenciación del genoma SARS-CoV-2 en la versión que circuló en un primer momento de la pandemia aquí también en este país. Es una cosa importante, fue un avance significativo a carácter científico que se hizo también en colaboración entre dos entidades académicas y de investigación de Italia y de Dominicana. Vamos adelante para llegar al momento de la conferencia sobre la experiencia de la diplomacia de la diplomacia científica y espacial de la República Italiana. Ha habido un pedido de la Cancillería Dominicana para que nos expusiésemos nuestra experiencia dentro del auditorium de Cancillería de Santo Domingo. Fue una cosa extremadamente interesante. Hubo un gran público que nos escuchó y nos acompañó durante toda una mañana y ahí fue posible
como ha dicho el viceministro Hugo Rivera, hacer posible que la Cancillería hospedase el primero agregado científico que nunca puso pie dentro del Ministerio, en la persona de la profesoressa Giorgetti, que se ve en la fotografía junto a mí, al viceministro Rivera y al ingeniero Sánchez dentro del auditorium de Cancillería. Fue una ocasión extremadamente interesante para decir qué es diplomacia científica y cómo eso puede ser un instrumento de política exterior de un país. Sea para contar, digo, sus avances en el campo de la investigación científica, sea para ocupar su lugar dentro de la comunidad científica internacional, sea por tener acceso a los avances científicos internacionales que son disponibles dentro de toda la comunidad científica. La experiencia italiana es interesante porque en los últimos tiempos hemos apostado sobre el hecho de la importancia de la diplomacia científica espacial. Hemos multiplicado por 2 el número de agregados científicos y espaciales que tenemos en varios países del mundo. Yo mismo, como director adjunto de diplomacia científica, me incorporé en varias comisiones de selección de los nuevos expertos para ir cubriendo las posiciones que se abrían, la nueva posición que se abría, y esto nos permite de cubrir toda una vertiente de política exterior que se ha vuelto cada vez más importante, sea desde el punto de vista del acceso, como decía, del país a los avances científicos de la humanidad, ¿no? de la comunidad científica internacional, sea como posibilidad de contar a todo el mundo los avances científicos de su propio país. Esto fue una experiencia del marzo del 2022. No será una cosa aislada. Después del buen éxito de esta experiencia, hemos concordado con el viceministro Rivera la posibilidad de enviar estudiantes dominicanos en materia científica a visitar, ver de sus propios ojos las experiencias más avanzadas de ciencia aplicada en Italia. Nomeadamente me refiero, si podemos avanzar creo con las slides, al polo de Bolonia, al polo de Trieste, al polo de Génova y al polo de Milán. Lo vamos a ver en la hoja siguiente. Si se puede avanzar. Son los lugares donde se ha producido un mayor avance y una mayor especialización de la investigación científica italiana, nomeadamente Trieste en física teórica con el Synchrotrons y investigación medioambiental de ambiente ártico. En Milán, en todas las ciencias de biotecnología, aquí lo tenemos, gracias, el Biocampus, Human Technopole, biomedicina y biotecnología dentro de las instalaciones del Expo de Milán de 2015. El polo de Bolonia se ha ido especializando en megacalculadores. Hay ahí uno de los calculadores, y vaya a ver dentro del próximo futuro, uno de los calculadores más rápido y más poderoso de Europa, que permitirá hacer cálculos que se requieren muy complejos y con muchos datos que se requieren, por ejemplo, en ámbitos de investigaciones como meteorología o observación de la Tierra y previsiones medioambientales y meteorológicas, como se ha dicho.
en el polo de Génova con el Instituto Italiano de Tecnología y todos los sectores, los departamentos de la Universidad de Génova, se ha ido consolidando una especialización en robótica, en automación y en todos los sectores de las disciplinas marítimas y de biología marina. En Trieste, ya lo hemos dicho, hay la posibilidad de utilizar los fondos dominicanos y las becas del Ministerio de Educación Superior para el estudio en el extranjero, para permitir a toda una serie de estudiantes brillantes dominicanos de tocar de su mano unas cuantas de las experiencias más avanzadas de las investigaciones científicas en Italia. Se va a utilizar también el soporte el apoyo de la Embajada Dominicana en Roma y esperamos poder poner al alcance de tantos prometedores nuevos estudiantes de nueva generación dominicana una serie de experiencias en Italia que tenemos el auspicio de que sean inspiradoras para animar el futuro científico de estas nuevas generaciones. Es una de las ideas que salió de la experiencia junto con la Cancillería de la todas las colaboraciones entre entidades académicas dominicanas y italianas que hemos monitoreado en los últimos tiempos con el apoyo en coordinación con la Embajada Dominicana en Roma. Son colaboraciones que se extienden cada día más. Es bueno tener un mapa de estos tipos de colaboraciones porque pueden dar lugar a experiencias singulares muy interesantes que merecen toda nuestra atención. Si vamos adelante, creo que vamos a ver 2 o 3 páginas todas llenas de testimonios de colaboración entre varias entidades académicas italianas y dominicanas. No la vamos a enumerar todas, pero da la idea el número de hoja de cuántas son. Algunas ya están operativamente dentro del programa de becas para estudios científicos en el exterior del Ministerio de Educación Superior. Creo poder creo poder mencionar el caso de la Universidad de la Calabria y el caso de la Universidad de Pisa. Si podemos seguir avanzando en las hojas. Sí, ahí llegamos a la descripción del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Educación Superior, el Fondo SIT. Esto estábamos mencionando. Y ahí Calabria y Pisa ya están listos para recibir o ya deben tener habido unas cuantas primeras experiencias de estudiantes dominicanos que pueden deslocarse hacia allá y gozar y beneficiar de las experiencias que se han desarrollado allá a través de esta bonita iniciativa, interesante iniciativa del gobierno dominicano. Aquí llegan las hojas de los acuerdos bilaterales. No le vamos a mencionar uno por uno, pero el número es evidente, ¿no? Cuánto dinámica y cuánto intensa y articulada
es la cooperación espontánea entre universidades dominicanas y italianas. Lo vemos bien en toda esa lista de conexiones. Algunas son más antiguas, otras son más recientes, pero hay muchas, sin duda. He mencionadas también unas cuantas de los lugares que vamos a elegir para esta nueva experiencia con Cancillería de recorrido de experiencia directa para estudiantes científicos dominicanos hacia Italia. Se puede seguir avanzando con las hocas. Son varias, son múltiples en prácticamente todas las disciplinas. Naturalmente algunas se utilizan más, otras menos, pero eso ocurre. Lo importante es que haya todo este tejido, todo ese entramado de contactos académicos que de por sí van a producir antes o después un resultado. Vamos avanzando. Y aquí se llega a la última cosa que quería mencionar, al último asunto que quería mencionar. Estamos un poco fuera del ambiente académico-científico, pero siempre estamos en un campo donde es importantísimo a fines comerciales el avance tecnológico y la capacidad innovadora de las empresas de un país. Nos estamos, en este caso, dos países, porque es una iniciativa que hemos hecho con el gobierno dominicano en conjunto y en perfecta coordinación con la Embajada de Francia en Santo Domingo. Los dos países, Francia e Italia, tienen una industria de barcos de recreo, de náutica, extremadamente desarrolladas. Somos uno en el sector de la vela y el otro en el sector de los yachts a motor, prácticamente líderes mundiales, con cuotas enormes del mercado de los grandes yachts y de los grandes barcos de vela. Eso, Francia e Italia, hemos propuesto una iniciativa al gobierno dominicano que la acogió con grande entusiasmo para el desarrollo del turismo náutico, del turismo de barco de recreo y de la cultura del mar en Dominicana. Siempre he oído decir que Dominicana ha experimentado un crecimiento vorticoso en los últimos años, pero durante largas temporadas dando como de espalda al mar. Pero el país es una isla y el mar es un recurso demasiado importante para no utilizarlo en su pleno potencial, y con el apoyo de Azimut Benetti Group, que es italiano, y de la constructora francesa Bouygues Construction, especializada en marina de barcos de recreo, hemos pensado que se podía ilustrar y presentar al gobierno dominicano unas cuantas hipótesis para fomentar y favorecer el desarrollo de la industria del turismo náutico. El propósito es múltiple: desarrollo de actividades industriales y de apoyo en la zona franca. Hay toda una serie de actividades de soporte a las dos industrias francesas e italianas que se pueden hacer aquí, desarrollando un nuevo sector de especialización en zona franca. El turismo náutico de por sí puede ser un nuevo factor de turismo para impulsar la vocación turística de República Dominicana. Es un sector que permite la difusión de empleos cualificados con salarios muy superiores a la media de la industria, y permite una difusión de la cultura del mar, que a lo mejor es una cosa que hasta ahora no ha tenido una importancia preponderante
los planos de capacitación y también la cultura de la población dominicana, que pero puede ser extremadamente útil en una hipótesis de desarrollo económico-social del país. El próximo evento de la conferencia sobre la náutica y los barcos de recreo que se ha tenido gracias al apoyo de la Cámara dominico-italiana de la Cámara de Comercio Bilateral, con la presencia del ministro Macarulla, como veis en la fotografía, va a ser a cargo de la Embajada de Francia, que nos va a hablar de las profesiones del mar y de las actividades especializadas de construcción en el campo de las marinas de barcos de recreo. Se concluirá con un gran debate al comienzo del año que viene en las instalaciones de la Armada dominicana para ver qué se puede hacer para impulsar cultura del mar y desarrollo de instalaciones, infraestructuras para favorecer el turismo náutico, sea residencial que el de paso. Se ve en esta mapa la hipótesis de multiplicar las marinas y los amarres y los anclajes que permiten a un normal yacht de recreo de dislocarse de un lado al otro de la costa dominicana. Con el desarrollo de estas infraestructuras se podrá de verdad construir una red que sea la base para que la industria del barco de recreo y el turismo del barco de recreo pueda poner raíces. Ahora las facilidades son insuficientes. En el caso de poder desarrollar toda una red que cubra todo el sector costero del país, se podrá producir un poderoso empuje para que esta industria, este turismo se desarrollen. Adelante, si hay otra, Ocas, creo que estamos casi al final de la ponencia. Que quería completar con un pequeño video sobre la promoción oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Cooperación Internacional de Italia. Si podemos avanzar. Vamos a concluir la ponencia con unas cuantas consideraciones finales y un breve video a carácter promocional. Pues, si se puede ver el video bien, si no se puede ver, habrá otra ocasión. Y al final, muchísimas gracias por la invitación a participar en este convenio y muchos deseos de éxito a la actividad. Y patrimonio y diversidad. A todos los organizadores. Embajador, se está viendo el video. Se está viendo el video, qué bien, gracias. ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca. Increíble. ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca.
increíble y única. Italia es sencillamente extraordinaria. BID. Muchas gracias, señor embajador. Quisiera agradecerle su participación. Muchísimas gracias, señor embajador. Le paso ahora al doctor Violini. Gracias a ustedes. Todavía. El video todavía. Señor embajador, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta presentación, pero quisiera darle una información adicional sobre la persona que ha manejado, que ha dirigido esta mesa redonda, esta presentación, porque usted no puede imaginar que es la doctoranda italiana más joven de la historia. La doctora Silvia se ha doctorado en la Universidad de Calabria a los 23 o 24 años, que francamente para nuestros estándares es absolutamente inconsueto. Entonces, si supiera que esta relación entre Dominicana e Italia ha producido también este resultado y quería comentárselo. Pues felicidades entonces, enhorabuena. Sí, entonces le agradezco muchísimo esta participación y espero que esto dé lugar a más colaboraciones entre nuestros países. Muchísimas gracias una vez más. Adiós, profesor. Y espero que, bueno, esta ha sido un poco trabajosa esta presentación, obviamente por razones técnicas, pero le agradezco muchísimo en nombre también de toda la organización su disponibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora, la presentación siguiente tenía que estar a cargo del señor embajador de Ecuador, pero por el problema de última hora, el embajador Martínez me informó que no podía participar, así que podemos pasar a la siguiente presentación, bueno, vuelvo otra vez a la responsabilidad de la doctora Sí. It is with you, Joe, with Dr. Johnny Mela. Dr. Johnny Mela, well, since I have the microphone, I introduce him. He is many things, linked some of them to Italy through ICTP, but one of the most important in this moment is the chair of the Forum of International Physics of the American Physical Society. The society I mentioned yesterday in my introduction as the most ancient society of physics of the continent, having been founded at the end of the previous century. Okay. John, you have the floor. No, non c'è nulla. Professor, can you hear me? We can not hear you here. Can you please? Okay, how about now? Now we are hearing you. Can you hear me now? Yes. Okay, sorry about that. Well, let me get rid of the fancy equipment. Sorry. All right, so let me start again. Thanks very much, Leo, for the opportunity to speak. I've got a few words on these slides because my American accent is often very difficult to understand.
Anyway, I'd like to acknowledge a lot of friends here, Javad and Ernesto, Sandro, and Fernando. It's just like a family reunion. So I'll talk about the American Physical Society and its international engagement. This is from a lot of it from the perspective of the Forum on International Physics. And so the people you see pictured here are Alan Hurd from Los Alamos, who is the past chair, and Christine Darve from the European Spallation Source, who's the chair-elect, and she'll take over next year, and Patty McBride from CERN, who's the vice chair. And of course, our boss is Amy Flatten, who's the director of International Affairs at APS. All right, so just to put things in context, so the American Physical Society, like all physical societies, is a nonprofit membership organization working to advance the diffusion knowledge of physics. So while it's based in the U.S., certainly not all of its members are. And I think, so you can see about a quarter of all APS members, and there are about 50,000 of them altogether, reside outside the U.S., which makes it international sort of inherently. More than 2/3 of the articles published in APS journals have corresponding authors which are outside of the United States. That was actually a surprising statistic to me, but it's true. And nearly 1/3 of all attendees to the APS March meeting, which is a huge meeting, up to 15,000 people in good times without pandemics, come from outside the US, making it one of the largest and most internationally diverse gatherings of physicists anywhere. Now, specifically, the Forum on International Physics is it's a voluntary association of those members of the APS who are interested in fostering cooperation and communication among physicists of all countries. So it's not a scientific division. It's a forum of like-minded people who are interested in international cooperation. And so we have a number of programs. I'm gonna go through a few of them because they all apply to Latin America and the Caribbean, as they do all over the world. And so I'm gonna focus on those things which are international by definition. So the Distinguished Student Program, I mean, one of the main targets for the APS is to help the careers of students, to bring them along, move them into the pipeline, and the Distinguished Student Program actually recognizes the fact that going to conferences can really have a big impact on future careers, the kind of networking that can take place there. Now, APS conferences, as many of you know, are very expensive, and so this program helps them to get there. It's only for non-US students, PhD and master's students, and they may be in the US and they may be outside the US, and so it's some percentage are both. The amount of support they get, of course, depends on where they're coming from. They have to be an APS and FIP member, but that's easy because we offer a free trial membership to all students, no matter where they are. And in fact, anybody in a developing country can apply for a free membership in APS, at least for 1 year, and extend it up to 4. So at any rate, and of course, joining any of the specialized forums is always free. So that's for students. For early career scientists, early and mid-career scientists, there's actually a research travel award program called ERTAP. And that's similar to some programs you might have seen at the ICDP. So the purpose is promoting collaborations between physicists in developed and developing countries. That's the idea. It provides up to $2,000 for travel and lodging expenses. And it works in both directions. So people can come either to the US or US based scientists can go to developing countries. So, and the support comes from many divisions of APS. So even though this is a FIP program, the Forum of International Physics program, but it's, the international aspects of science, of course, apply to every field of science. And we get a lot of support from all the divisions for this kind of program. All right, so another one that actually started during the pandemic
when we really couldn't meet in person anymore, and the big conferences were all canceled, is what we call Physics Matters. It's an online colloquia series. It's being run right now by Christine Darbe, but it really builds a community around the world, and it doesn't cost anything. And we've had some fantastic talks, but the main thing is a lot borrowing really from ICDP, which puts developing country scientists and students together with those from developed communities. That's the same idea here. And we have people from all over the world joining in and actually contributing. We have very lively discussions before and after the talks. So it's a great networking possibility, and a lot of good things come out of these meetings. We've had a host institution. So the idea was really to introduce institutions to one another. And so this started out at the National Center for Physics in Islamabad. Also went to Sesame in Jordan and Sharif University of Technology in Iran, which was hosted really by the Physical Society of Iran. And so this is an opportunity to actually introduce various high-level institutions around the world to each other. And it's so the APS provides the technical assistance, FIP provides the organization, but really the talks go from everywhere. They're not just from, not necessarily even from APS members. And that's the main point. You don't have to be an APS member to join in on this, and many of our speakers are not. This is actually another way to introduce to APS different voices. So you can see you can register free. Everything starts at around 4 o'clock. Well, that should be Central European summertime, but at any rate, it corresponds to 10 o'clock in the Dominican Republic. And so we try to make it accessible just about to every time zone. All right. So there are honors, and so this is a recognizing physicists for their contributions is always a good way to promote careers and promote the ideas that these physicists have. So the John Wheatley Award. John Wheatley was a great scientist at Los Alamos. I worked with members of his group for many years, and it recognizes the dedication of physicists who made contributions to the development of physics across the globe. And so it provides some cash and a certificate. And past recipients include Leo, our host, and Fernando Quevedo, who just spoke. There are two of the many recipients in the past. APS Fellows, it's another way that the American Physical Society recognizes those members who have made advances in physics in various ways, or significant contributions to teaching, or else just the activities of the society. And so, and fostering cooperation and communication among physicists around the world is especially applicable to us. And Sandra Scandalo, who you just heard, is an APS FIP fellow. So at any rate, we're in great company here. So one of the ideas for APS recently, it started in 2017 when Kate Kirby was still CEO, and that was to initiate this task force on expanding international engagement. And so it really, the American Physical Society was seeking to build a more connected community. This is the results of this task force. There was actually also there are a number of questionnaires sent to people around the world. And the idea that came out was to develop APS as a so-called global welcoming hub. Now that should not be confused with aspirations to be a global society. It's completely opposite of that. So the main thing was just to connect with physicists, advance their shared interests, expand partnerships and collaborations around the world. And this is because basically you can't do everything alone. And if the U.S. shuts its doors, U.S. science will also suffer. If anybody closes their doors, the more we close doors, the more science suffers. It's really an international engagement, and that's
that's really one of the driving principles behind this idea of opening up. And as you can see, the statement by John Baker, who is now, he was chair of the task force, now he's the CEO. But this is really a transformational recommendation. And so it's really trying to reach out to the entire international physics community. And so anyway, that's the idea. So some new engagement ideas this year. Actually, one of them is right here in Trieste. It's a travel award fellowship program. It's a pilot program, but it follows on a principle that it actually borrowed from one of the very successful ICDP programs, which was the training and research in Italian laboratories. But it kind of tweaked it a little bit in that it's short-term visits of 2 months, at least 2 months. It could be more. But these are to bring early career scientists, let's say within 10 years of their PhD, from developing countries to visits in laboratories in Europe and North America. Right now, we're really bringing them to Europe, except for Italy. So we already have a program at ICDP for Italy. This one brings them to the rest of Europe. And the 2022 awardees, which were just chosen, were from Cuba, Iran, and Pakistan. There's two women and one male, and they're all excellent. So this is a pilot program. We're going to try it for 3 years and get an idea how it works. But it's based on our experience at ICDP, which is extremely positive in terms of these short visits. If they're really organized properly, can really help careers. And so we've been doing it in the area of optics with physicists from around the world. Some of them have actually used their experience to set up laboratories and get funding. So we also help with those kind of professional skills, writing grant proposals, and so two laboratories popped up in Togo and then Pakistan, which didn't exist actually in both of those. Well, in Pakistan especially, in that university, there was no physics laboratory, research laboratories. It was the first ever, and this is in a remote part of Pakistan on the Afghan border. So, at any rate, so we're really happy to have those. And so the other new idea was because the March meeting can be so expensive, as many of you again know, the idea was to have a pilot program to give interactive access to the March meeting program to audiences around the developing world. And so this year we had India, Rwanda, and South Africa joining in, and also with some accompanying satellite meetings. But this can be expanded, and I think, I have in mind the center in Brazil, but there's also a center in Mexico associated with ICDP, but it doesn't have to be. It can be expanded in any way we can. So anyway, that's a new idea to bring more interaction, more involvement, at least virtually, to our big meetings. Finally, there's the Sesame Award Travel Award Program, which APS really manages, but it pulls resources from a number of physical societies. And so this brings scientists from the Sesame members to receive training for using the Sesame synchrotron. Well, that's been a very successful program for many years. And of course, the bread and butter of international engagement has been the reciprocal society agreements. And so these allow members of each society to register and present papers at each other's meetings. And so, but doing so at the member rates, not at the non-member rates, which are even nobody can afford. So this includes the Sociedad Dominicana de Física and 7 others in the Latin American region. And if you want to know what APS is doing around the world, there's a map tool. I put the coordinates there at the bottom. So this really tells you what's going on in your area. There's a lot of different programs that APS is supporting, but there will be more programs coming online in concert with this idea of a global welcoming hub. So we've just now begun. Now the pandemic is lifting, we can actually, some of these programs have been sort of mothballed for a couple of years, and now we can not only restart them, but also expand them. And so finally, thanks, I want to thank you for your attention. And a lot of people know that I actually have a hobby of dancing. So
Yeah, there's me and my troop in Pakistan. Anyway, thanks a lot for your attention, and I'll stop the share. And that was it. Leo, you are muted. You are muted, Leo. You have to open the microphone. Rene, tienes el micrófono apagado. Ahora. ¿Pueden escucharme? Remember that I have the camera in one place, but the sounds come from the ministry. The second one, I think. Can you hear me? ¿Pueden escucharme? Ya, el video lo presentamos después. Hagamos la mesa redonda, empezamos la mesa redonda con Mariela Mateo. Los ingresos tú de contacto. Well, as we have some technical problems with the video, we will see the video in a few minutes, but we are going now to pass to another session that it will be presented.
for the professor Mariela Mateo. I'm going to present the professor. I'm really, really happy to have the experience to know an excellent professional like her. And I'm really proud that the session that we will have has a lot of distinguished women in this blog. And Professor Scandalo is sending her, his contact for questions and that you can see in the chat. Pasando al español, estábamos diciendo que el profesor Scandalo tiene que retirarse por algunos compromisos, pero que les estamos enviando a través del chat justo ahora su contacto para preguntas y comentarios. Agradecemos su participación y nos van a dar un minuto. Recuerden que estamos en vivo y cuando estamos en vivo suelen suceder algunas cositas técnicas, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, ahora les decía que les presentaba a la profesora Mariela Mateo, que es licenciada en Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que además posee una maestría en Ingeniería Matemática por la Universidad Politécnica de Cartagena. Inició su carrera docente en la UAS y posteriormente en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha participado en proyectos de investigación relacionados a la modelación matemática de tecnologías alimentadas por energía renovable y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, así como publicado varios artículos científicos. Actualmente realiza estudios en el sector nuclear y no está dentro de su resumen que tienen en el documento del simposio, pero además de esto, la profesora Mateo está trabajando en el Ministerio de Energías y Minas, en la parte nuclear, y además es miembro del comité ejecutivo del 50º capítulo nacional, en este caso República Dominicana, de la Organización para Mujeres en Ciencias del Mundo en Desarrollo. Con ustedes vamos a pasar algunos minutos, todavía están ajustando algunas cositas del sonido y de la imagen. Vamos a pasar con la maestra Mariela Mateo para la presentación de esta sesión, que será una mesa redonda en Ciencia, Universidad, Género en América Latina. Buenas tardes a todos los compañeros y a todos los que nos están observando. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda en Ciencia, Universidad y Género en América Latina. Vamos a empezar con la doctora Clency Bonilla, que es doctora en Cooperación Internacional para el Desarrollo y enfoca sus investigaciones en la cooperación internacional en ciencia y tecnología, diplomacia científica y políticas científicas de países en desarrollo. La doctora Clency nos hablará acerca de la importancia de la participación de las mujeres latinoamericanas en espacios colectivos, como es la Organización de Mujeres en Ciencias en Países en Desarrollo, para ver cómo se reduce las brechas de género en la ciencia.
Entonces, vamos a pasar con la doctora Rene. Muchas gracias. Esperamos que todo vaya bien con esta parte técnica. Y pues mis disculpas por estar un poquito con la luz tenue. En realidad les saludo desde Oslo. Acá ya son casi las 8 de la noche. Y pues me gustaría en estos 5 minutos, me parece que tengo para dirigirme a ustedes, iniciar agradeciendo a la invitación que se me hizo para compartirles algunas reflexiones, como en efecto nos mencionaba nuestra colega, sobre las brechas de género en la ciencia latinoamericana, la ciencia en la República Dominicana y también en varios de los países más rezagados en nuestra región en temas de ciencia y tecnología, y el papel de espacios colectivos como la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo del Desarrollo. Por ello, solo pues agradecería que me hagan una señita si es que me estoy pasando el tiempo. Estoy tratando de cronometrar por acá para no excederme, pero mi mensaje es muy breve. Y tiene que ver un poco... Sí, mi amor. Aquí me acompaña mi nena que les parece que ya es hora de ponerla a dormir. Pero no podía dejar de empezar la conversación. Yo soy guatemalteca, soy centroamericana, y organizaciones como la OSH me da la oportunidad de estar vinculada con mi país, con mi región, a pesar que por esta movilidad que se da en la ciencia, hago mis investigaciones enfocadas en los países en desarrollo, pero muchas veces el financiamiento que apoya estas investigaciones viene de otras, digamos, otros espacios, porque sabemos que carecemos de financiamiento y muchas veces la infraestructura y las condiciones para florecer. Por ello, el tema es los espacios colectivos y qué puede facilitar una organización como OST. Para ello, me permito comentarles. La Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo del Desarrollo, OST, existe desde hace más de 30 años. Fue fundada por la Unesco y también con la Academia Mundial de Ciencias, y ha tenido apoyos y financiamientos de varios donantes y varios cooperantes. Y la búsqueda es empoderar y facilitar la participación de mujeres científicas de países como los nuestros, en 4 regiones: África, países árabes, también el Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe. Y nuestra región es la que ha estado en cierta manera más rezagada, porque nos hemos demorado casi 30 años en digamos, organizarnos en estos espacios colectivos. En todo caso, a partir del año 2020, lo que podría ser, lo que es una crisis global como la pandemia, generó las condiciones para que encerraditas todas nos pusiéramos al día, y desde hace 2 años, un poco más, 3 años, empezando por Uruguay, se consolidó el primer capítulo nacional. Así se consolida o se estructura la OST. Somos más de 8,000 integrantes de esta comunidad global, de las cuales 1,500, 1,800 somos latinoamericanas y caribeñas. Y de estas otras regiones que les mencionaba, somos mujeres científicas del mundo en desarrollo. Y entre ellos, ahora somos 15 capítulos nacionales, 15 países que contamos con comunidades a nivel nacional, porque tenemos la OST, que es global, como les mencionaba, más de 8,000 integrantes, pero los capítulos son las comunidades a nivel nacional. Y esto es muy importante porque a nivel regional nos estamos conociendo entre nosotras. Somos 15 los países ya establecidos, y vale acá mencionar que República Dominicana es el capítulo nacional número 50. Es un hito para la comunidad global, porque en la región es el país número 15, digamos, en establecerse como comunidad nacional de mujeres científicas, mientras que a nivel global es el capítulo nacional número 50. Voy terminando y cerrando pues esta participación, invitando a todas las colegas que nos escuchan en diferentes países y también, por supuesto, en República Dominicana, a sumarse, porque la membresía no tiene costo, no se necesita pasar por mecanismos muchas veces excluyentes, como sucede en varias organizaciones. Pensemos en las academias de ciencia, por ejemplo, en donde la participación de mujeres también es baja.
a nivel global, hasta hace poco era el 12% de la representación en academias de ciencia a nivel mundial, éramos mujeres, se ha aumentado. Ahora a nivel global estamos en 17%, aunque en América Latina es un poquito más alto, en los países que tienen academias de ciencias, porque varios no tienen, como es el caso, por ejemplo, de El Salvador. En todo caso, la invitación es abierta porque es importante que nos coordinemos, nos apoyemos, trabajemos con mentorías y les mencionaba, no tiene costo, es totalmente gratuito y es totalmente en línea. Solo buscan membresía, How to be a Member, de OST y pues el proceso es sumamente práctico, rápido y con ello pasan a formar parte de las comunidades, en este caso nacionales, pero también a colaborar y a participar en espacios más amplios, regionales a nivel de América Latina y por supuesto a nivel global. Así es que por acá lo voy dejando por el tiempo reducido que tenemos. Sin embargo, enfatizo, todas las áreas del conocimiento son bienvenidas. Ciencias naturales, física, matemáticas, STEM, ingenierías, pero también las ciencias sociales, por supuesto. Antropología, historia, ciencia política, hacer investigación, porque por supuesto el tema es, hay educación a nivel, obviamente a nivel de universidades, pero MBAs, por ejemplo, o digamos programas más aplicados que no generan investigación, tienen otro tipo, digamos, de membresía. En todo caso, cualquier duda que tengan, mis datos también son públicos y estamos para servirles. Y también están las redes sociales de OST a nivel regional, América Latina, pero también a nivel de cada país. Por acá me quedo para continuar participando en la mesa redonda y nuevamente muchas gracias por la invitación a ser parte de esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Clancy, por tu intervención. Vamos a pasar ahora con Patricia Castillo, quien es una científica ecuatoriana, bióloga marina y con una maestría en tecnología e investigación en ciencias experimentales. Patricia tiene experiencia internacional como evaluadora de convocatorias de educación, así como una larga trayectoria en participación en sociedades científicas, incluyendo que fue fundadora del capítulo ecuatoriano de Mujeres en Ciencias para Países en Desarrollo. Patricia, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes y buenos días con quienes estén también desde otros lados. Buenas noches también, Clancy, que nos comentaba ya desde Oslo. Primero, agradecerles enormemente por la invitación. Siempre es importante abordar estos temas. Necesitamos todavía pues trabajar por la equidad. Hemos avanzado, pero definitivamente no estamos todavía en la fase de una participación igualitaria. Yo voy a aprovechar mi intervención para resaltar el tema justamente de la participación y los sesgos que se observan de participación a nivel de paneles de expertas y también lo que es la presencia pública de mujeres de ciencias dentro de entrevistas, también las participaciones en artículos o paneles y mesas redondas, como en el caso del evento que nos encontramos. Señalar un disclosure previo en mi caso, yo soy, como mencionaron, bióloga marina, me dediqué a hacer mi semidoctorado en biomedicina, es decir, que mi área de investigación está más ligada a lo que son las áreas experimentales y de ciencias básicas. Aún así, no se puede negar que la perspectiva de género, el enfoque de género, es necesario dentro de las investigaciones, es una tendencia reconocida ya a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, varias convocatorias a nivel europeo que ya incluyen en los descriptores de proyectos de investigación en ciencias básicas, en ciencias experimentales, el que se incluya, que hagan el desglose, de cómo están enfocando de género, ya sea por la participación dentro de la dirección de los proyectos o como investigadoras, o también incluyendo directamente el enfoque de género en el tema de investigación, si es viable hacerlo. En esto me enfocaré puntualmente en aspectos que se exacerbaron de alguna manera durante la pandemia, especialmente en el 2020, como fue la participación
de mujeres en paneles. Y esto sobre todo porque por el hecho de la virtualidad se veía mucho en redes sociales, de pronto hubo un mayor alcance, ¿no? Una mayor difusión. ¿Y qué se empezó a observar? Un problema que ya estaba, pero que no se había hecho tan visible previamente antes de esta virtualidad masiva que vivimos a nivel global, como fue esta constitución de los llamados paneles de hombres, que también se suelen llamar manels en inglés. Y básicamente eran en muchas áreas de conocimiento, donde incluso en las pocas donde sí hay una mayor representación de mujeres, como son, por ejemplo, ciertos sectores de educación y de salud, aún así, en los paneles de expertos, en las mesas redondas, en los afiches de ponentes, nos encontrábamos que solo había representación masculina o mayoritariamente masculina, sin que haya una razón ya ni siquiera de representación o participación real dentro del área de conocimiento. Entonces, hubieron muchas iniciativas, decirles que esto es un tema y que estuve revisándolo más para nuestra charla también hoy. Es más o menos desde el 2017 empieza a alzarse, ganar relevancia, ¿no? Como un tema de análisis, de estudio. Al 2020 y 2021 es cuando empezamos a recabar más cifras y vamos a ver tanto en los países angloparlantes como también en lo que es América Latina en sí, trabajos que levantan esta información. Nosotros en Ecuador, desde la Red Ecuatoriana de Mujeres de Ciencias, también se estuvo levantando esta información. Vi que hay un estudio también bastante exhaustivo a nivel de Paraguay, México, Chile. ¿Y qué observábamos? Por ejemplo, compartirles los datos de Ecuador, que son muy similares para la región. Por un lado, el que encontrábamos, por ejemplo, que de todas las participaciones en eventos, respecto a mujeres, y esto era un estudio restringido a mujeres académicas, científicas, docentes universitarias, 70% de sus participaciones eran como asistentes y apenas un 30% como ponentes, comparando con los hombres, sus pares hombres, que tenían una participación de 55 como público y 45 como ponentes. Parte de lo que se trató de analizar es cuál podría ser la causa, ¿no? El analizar el por qué tenemos estas diferencias. Y por un lado estaba así notoriamente la diferencia a nivel de invitaciones, la cantidad de veces que reciben invitaciones, pares hombres versus mujeres, y la otra también la aceptación, que es una realidad, el por qué declinan las expertas participar, que es una realidad que conocemos y cuando hemos organizado eventos todas sabemos que en ocasiones pasa. Se encontró que la causa más frecuente, como lo mencionaban ellas, era en realidad una cuestión de no tener suficiente tiempo para preparar la presentación. Y por otra parte, en cambio, en el caso de los hombres era más una cuestión de incompatibilidad porque ya estaban comprometidos con otros eventos. Entonces también allí se empieza a ver esta diferencia, ¿no? En la participación, en las oportunidades también. Algo similar se observaba participación en paneles no especialistas, como por ejemplo intervenciones en medios de comunicación o estos paneles de expertos abiertos al público. Y bueno, identificando este escenario y una de las causas que es el tiempo, también se han empezado a dar iniciativas de lo que deberían ser las buenas prácticas para evitar que se nos den estas situaciones. Entonces, brevemente ya para cerrar y dejarles con esta idea, una de las causas, además del tema de tiempo que se observan, es tenemos una tendencia como humanos, como organismos sociales que somos, a preferir personas que percibimos como similares. También esa situación de percibir como similares hace que cuando no encontramos un ambiente que lo percibamos como similar, también disminuye el interés de participar. En ocasiones se ha visto que la academia se percibe como un ambiente hostil para mujeres y minorías, en buena parte porque no está reflejada mayoritariamente por personas similares. Entonces, una de las sugerencias es justamente partir desde comités de organización más diversos. Esto que se ha empezado ya a trabajar con el acrónimo EDI, de Equidad, Diversidad, Inclusión, que parta desde el comité organizador. Se ha visto que si hay mujeres involucradas, hay también mayor participación de mujeres, y tener políticas establecidas, públicas, explícitas, como organizaciones. Dejarlo eso sentado como algo que queremos, es que haya inclusión y diversidad, no solo de mujeres, sino también de las interseccionalidades. Cierro allí, que creo que están mis 5 minutos para darles espacio a las demás, también para escuchar las ponencias que tienen, y encantada luego de participar en la ronda de preguntas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por tu intervención. Y ciertamente para que las nuevas generaciones de jóvenes investigadoras científicas entiendan que tienen un lugar en la academia, es precisamente ver personas que ellos consideren similares a ellas, ver una representación femenina un poco más evidente. Bien, ahora vamos a pasar con la doctora Nelfi de la Cruz, quien es doctora en física. También es miembro de diferentes sociedades científicas, incluyendo una miembro fundadora del capítulo nacional de Mujeres en Ciencias para el Desarrollo. Vamos a pasar con la doctora Nelfi, que nos va a hablar de la perspectiva nacional acerca de estos 3 puntos: ciencia, universidad y género. Muy buenas tardes a todos y ciertamente muchas gracias por permitirme participar en este importante panel. Vamos a iniciar hablando un poquito de la problemática a nivel global y luego enfocarnos en la situación real que estamos viviendo las dominicanas con relación a la investigación científica. Y bueno, siempre me gusta iniciar, si hablamos de esto, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el rol de la mujer en la investigación científica? Bien sabemos que en ciertos roles, como quizás la familia, la mujer tiene un rol definido y con una que otra variante hay ciertas cosas que no se pueden evadir, como por ejemplo la gestación, es la mujer la que gesta, no el hombre. Sin embargo, es importante aclarar que en la investigación científica no hay un rol que sea exclusivo para mujeres o exclusivo para hombres. Lo que generalmente sucede es lo que explicaban anteriormente, un asunto de identificación o de cultura hace que muchas posiciones las terminen ocupando hombres y no mujeres, pero eso no quiere decir que esté definido para un hombre. Es un asunto ya de la tendencia. Pero como dice aquí en la diapositiva, no hay roles predeterminados para mujeres en ciencias. Algunas estadísticas globales es que a nivel mundial solamente el 30% de las personas dedicadas a la investigación son mujeres. Sin embargo, es interesante notar que en muchos lugares el 50% de las estudiantes universitarias a veces más son mujeres. Sin embargo, cuando se llega al nivel doctoral, los procesos se invierten y las mujeres llegamos a ser una minoría. En el caso de República Dominicana, el panorama es muy parecido. Tenemos que la carrera nacional de investigación tiene un 39% de mujeres, así que seguimos siendo minoría, aunque tenemos un buen porcentaje. Y a nivel universitario, igual que en otros lugares, el 62% de los estudiantes son mujeres y el 37% hombres. Sin embargo, eso se refiere al grado. Ya cuando se llega al posgrado, maestría o doctorado, puede invertirse el juego y las mujeres llegamos a ser minoría. Esa es una fotografía de la primera convocatoria, la primera cohorte, por decirlo así, de la Carrera Nacional de Investigación en el año 2018. Y aquí están algunas de las personas que estamos participando en esta actividad ahora mismo y se ve que la mayoría son hombres. O sea, desde que inició la carrera de investigación se puede ver el fenómeno. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Cuáles son los retos que presentamos a las mujeres que trabajamos ciencia aquí en República Dominicana? Hay una escasa formación de posgrado, muy escasa. Eso nos lleva muchas veces a posponer la maternidad y muchas veces perder la oportunidad porque se nos van los años mozos estudiando y saliendo del país. Hay una carencia muy fuerte de recursos a nivel estructural y a nivel de pago por nuestro trabajo como investigadora. Hay una falta de compromiso de parte de muchos hombres en los asuntos del hogar. Y algo muy serio que ocurre a nivel local y a nivel internacional es la discriminación. O sea, en muchos lugares se cree que el simple hecho de ser hombre o mujer hace que tú tengas mayores o menores capacidades intelectuales, lo cual es un absurdo, pero sí se percibe. Otra cosa que también ocurre es que ante la misma posición, un hombre o una mujer con la misma formación académica puede recibir la mujer menor sueldo. También es algo un poquito absurdo, pero en la práctica ocurre.
Sin embargo, se han hecho algunos aportes a nivel nacional a la problemática y uno de ellos es que se estableció la carrera nacional de investigadores, donde se da la igual oportunidad de ingreso tanto a hombres como a mujeres, como mencioné ahorita en el año 2018. Está lo que se conoce como el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, donde las mujeres también hemos tenido un buen respaldo del Estado para trabajar en nuestras investigaciones. Están las becas nacionales e internacionales y bueno, actividades como estas, congresos y seminarios donde se puede abordar la problemática, donde se puede formar redes de trabajo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué se ha logrado hasta la fecha? Aquí paso a mencionar dos cosas fundamentales. Una de ellas, ya la que mencionó que hice hace un momento, que fue el establecimiento del primer capítulo nacional de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Desarrollo. Somos el capítulo número 50 y eso es una noticia reciente publicada el 29 de mayo. Y otra cosa importante es que se han establecido en el Estado becas especialmente para mujeres que quieren estudiar ciencia. Y un ejemplo de esto es la beca de honor y de desarrollo. Algo importante es que esa beca, aunque solamente tiene un año de ejecución, ya varias becarias han publicado trabajos de investigación, de hecho en revistas de alto impacto, y algunas de ellas publicaciones indexadas. Aquí les comparto unas cuantas fotografías de mi proceso de formación como científica. Importante que estas fotos, las mayoría son en grupos, y muchas mujeres están presentes en esta experiencia que he vivido. Importante mencionar que nadie trabaja solo, todos lo necesitamos el apoyo de otras mujeres científicas, pero también de los colegas masculinos. Y bueno, me gustaría concluir con esta gráfica de la tenacidad. Las mujeres destacamos mucho por esa cualidad, porque somos capaces de aguantar mucho esfuerzo sin reformarlo. Y bueno, es la experiencia de hacer carrera en investigación requiere eso, poder aguantar mucha presión. Pero al final uno cultiva tenacidad, cultiva aguante, crece como persona, así que bien vale la pena hacer el esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Nelfi de la Cruz por su intervención y resaltar la importancia una vez más de el trabajo en grupo y de las políticas estatales para impulsar el desarrollo y la capacitación de las mujeres en el área de la ciencia. Bueno, la siguiente intervención es desde Ecuador, en el que tenemos a María Fernanda Rivera, que es docente universitaria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias. Sí, yo quisiera conversar de algo. De hecho, cuando estaba planteando el tema, dije, bueno, ¿qué podemos conversar, no? Y poder trabajar en estos minutos que tengo. Yo quisiera más bien comentarles sobre las mujeres científicas resilientes y la pandemia de COVID y sobre un análisis, precisamente sobre un artículo que se hizo desde la OWSD. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, bueno, como les decía, mucha de la información que he sacado lo he sacado de aquí para poderles presentar. Pero antes de eso quisiera hacer un pequeño paréntesis y hacer una pequeña observación sobre cuál es nuestro recorrido como mujer. ¿Qué significa ser mujer en nuestra sociedad? Dice, hablamos de los roles de mujer en la sociedad actual como madre, esposa, pareja, trabajadora, administradora, sostén emocional del hogar, pero no debemos olvidar que el principal rol de la mujer de la sociedad es justamente ser mujer, con su identidad y su feminidad, es no adoptar características masculinas para ser aceptada en el mundo que es todavía existente de desigualdad del hombre. Digamos, esto es lo que nos toca vivir a cada una de nosotros. Y les quería mostrar un gráfico que coincide mucho y que es bastante pertinente con los que nuestra anterior panelista nos mostraba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres y los hombres? Este es un gráfico que se denomina el diagrama de tijera, ¿sí? Y que a pesar de que este fue hecho en el año 2006, yo he visto otros gráficos en la actualidad que se mantienen más o menos igual. Entonces yo quiero que miren, ¿no es cierto? Cuando comenzamos nuestro proceso de ingreso a la universidad, el mayor porcentaje de mujeres, el mayor porcentaje sigue siendo mujeres en comparación a los hombres. Y según seguimos avanzando en carrera, resulta que nos seguimos decreciendo. Sí, yo soy docente y como les decía, no sé cómo se habitúa en los otros países, pero nosotros habituamos a elegir presidentes de curso dentro de las universidades, ¿no? O sea, del primero, del segundo y demás.
Y siempre me ha sorprendido que generalmente los presidentes de cursos son mujeres. Sí, o sea, los hombres y las mujeres eligen a mujeres para que sean sus representantes. Pero cuando avanzamos dentro de la carrera y demás, es sorprendente que el número de mujeres en puestos de decisión, en cambio, disminuye, ¿no? Disminuye muy notablemente, ¿sí? Y como digo, ¿y por qué se debe a esto? Es el desgaste que tenemos, es el desgaste porque a más de cumplir nuestro rol como científicas, como mujeres, también tenemos que hacerlo desde el otro punto, no ser todo lo que habíamos dicho anteriormente, ser sostén del hogar, ser psicóloga, ser lavandera, cocinera y todo lo demás. Entonces, estos son lo que sucede durante lo que vamos adelante. Ahora, yo les puse aquí dos fotos que me parecieron muy interesantes, que la una es muy conocida y decimos, ¿por qué tan pocas? Sí, si ustedes vemos la primera, es precisamente en la conferencia de Solvay de Física en 1927 y prácticamente vemos a una sola mujer que es María Curie. Esta foto creo que la conocemos todos, ¿no? Pero vemos otra en el 2011. Sí, casi han pasado 84 años de la primera y la segunda. Lo que pasó es que aumentamos el número de mujeres. ¿Cuánto? Éramos una, ahora somos dos. Y existen en esta foto, hay dos solo mujeres, la de Lisa Randall y Eva Silverstein, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos visto, ¿no? O sea, realmente seguimos teniendo problemas en competir en este mundo que todavía es bastante de hombres, ¿sí? Entonces, ahora sí les quiero hacer una breve introducción, así muy, muy rápida, porque sé que tengo muy poco tiempo en el tema que estábamos conversando. Primeramente, bueno, sabemos que la pandemia de COVID prácticamente nos atacó durísimo a todo el mundo, no nos lo esperábamos y nos tocó tratar de adaptarnos a todo, ¿no? A las nuevas tecnologías, a todo lo que conllevaba esto. Y puso sobre todo en prueba, bueno, puso a todos en prueba. A los países en desarrollo, pero mucho más en los países en vías de desarrollo. Se dice que 43 millones de niñas fueron afectadas indirectamente por el COVID, ¿sí? Porque muchos de los fondos que eran destinados precisamente para los temas de igualdad fueron destinados de manera urgente para cuestiones de COVID. O sea, es un dato importante el que tenemos que ver, ¿sí? Los datos, bueno, en un inicio se decía que los mayores afectados eran hombres. No sé si les pasaba en eso, pero en Ecuador, al inicio de la pandemia, no sé, nos daban los datos de hombres y mujeres y se pensaba que realmente los más vulnerables eran los hombres. Sin embargo, al pasar del tiempo no fue así. Las estadísticas muestran que quienes fuimos más afectadas durante este proceso de COVID fuimos las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente fuimos quienes prescindieron, fueron despedidas de sus trabajos, sufrieron mayores recortes salariales y demás. Sí. Les quería mostrar así brevemente las estadísticas que precisamente están basadas sobre el artículo que les estaba diciendo, que es de la OWDC, ¿sí? Que es la Organización de Mujeres de Ciencias del Tercer Mundo, que fue hecha entre el 16 y el 26 de junio del 2020, ¿sí? Y que, como les digo, las personas que fueron encuestadas aquí, pertenecemos todos a mujeres que trabajamos y que participamos en ambientes de ciencia, ¿verdad? Y docencia, y estamos involucradas en estos roles, ¿sí? Y prácticamente cubrimos a toda la región en la muestra, como está África, América Latina y el Caribe, lo que son regiones de Asia y Pacífico y demás, ¿sí? Las disciplinas que fueron encuestadas, o sea, las mujeres que estamos involucradas en las disciplinas fueron las de medicina, agricultura, biológicas. Básicamente cubrimos una gran amplitud de estas carreras, ¿no? De las disciplinas, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que se visualizó aquí? Algunos de los impactos negativos de la educación y el trabajo, ¿sí? Entre los impactos negativos de la educación y el trabajo que principalmente notaban las mujeres dentro de estas encuestas era que no teníamos acceso a laboratorios, equipos debido al blockout, o sea, al cierre. Prácticamente todos estábamos confinados en nuestras casas, ¿sí? Que teníamos que, en muchos de los casos no teníamos disponibilidad de tiempo porque teníamos que dedicarnos a las otras obras de la casa, ¿cierto? Y demás. Entre los aspectos en impactos sobre la salud y la educación, bueno, también hubo aspectos negativos, ¿no? Nos tocó adaptarnos. O sea, al final, quien vive es el que se adapta, no el más fuerte, y nos tocó adaptarnos. Y bueno, y teníamos horarios más flexibles de trabajo,
pudimos aprender nuevas cosas, teníamos más tiempo a la investigación según cuáles son las encuestas tomadas, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta parte es bastante interesante. Como les digo, les he hecho una pequeña condensación de lo que de lo que aparece dentro del artículo. Sin embargo, aquí, si ustedes leen el mismo, dan algunos datos interesantes. Primeramente, que la cantidad de trabajo que tenían las mujeres antes de la pandemia realmente fue mucho mayor a la que durante la pandemia, ¿no? Recuerden que el grupo de mujeres o la muestra que estamos tomando son mujeres que estamos en carrera, o sea, que somos científicas, que estamos trabajando, que estamos tratando de salir adelante. Y de la muestra que se tomó, decimos que en 1.5 horas más trabaja una mujer en comparación a un hombre en Canadá, ¿sí? De ahí, el pico más alto del otro lado, como decir, es 5 horas que trabaja una mujer de la India en comparación a su esposo, ¿no? A su pareja. Y las otras mujeres que estamos en la media, estamos hablando que trabajamos más o menos alrededor de 4.1 horas más, o sea, más de lo que trabajábamos antes en comparación a nuestra pareja, que trabaja 1.7 horas más de lo que antes trabajaba, ¿no? O sea, realmente la carga de trabajo se nos incrementó, ¿no? Por todo lo que había que suplir en esos momentos, ¿sí? Ahora, bueno, algunos factores negativos que influencian sobre el bienestar mental son el impacto económico dentro de la ciudad o de la comunidad sobre uno mismo y sobre la familia, que fueron los datos más relevantes. Yo quiero que observen que en este gráfico no es porcentual, ¿no? Sino la escala es del 1 al 10. ¿Sí? ¿Cuáles factores positivos? Recuerden que una de las cosas positivas que también pasaron en el COVID es que normalmente nosotros pasamos siempre fuera, ¿sí? O sea, somos así como medio pulpos, que estamos haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Cuando nos obligaron a mantenernos en casa, uno de los aspectos positivos es que realmente comenzamos a estar más tiempo con nuestra familia, que tal vez eso es algo que valoramos mucho. Hubo más tiempo incluso para nosotras mismas. De hecho, hasta para dormir un poco mejor al inicio de la pandemia fue así, ¿sí? Algunos de los aspectos positivos que podemos resaltar, ¿sí? Y ahora, solamente quería dejar un poco algunas situaciones con respecto al COVID y con lo que tiene que ver también con lo que somos mujeres y demás. Dice, la pandemia COVID ha impactado a individuos, grupos institucionales, forzando un cambio local, ¿sí? En las prácticas, en todos los ámbitos. Eso no hay duda. O sea, el COVID no es que solamente afectó a las mujeres, sino nos afectó a todos, ¿sí? Para la academia, sin embargo, es una oportunidad única y oportuna para observar, evaluar y revisar lo que podría denominarse prácticas limitantes de género, introducir prácticas transformadoras de apertura de género. Eso también es muy importante, que la experiencia, ¿no? Muchas de las cosas se dan por experiencias aprendidas y esto es uno de lo que logramos, ¿sí? La igualdad de género en el campo de la ciencia tendrá un efecto profundo en el desempeño y la gestión de la investigación científica en el mundo. ¿Y por qué decimos esto? Después de todo, sí fuimos las más afectadas. ¿Por qué? Porque las decisiones muy pocas veces fueron tomadas por mujeres, ¿sí? Las decisiones más bien fueron tomadas siempre por hombres, ¿sí? Entonces, con esto concluiría. Muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda, por su intervención y muy interesantes los datos acerca de cómo ha incrementado el trabajo femenino luego a raíz de la pandemia del COVID. Bien, ahora vamos a nuestra siguiente ponente, que es Rene Rodríguez de Honduras, que nos hablará acerca de su experiencia como docente, investigadora y madre, y cuál es la importancia de ejercer esos 3 roles. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buen día en cualquier parte del mundo que nos escuchen. Sí, para poner en contexto un poco la situación, investigué algunos datos de mi universidad que me gustaría compartir para poder entrar en materia. Ok.
Bueno, hice alguna recopilación de las matrículas y los egresados por carrera, especialmente de las carreras STEM, y por género de mi universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta es una pequeña muestra, bueno, considero representativa de lo que pasa en el país, ya que es la universidad más grande de mi país y tiene aproximadamente 80,000 estudiantes, con diferentes centros regionales a nivel nacional. Yo soy parte del Centro Regional del Litoral Atlántico, CURLA, que se encuentra en el Caribe hondureño, pero aquí presento los datos de forma general. Entonces, si observamos, en cuanto al total de matrícula durante el tercer PAC del año del 2021, la mayoría, coincido con lo que mis compañeras, ¿verdad?, han presentado anteriormente, la mayoría son mujeres. Aquí hay un 56.08% en comparación a un 43.92%. Si nos vamos al área de las ciencias, hay un 56.73% de matriculados para las diferentes carreras, pero si vemos biología, tiene en su mayoría mujeres que hombres. Si nos vamos a las otras carreras como física, geología, matemática, metalurgia, estas tienen menor porcentaje que los hombres, ¿verdad? Y curiosamente las que están relacionadas con el área de la salud, aquellas que tienen que ver con el cuidado, ¿verdad?, son en su mayoría mujeres. Si vemos acá las ciencias médicas, todo lo que es enfermería, bueno, medicina está bastante cercano, nutrición. Si nos vamos al área de química y farmacia, está odontología. En su mayoría los estudiantes son mujeres. Pero si nos vamos a las de tecnología e ingeniería, hay una disminución bastante notable de solo el 25% de mujeres, ¿verdad? Y en las carreras relacionadas con las ciencias espaciales en un 37%. Luego, analicé un poco sobre los egresados. ¿Qué pasa? Aquí el 69, casi el 70%, ¿verdad?, sí siguen siendo las mujeres egresadas en el área de las ciencias, pero básicamente se mantienen los datos de la matrícula. Entonces, estos son los datos del tercer periodo del 2021, estamos hablando de estudiantes que se matricularon 5 o 6 años antes, ¿verdad? Esto me pareció bastante interesante plantearles este contexto porque yo hice un análisis interno, ¿verdad?, de qué factores me permitieron poder estar dentro de este porcentaje, de haber culminado mis estudios universitarios, haber realizado una maestría y pues como ya lo mencionaron las compañeras, pues para mí ha sido bastante difícil continuar, por ejemplo, con estudios de doctorado o realizar investigaciones científicas muy extensas por el hecho de ser esposa, madre y cubrir todos los roles que también son igualmente importantes para una sociedad. Entonces, me puse a pensar y leyendo un poco sobre lo que pasa en nuestro país y en la mayor parte de Latinoamérica, que muchas jóvenes entre los 14 y 16 años se hacen su vida de familia porque no tienen acceso a la educación. Y esto es más marcado en las zonas rurales, ¿verdad? Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, vemos que esto ha disminuido, sigue sin embargo siendo una problemática, ya que bueno, según las estadísticas, ¿verdad? Ahora las mujeres hacen familia con una mayor edad a diferencia de antes, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras mamás de repente se casan mucho más jóvenes que nosotros. Y esto tiene que ver con el acceso a la educación. También tiene mucho que ver con el empuje o el cambio de
de la cultura o de la mentalidad de nuestros padres que nos empujan a realizar estudios. Y es muy satisfactorio, es bastante difícil y nos enfrentamos a muchos retos, ya las compañeras lo han mencionado, ¿verdad? En la pandemia lo sentimos más, había que hacerle muchas veces hasta de maestro, pero es muy satisfactorio ver el crecimiento de nuestros hijos, la influencia de nuestras vidas en nuestros hijos, el hacerles ver que a veces tenemos que hacer pausas para cubrir con los roles muy importantes también de la maternidad y todo lo que ello implica, pero el hecho de mostrarle a nuestros hijos que cuando tenemos una pasión por la ciencia y tenemos esa voluntad de crecer y esa fortaleza para vencer muchos de los retos que se van presentando, creo que hacemos hijos o nuevas generaciones más fuertes, más dedicadas y con esa visión de yo voy a lograr lo que yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Entonces, eso me parece algo muy satisfactorio como madre y como científica, el poder fortalecer esas siguientes generaciones y ver ese crecimiento. Entonces, pues quería compartirles ese contexto en mi país. Gracias. Muchísimas gracias por tu reflexión, Arlene. Vamos a pasar a nuestra última ponente del panel, que es la doctora Cecilia Noves, que es doctora en Ciencias Físicas. Actualmente es directora del Instituto de Física de la UNAM. Tiene una extensa carrera en investigación científica, además de que ha recibido el máximo galardón otorgado por el gobierno de la República Dominicana, que es el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Físico-Matemáticas. Bueno, esperamos su intervención, doctor, cuando quieran. Muchas gracias por la invitación y por compartir esta mesa con ustedes. Veo que muchas cosas, aunque no lo parezca, tenemos muchas similitudes en nuestros entornos y en nuestras universidades. Y por supuesto, pues esto está impuesto por cierta visión. Déjenme compartir una pequeña presentación que tengo. Muy bien. Muy bien. Ok. La idea es presentarle también algunos números sobre la UNAM. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría comentar que, bueno, pues se concibe igual número de hombres y mujeres, es realmente un evento azaroso. Sin embargo, una vez que uno nace, pues esto resulta un evento totalmente determinante que genera diferentes expectativas, estereotipos y roles sociales. Por ejemplo, cuando uno es niño, pues se detectan algunas habilidades, aptitudes, talentos de los individuos que por lo general pues generan más expectativas. Sin embargo, las expectativas que impone la sociedad siguen siendo diferentes dependiendo del sexo del infante. Por ejemplo, estas son unas fotografías, ¿no?, que correlacionan las diferentes aptitudes, ¿no?, y talentos de los niños. Y si ustedes se fijan, pues en la parte intelectual marcadamente tiene un niño, la parte creativa también, la parte socioafectiva ponen a una niña, la artística también y la psicomotriz ponen a un niño. Y si uno ve estas diferentes dibujos, fotos, lo que sea, en diferentes países del mundo, van a encontrar pues exactamente lo mismo en todas ellas. Estos roles, ¿no?, que se nos asignan, por ejemplo, esta fotografía de medio es muy, muy particular porque son anuncios de juegos para niños y vemos a una niña un poco mayor que ya aprendió un rol en donde le enseña a una niña un poco menor a tener los cuidados, ¿no?, sobre los demás
individuos, ¿no? Que este sería, bueno, pues una muñeca. Entonces, no solamente es asignar esos roles, sino, por ejemplo, en el caso de los niños, pues desde una edad muy temprana también se inculcan algunas acciones de competencia, ¿no? Para ser competitivos. Cosas que, por ejemplo, no nos inculcan a las mujeres, y desde muy temprana edad pues tenemos ya estas diferencias y estos sesgos que pasan desapercibidos, pero que sí modulan en mucho nuestra forma de pensar, de actuar, ¿no? Esto que decían que muchas veces las mujeres no aceptan dar una charla, etcétera, pues porque también no hemos estado tan inmersas en estas cuestiones competitivas o en estas cuestiones tecnológicas, como se ve acá a los otros niños jugando. Ya habían mencionado, esta es la distribución en la UNAM, esta es una, no la tengo actualizada, desde el 2012 de la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, este es el porcentaje, en donde pues sí, pues, el número de mujeres disminuye para este tipo de carreras, que bueno, no tengo tiempo de argumentar más, pero este tipo de carreras, como la ingeniería, la física, la matemática, pues son como más prestigiosas en una universidad, y entonces es donde acceden menos mujeres. Y por supuesto, aquellas carreras, eso es la concepción, yo no estoy diciendo que así se hace, sino es la concepción social que se tiene. Y por supuesto, carreras de cuidado a otras personas, como psicología, enfermería, etcétera, pues sucede totalmente lo contrario. En la UNAM, perdón por revolver, pero tomé de varias presentaciones que tengo, se han hecho diferentes cosas para tener pues ciertas acciones afirmativas, desde tener programas de estudios de género, incluir, ¿no? digamos, en la Constitución o en la legislación universitaria los principios de igualdad, de equidad y de diversidad. Se han realizado ciertas políticas para incluir estos o para disminuir estas brechas de género. Y bueno, finalmente en el año 2019 pues se creó una coordinación para la igualdad de género, se crean muchas actividades y se manifestó la cero tolerancia pues a diversas cuestiones como acoso y otras cuestiones de género. Y además, a partir de ese momento, se ha estado añadiendo a la currícula de diferentes licenciaturas y posgrados, pues cursos obligatorios que tienen que ver con cuestiones de igualdad de género, porque es muy importante educar a ambas partes al respecto. Como ya habían dicho, bueno, nosotros en la UNAM, alrededor del año 2000, se alcanzó, digamos, una paridad en el número de mujeres y hombres que cursan una licenciatura en general en toda la UNAM. La UNAM tiene muchísimos estudiantes, es una de las universidades más grandes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y en el posgrado esta igualdad pues, también se alcanzó, digamos, en el año 2010. Esto es muy interesante. Estudios previos, nosotros también tenemos un sistema de bachillerato en la UNAM. Por ejemplo, en el bachillerato en el 2020, en la matrícula 2020-2021, para el primer ingreso, para el primer año, ingresaron ligeramente un poco más mujeres que hombres. Sin embargo, en el reingreso baja el número de mujeres, porque hay ahí algunos problemas que tienen que ver con estas cuestiones de embarazos a edades tempranas, y entonces es ahí donde posiblemente se tienen que hacer acciones afirmativas. Y sin embargo, al final del día, el egreso siempre es mayor el de las mujeres. O sea, una vez que sobrepasan ciertas dificultades, ¿no? Egresan más mujeres, lo cual también tendríamos que reflexionar el por qué los hombres no egresan en la misma cantidad. En licenciatura, en primer ingreso es todavía un poco más grande el de mujeres con respecto al de hombres. En el reingreso, ya una vez que se sobrepasó eso, al segundo año, digamos, es ligeramente mayor también el de mujeres que el de hombres,
Y en el egreso, nuevamente egresan mucho más mujeres que hombres. Eso es algo que también tendríamos que ver, porque la idea es tener igualdad y no ninguna otra cuestión. Sin embargo, cuando estamos en el posgrado, pues esto sí se vuelve mucho más parejo, y tenemos en el posgrado en 2020, en el primer ingreso y en el reingreso, una paridad. Y aquí no tengo los datos de cuánta gente termina, pero sí se sabe que terminan mucho menos o egresan mucho menos mujeres que hombres. Y bueno, esto se refleja, por ejemplo, en el egreso en doctorado, que aun cuando en un posgrado se inscriben exactamente o casi la misma cantidad, pues en el egreso ya hay una desigualdad, ¿no? Cosa que era al revés en los otros niveles. El personal académico de la UNAM está compuesto por 41.542 académicos, de los cuales estamos alrededor de 2.727 investigadores, y tenemos una figura técnica que se llaman técnicos académicos, que también es gente muy preparada, de 4.603. En el total, el resto del personal académico es personal por asignatura, es el personal por horas, sobre todo de carreras que tienen una cuestión más práctica en la sociedad. Estoy hablando de abogados, contadores, etc. El personal académico, en total, el 45% somos mujeres, y el 55% aproximadamente son hombres. Y cuando uno, por ejemplo, se va a las plazas de investigación, ¿sí? Acuérdense que investigadores es un número muy reducido, es el 5% del total del personal académico, aproximadamente. Pues uno puede ver ya que la brecha, ¿no?, entre hombres y mujeres, si ustedes ven esta gráfica de aquí, pues disminuye, ¿no? En donde tenemos pues 36.7% de mujeres y 63.3% de hombres. Mientras que, pues si uno ve las plazas de técnico académico, no de investigadores o de investigadoras, es más o menos igual. En las plazas que les comentaba yo de investigación, pues esto es la evolución en el tiempo del 2012, 2015, 2018 y hasta el 2021, lo cual pues ha aumentado, pero realmente de manera un poco marginal. Ha aumentado en un 1.6% la presencia de las plazas de investigación con mujeres, ocupadas por mujeres. Mientras que en las plazas de técnico académico, pues más o menos se han mantenido paritarias a lo largo del tiempo. En el sistema nosotros tenemos un sistema que es de la investigación científica, donde estamos los institutos, como el Instituto de Física, donde estoy yo. Hay 24 institutos, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones de biología, ecología, matemáticas, física, astronomía, etcétera, y tenemos 6 centros, también geofísica, física aplicada, tecnología. Tenemos un total de 3.144 personas de personal académico, lo cual representa el 6.2% del total, y en el cual estamos 35% de mujeres. En este subsistema, pues es interesante ver que de este total de personal académico estamos alrededor de 1.684 investigadores, 1.342 técnicos, y si uno se ve ahora la planta de investigadores, pues ahora nuevamente se reduce la presencia de las mujeres a un 28.7%, ¿sí? Entonces, cuando uno va avanzando en estas, digamos, niveles, ¿no?, se va uno reduciendo de alguna forma. Ya casi termino. Entonces, bueno, estos son otros datos de algunas becas.
Y lo único que yo quería terminar es, bueno, es esta tabla en donde está el porcentaje de acuerdo a la categoría y nivel. Nosotros tenemos, les decíamos, técnicos académicos, profesores, aquellos que están asignados a las facultades y escuelas, y la parte de investigación, de investigadores e investigadoras, en donde, si ustedes se fijan, pues la presencia en el nivel más alto, que es el de investigadora titular C, digamos, pues la presencia de mujeres disminuye. Entonces, conforme va aumentando, digamos, la categoría y el nivel, pues la presencia de las mujeres disminuye. Entonces, bueno, nada más para terminar, pues tenemos mucho que reflexionar. Tenemos poca gente que sigue posgrados en física. Los invitamos, ¿no?, a que visiten nuestros sitios y ver si se animan a seguir un posgrado. Y pues los invito a ver nuestras diferentes redes sociales, en donde pueden ver varios videos de conocimientos científicas, física en femenino, videos, pregúntale a una científica, y hay un programa del UNAM que se llama Vindictas en TV UNAM, que también lo pueden ver en YouTube, de diferentes carreras de científicas exitosas en nuestra universidad. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, y esto sería lo que les quería compartir hoy. Gracias. Lamento que no tengamos más tiempos para seguir con esta mesa redonda. Les agradezco a todas por sus brillantes intervenciones, y espero tal vez que en otra ocasión podamos contar con más tiempo para poder desarrollar todos estos temas de cómo combatir la subrepresentación de la mujer en las ciencias. Bien, lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas, por lo que vamos a pasar con un video de la doctora vamos a pasar con un video de la doctora Ángela Braco, quien es profesora de física experimental de la Universidad de Milán, y que su actividad investigadora se desarrolla en el ámbito nuclear. Esta es miembro de la Academia Europea, de la Academia de Ciencias del Instituto de Bolonia, y miembro correspondiente del Instituto Lombardo. Ella nos está hablando acerca de la Sociedad Italiana de Física. It's a pleasure for me to give here a short presentation on the Italian Physical Society. I thank Galileo Violini for giving me this opportunity. The focus of my presentation is on the international relation and initiative. The mission of CIF is to promote the physical science and to facilitate development in Italy and also in the international context. In this connection, I'd like to point out several memorandum of understanding for collaboration with the learned society abroad around the world. We give a contribution to Sesame for mobility, and also we express often our voice to support and help the community on matters concerning physics and science, and we facilitate mobility.
The activity of SIP concerns three main pillars. There is the editorial activity, the Congress and Prize, and the International School in Bahrain. Let's now go briefly through these three activities. For the editorial activities, we have the newsletter, in which we also exchange information with the European Physical Society, giving link to statement and news release that are important to point out. Then we have our SIF journals from Il Nuovo Saggiatore, that is our bulletin. Then we have Il Nuovo Cimento for proceeding of conference. And then we have the other journals, the Rivista of Nuovo Cimento, which is published in partner with Springer. And then the other journals are the Journal of Physics and the Quaderni of Storia della Fisica. Here in these journals, we have published recently some interesting paper concerning the traits of Fermi in Argentina. Then we have also the international activity in connection with APJ. In Bologna, we have offices for APJ-A, the APJ Plus, but also for the APJ-C. And then we have we are involved in the EPL, European Physics Letter, which is published by the Italian Physical Society, EDP Science, and IOP Publishing through an association of 17 physical societies. Let's now move to the international schools and symposia that we are holding in Varenna, in Villa Monastero, on Lake Como. This is a very well-established school, international school. 80 Nobel laureates have given a lecture there. And this year we are at course number 211. And all the lecture and some seminars from the students are also published in a specific books. Then every 2 years we have also the International School of Energy. This is a combination of the Italian Physical Society and the European Physical Society. We are now at the 6th edition, and is also a very interesting school on very topical issues, and is also very well attended. We have also some other initiative that we are holding in Varenna, that these are kind of short symposia. This year, for example, we have one called under the title Passion for Science, and this is devoted to the global challenges in connection to in relation to the International Year of Basic Science for Sustainable Development, which has been proclaimed by the Unesco in 2022. And then we have also other symposia, not necessarily in Varenna, still organized by the Italian Physical Society. But then we work also on education committee, like we put a lot of attention to contribute to professional development of physics teacher in secondary school. Our committee is very active, and this year we just produced 2 interesting books that are kind of proceedings of a meeting that was held online in 2021, and this will be distributed to the schools and to the many attendants
this symposium. And then we have a very active Equal Opportunity Committee. This committee is organizing many initiatives. For example, last year during our Congress, we have a specific roundtable on with the title "Investing in Women, an opportunity to be developed within the Italian Recovery Plan." And for the first time last year, we introduced this new prize, Laura Bassi, to recognize the talent of women among the many women that are now at the front line in research and producing very excellent results. Then we have also outreach activity. I like to point out that we contributed to a docu-film on Laura Bassi, that was the first woman with the chair in science in the laboratory in physics in Bologna. And then we do also play performance theater. We support this initiative of our colleague in Italy. Then we have also given contribution on, we are in general partner of several outreach activity, like the one in Como that is to commemorate every year the Day of Light. That is again an Unesco initiative. Then we had also other contribution. We have given other contribution to other initiatives on European project, like the General project that is on equal opportunities. And also we make an effort to show the importance of being associated to Learn Society and to Italian Physical Society that is also associated to EPS with a reduced fee. Another important aspect of our society is to give prize. I mentioned already the Laura Bassi, the new one, but the most important one is the Fermi Prize. And I like to point out that in 2002, this prize was given to Giorgio Parisi, Nobel Prize in 2021. And the topic was the same for the study on statistical properties of disorder system. These prizes are given at Congress. And this year, the Congress is in Milan. So I like to conclude with some reflection that are important or can be taken up as a discussion in this meeting. A participation in our school as a proponent, teacher, and student from scientists and academic in Central America would be very desirable. Also joint publication that could focus on Central America. And I mentioned already that we have a special number of Fermi in Argentina and Brazil that were presented at embassies. We can also collaborate in outreach activity, join the effort to improve the awareness of the importance of physical sciences in the society, nowadays in particular. And we can also together promote action for high school to attract students to science. And of course, when needed, give a common voice to problems that the scientific and academic world have to face to increase the impact of physics, of course, including basic science. So I think I thank you very much for the attention, and I wish you a very useful and prolific discussion.
Ahora, la sesión siguiente es dedicada al CERN y al sonda gravitacionale, dos grandes proyectos de física fundamental. Dado que el profesor Santónico no pudo participar como moderador, lo reemplazo yo, pero hay un problema que la señora, la directora internacional del CERN tuvo un problema familiar urgente y tampoco ella puede participar. Entonces el programa de esta mesa, de esta sesión, se reduce a las dos intervenciones del profesor Bernardo Gómez y del profesor Fulvio Ricci. El profesor Bernardo Gómez, de la Universidad de los Andes, profesor emérito de la Universidad de los Andes, ha sido probablemente uno de los primeros físicos experimentales de Colombia que se han metido en experimentos de altas energías. Digamos, el grupo de los Andes empezó trabajando en Fermilab y participó activamente en el experimento llamado Deseo, y luego actualmente está trabajando en CERN, ha participado activamente en muchos experimentos en el CERN, con el nuevo acelerador del CERN, bueno, con el actual acelerador del CERN. Entonces, Bernardo, si puedes intervenir tú ahora, te paso, te hago el tiempo. Bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Agradezco muy especialmente al doctor Galileo Violini por esta invitación a participar en este simposio de megaproyectos, aceleradores de desarrollo e integración regional. Me disculpo si tos o algo pasa. He pasado por el pico más alto en los últimos 5 años que ha habido en Bogotá en enfermedades respiratorias, no COVID. Bueno, y estoy recuperándome apenas. La experiencia andina de Fermilab al CERN. Vamos a mirar algo de esa experiencia desde los comienzos en la década del 70, pasando del Tevatrón al colisionador de hadrones, la experiencia con el CERN, los beneficios que hemos logrado y la integración regional que se logra con estos proyectos. Hace 45 años empezamos a regresar de hacer estudios de posgrado en el exterior, en Norteamérica, en Europa. Había sido esfuerzos individuales en un mundo que para nosotros en la región andina era un mundo de aislamiento. Estábamos aislados, era lo que caracterizaba. La actividad experimental difícil de realizar. Se pensaba, física experimental de altas energías no es física para nuestro mundo de Suramérica o de Latinoamérica. Se hacía ya investigación, ya había maestrías, se hacía investigación en altas energías teórica. Y los físicos teóricos encontraban un apoyo maravilloso con el ICTP de Abdus Salam en Trieste, precisamente el centro que fue creado para romper el aislamiento de esos países del tercer mundo. Eso era lo que teníamos que hacer, romper el aislamiento. Y estaba también el CERN, que recibía también a físicos teóricos latinoamericanos que iban allí, encontraban contacto muy amistoso hacia Latinoamérica con John Ellis, Álvaro de Rújula, Luis Álvarez Gómez. Los físicos teóricos iban allí al CERN. Y en la Universidad de los Andes en Bogotá estaba Galileo Violini, quien venía de la Universidad de Roma, y se crea la idea de un Centro Internacional de Física en Bogotá, el CIF. Esto podía también contribuir a romper el aislamiento. Llegaban científicos de Europa a visitarnos, llegaban a nuestra región andina, científicos de Europa y de Norteamérica, llegaban del mundo, se hacían cursos, se hacían simposios, se dialogaba con ellos
y se fueron estableciendo contactos. Esto permitió incluso tener el momento afortunado cuando miembros del Consejo Científico Internacional del CIF, como Leon Lederman y el director asistente del laboratorio Fermilab, Leon Lederman, director del Fermilab en esas épocas, llegaron a nuestros países, llegaron a Bogotá, al CIF, hicieron la propuesta de dar participación a los latinoamericanos en el laboratorio Fermilab. Es la oportunidad para Latinoamérica. Lederman ofrece participación en los experimentos del Fermilab. Es que es el momento cuando se termina de ensamblar el tevatrón, 1000 electroimanes superconductores, el mayor anillo superconductor del mundo para el acelerador de partículas de las más altas energías, colisionando protones y antiprotones. Hay la oportunidad, y Lederman lo reconoce, hay el potencial en Latinoamérica, estando tan cerca, es el momento para llevar físicos a trabajar en el laboratorio Fermilab. Él piensa en crear una federación de sociedades de física latinoamericana. Hay sociedades de física en cada país. Se podría hacer una federación. Él hace estas propuestas en simposios panamericanos de física experimental. El énfasis está en la física experimental. En 1982 en Cocoyoc, en México. Luego en 1983 y más adelante en 1987 en Río de Janeiro, en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Precisamente en el Simposio Panamericano en Río de Janeiro, 1987, tuve la oportunidad de representar al CIF en ese simposio y después de mi presentación, Leon Lederman me ofrece que cuando concreta la Universidad de los Andes su participación en el CERN. Y allí se concretó en ese momento. Lederman buscaba recursos y los obtuvo, recursos de la National Science Foundation para dar apoyo a los países latinoamericanos para la infraestructura básica, para libros, para revistas y sobre todo para computadores que en esas épocas, para poder participar en los experimentos, se requerían las famosas workstations, las estaciones de trabajo, los backstations, las versiones de mesa de los computadores VAX de Digital Equipment Corporation, que habían reemplazado a los grandísimos computadores de IBM antiguos. Pero esto era muy costoso. Un proyecto llevaba $10,000, $15,000 en solo una estación de mesa para hacer un análisis de datos. Esto era difícil. Hubo apoyo de la National Science Foundation, pero también apoyo del mismo Fermilab, que incluyó dentro de los gastos que tenía el director que podía manejar fácilmente, heredados del fundador del Fermilab, quien hacía esculturas maravillosas y creó el mejor parque de ciencia que es el Fermilab en su época, donde reúne arte y ciencia. Parte de sus presupuestos se podían emplear también en patrocinar a los físicos de Latinoamérica. Y así fue, y allá llegamos. Y el Fermilab fue el lugar donde nos reunimos los físicos latinoamericanos. Hago mucho énfasis en la actividad que surge alrededor de los líderes en el grupo de investigación. Crean escuela, son sus estudiantes, los futuros científicos. Y están activos, primero como observadores, como estudiantes de verano, luego participando, haciendo los mediciones, participando como miembros activos en los experimentos, como lo vemos aquí en el experimento D0, que se convierte en el experimento latinoamericano por excelencia en el tevatron, y lleva hasta participación en el descubrimiento del quark top en 1995. Quiero recordar nombres de estos líderes que con su tenacidad, con su empuje, lograron construir este mundo de la investigación en la física de altas energías. En México está el personaje Cliserio Avilés, con un entusiasmo maravilloso. Tiempos después viene Gerardo Herrera. Y en Brasil, Alberto Santoro. De Alberto Santoro aprendimos
que en la física de altas energías hay que crecer, que no es suficiente grupos pequeños, que se necesitan muchos colaboradores. Crecer es el camino en la física grande, en la física de altas energías. En Colombia está Juan Pablo Negret, quien con su tenacidad saca adelante el grupo de física de altas energías de la Universidad de los Andes. Y en Ecuador, Bruce Honeisen, en la Universidad San Francisco de Quito. Recuerdo en Argentina a Gastón Gutiérrez, personaje en el Fermilab. Luego está Ricardo Piegaya. Y luego una generación más joven que llegan al D0, recién doctorados, Cecilia Gerber y Daniel Elvira. Y en Puerto Rico, la tenacidad y el empuje de Ángel López para sacar adelante colaboradores de la Universidad de Puerto Rico para llevarlos al Fermilab y tener participación allí como los demás latinoamericanos. Llegamos así a finales del siglo XX, ya se ha descubierto el quark-top y ahora se sabe el acelerador que sigue es el Large Hadron Collider, porque tiene una luminosidad que es 1000 veces mayor que la del tevatron, porque en lugar de utilizar antiprotones para que colisionen con protones, utiliza protones, colisión de protones con protones. Los paquetes de protones se logran 100.000 millones de protones en un paquete, 10 a la 11 protones. Si son antiprotones, solo 10 a la 8. Y esto le daba al CERN un poder enorme. Lo que se podía obtener en un día del CERN requería 1000 días en el Fermilab. Esto condenó al tevatron a que ya el futuro era en el Large Hadron Collider del CERN. Y allí está el personaje Luciano Maiani, quien muy acertado reconoció el potencial de los latinoamericanos y con un proyecto dentro del programa ALFA, América Latina Formación Académica de la Unión Europea, logró sacar adelante la red de colaboración entre Latinoamérica y Europa, el High Energy Physics Latin American European Network, HELEN. Y HELEN nos dio entonces la posibilidad de financiarnos para llegar al CERN, para cubrir las estadías allí. Luciano Maiani reunía a los físicos de la red HELEN de toda Latinoamérica, bueno, de los 8 países que participan, 22 universidades e instituciones de Latinoamérica, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela. Y nos reunía allí en el CERN y nos decía, miren, yo los observo a ustedes y veo a los físicos latinoamericanos como a los físicos italianos de comienzos de la década del 50. El potencial es enorme y ustedes con una ayuda salen adelante. Y así ha sido. Después del éxito del HELEN, vino entonces ePlanet. Esto es algo de la Comisión Europea, no dentro de un proyecto alfa, y esto dificultó un poco en algunos países que se pudiera implementar esta organización de apoyo financiero. Sí se logró para 4 países, México, Brasil, Chile y Argentina, pero los demás países que quedamos fuera porque Colombia no tuvo en ese momento listos los acuerdos con la Comisión Europea y quedamos fuera del ePlanet. Pero de todos modos, Luciano Maiani logró otros fondos y salimos adelante, pero también porque el CERN tiene una organización muy especial, muy importante, que permite lograr estabilidad. CERN hace acuerdos a nivel nacional. Es el International Cooperation Agreement, acuerdos de cooperación internacional del CERN con cada país. Esto es de enorme importancia. Se hace a través del Ministerio de Ciencia o del Consejo Nacional de Ciencia. En el caso de Colombia era a través de Colciencias. Es un acuerdo de cooperación para el desarrollo de ciencia y tecnología. Claro, está ubicado en el ámbito del CERN, en los temas de investigación de la física de altas energías.
es de mucha importancia porque eso crea esa área de investigación como una prioridad en el país o como un área para tener en cuenta. Así que los investigadores no van a llegar a hacer una solicitud de apoyo para financiación como un capricho, sino como algo que está dentro de un programa reconocido oficialmente por el Estado a nivel nacional. Y esto le da una estabilidad enorme y son convenios, acuerdos de cooperación internacional de largo plazo. Esto es de enorme importancia. Claro está, esto se complementa con Memorandums of Understanding, memorandos de entendimiento a nivel de instituciones donde están los investigadores. El CERN ha firmado acuerdos de cooperación internacional con países de América Latina. Lo he revisado: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú. Y aquí el listado en qué años se han hecho estos acuerdos, y uno encuentra que desde 1992, por ejemplo, con Argentina, y lo más reciente, en el caso del Brasil, se ha logrado ya, el Brasil ha presentado la solicitud para ser admitido como miembro asociado del laboratorio CERN. Además de los convenios que ya hemos mencionado, el acuerdo de cooperación internacional, se firman protocolos adicionales como para renovar el acuerdo, para precisarlo, para darle nueva vida. Así, por ejemplo, en el caso de Colombia, recientemente, el ministro de Ciencia en el laboratorio CERN firmó el nuevo protocolo con el laboratorio CERN en noviembre del año 2021. Y esto va marchando. Se enmarcan dentro de estos acuerdos las iniciativas de los investigadores. Los investigadores están en las universidades, en nuestros países, y hoy en día hay participación en los experimentos del CERN, así en los 4 experimentos del Gran Colisionador de Hadrones. Para tener participación allí, claro, se requiere tener el grupo de investigación activo en la física experimental, con toda la dinámica que implica la investigación en altas energías experimental. Eso es Big Science, eso es ciencia grande. Cada profesor, doctorado, con sus estudiantes colaboradores, los envía al CERN para que hagan iniciales, pasantías iniciales, para irlos motivando, pero están también estudiantes de maestría, son estos que inician, pero los estudiantes de doctorado en pasantías mayores. Y mejor si en el grupo hay varios profesores que están así activos con sus estudiantes alrededor, grupos sólidos, activos. Y estos grupos se comprometen con memorandos de compromiso con la colaboración internacional, a donde ingresan como parte del experimento, como miembro completo del experimento en el laboratorio CERN. Y estos son compromisos a largo plazo y compromisos a corto plazo. A largo plazo, porque las actividades en el CERN son de largo duración. Los experimentos se extienden por muchos años. Tenemos compromisos por 5, por 10 años, pero hay también compromisos a corto tiempo, porque la respuesta debe ser inmediata. Eso va de acuerdo al cronograma del experimento. Los compromisos son de 3 tipos. Hay compromiso de física. Es allí donde se enmarca la actividad de investigación en los temas de investigación de los grupos, con el profesor, con los profesores, sus estudiantes haciendo doctorado. Es allí donde se enmarca la tesis de cada estudiante en los temas de física, y a donde se llega con las publicaciones al final como publicaciones del experimento. Están en los compromisos en física. Pero hay compromiso de hardware, es el desarrollo de nuevas unidades de detección de partículas, mejoría, un desarrollo novedoso para nuevas unidades de detección de partículas. Está el adquirir responsabilidades en el desarrollo, en la instalación de esos detectores, en la operación, en el mantenimiento.
es ver que tomen los datos bien, que la respuesta sea la adecuada en el sistema global de mediciones, en la adquisición y procesamiento de datos. Es compromiso de cada grupo, pero además hay compromiso en servicio, porque el experimento no se hace solo, porque teniendo un detector con 100 millones de unidades de detección, esto requiere el mantenimiento permanente y la toma de datos de 7 días cada día, 7 días a la semana, cada día 24 horas, en turnos de a 8 horas, uno tras otros, donde en cada turno hay grupos grandes de participantes en la toma de datos activo, cada uno de acuerdo a las unidades de detección, que todas están en forma orquestal, contribuyendo a la generación de los datos, donde todos se complementan. El detector central, los calorímetros, el calorímetro hadrónico, electrónico, las cámaras de muones, todo tiene que estar funcionando y para todos hay turnos que son permanentes a lo largo de todo el año, mientras va corriendo el colisionador de hadrones. Es un compromiso en servicio, pero hay servicio también en la revisión de los textos de las publicaciones, lo que va a surgir luego como publicación del experimento. Hoy en día, Latinoamérica tiene participación en los 4 experimentos del Large Hadron Collider, ALICE, Atlas CMS y el LHCb, pero también en otros experimentos como el experimento de antimateria alfa o en el desarrollo de nuevos aceleradores, el Compact Linear Collider, el CLIC del CERN y el Future Circular Collider, el FCC del CERN. Será el gran acelerador del futuro. Y luego también en el separador de isótopos, el ISOLDE. Y hay participación que he reunido aquí los datos en estas tablas, donde uno puede ver cómo ha sido de interesante. En el caso que mejor conozco, que es el de Colombia, donde cuando empezamos éramos solo la Universidad de los Andes y estábamos solos, una institución. Hoy tenemos 8 universidades activas en el Fermilab. Perdón, en el Fermilab también hay todavía actividad, pero en el CERN, 8 universidades activas en el CERN. Así, Chile tiene 10, Brasil, gigante, 17, México tiene 10 instituciones activas en el laboratorio CERN. Y están los números de los grupos de investigación. ¿Qué experimentos están haciendo por país? Vemos entonces, claro, Brasil tiene participación en todos los experimentos del gran colisionador de hadrones. Colombia en 3 de los experimentos, Atlas CMS y LHCb. En el experimento ALICE, por ejemplo, participan México, Perú, Cuba. También hay participación en la red global de procesamiento de datos. El computador global que se llamaba todavía el GRID, la red de computación que todos utilizamos para hacer el análisis de los datos del CERN, pero estaciones allí donde se distribuyan los datos, estaciones mayores, hay en Brasil, en Chile y en México. Beneficios logrados. Se han consolidado grupos de investigación, se han creado nuevos grupos de investigación, se ha multiplicado la investigación en altas energías. Lo vimos hoy, mayor número de universidades participando en estos temas de la estructura elemental de la materia en la parte experimental. Se han fortalecido con eso los programas de posgrado, han surgido los programas de doctorado y ya se han consolidado con estudiantes graduados en nuestro país. Han sido pasantías en el laboratorio CERN, han sido destacados, han ganado premios y han surgido laboratorios locales. Hoy tenemos laboratorios de instrumentación, así como las imágenes que muestro del Medipix. Participamos en la colaboración Medipix, que es aplicación de los detectores de la física de partículas
pensando en la medicina, en aplicaciones médicas. Es interesante que inicialmente estos laboratorios de instrumentación están orientados para prestar el servicio para el experimento en el CERN, para probar, hacer prototipos de nuevas unidades de detección que van a reemplazar a las existentes actualmente. Pero luego, estos mismos instrumentos sirven para hacer proyectos locales de investigación. Empleamos los rayos cósmicos. Hoy en día, con nuestros detectores de partículas en nuestro laboratorio de instrumentación, exploramos y hacemos tomografía de Monserrate, el cerro a los pies del cual está la Universidad de los Andes. De nuestro cerro Monserrate, hacemos una tomografía, como hacemos tomografía de este caracol que vemos aquí, y podemos explorar y generar imágenes tridimensionales del interior del caracol. Buscamos hacer imágenes tridimensionales también de una montaña. Así hay aplicación en diversas ciencias naturales, en ciencias de materiales, ingenierías y medicinas. Está también la física médica, las aplicaciones de aceleradores y detectores de partículas de tanta importancia. Hoy en día en las clínicas, en los hospitales, hay participación de físicos en esa área de lo que se llama medicina nuclear. Reunidas los esfuerzos de todos, los latinoamericanos de México hasta Argentina, hasta el sur de Argentina y de Chile, compartimos objetivos, formas de pensar, métodos. Está la Escuela CERN Latinoamérica de física de altas energías. Ha sido también iniciativa de Luciano Maiani, Egil Lilstol y Antonio Rubio. Se han realizado ya 10 de estas escuelas. Y para el nivel básico están las masterclasses, donde se llevan los datos del CERN para que con ellos se explore procesos de partículas como ocurren en el laboratorio CERN en los colegios, y se estimula no solo el llegar a estos temas desde la educación escolar, sino que se muestra cómo es la vivencia de hacer esta física, la vivencia de la colaboración internacional en la física experimental de altas energías. Muchas gracias. Bueno, te iba a decir que había terminado el tiempo. Salió al mismo tiempo. Bueno, tengo un anuncio muy interesante para todos. Digamos, acabo de... Buenas tardes. Bueno, la Dr. Charlotte Valacaule was able to overcome the problem she had, would have prevented her from joining us. She's been very kind, and I would like to thank her in a very, very warm way. And therefore, we changed the program again, returning to the original. Chiedo scusa Fulvio, ma è ovvio. And therefore, the next talk will be by Dr. Valacaule. She's the Director of International Relations for CERN. She's the first Director of International Relations of CERN, and she will talk about the social, political, and economical impact of CERN. Thank you, Mrs. Valacaule. And I apologize for not having seen before that you were, earlier that you were online with us. Thank you. Thank you so much for the very warm welcome. I hope you can hear me. I think Bernardo may need to stop sharing his slides. Perfectly, yes. Because otherwise I'm not sure that I can share mine. Yes, they're doing it. Okay. Okay, can you see my slides? That's of course always the big question. Yes, we see. Very nice. So thank you again for the very kind invitation to be here, and apologies for the last minute challenges, but I'm very pleased to be able to be here
And I think it's been very nice to also see the previous presentations, because I think you will see some of the themes revisited in my presentation. And I think actually Bernardo made a fantastic presentation of the experiments, but also the participation from Latin America in the scientific program at CERN. And I will speak a little bit more generally about CERN, and particularly its social, economic, and political impact, which I hope will complement the presentations that we've had so far. And again, congratulations to everybody involved on a very, very rich program over the last couple of days. I know that you're coming to the end of 2 long days, so I hope you still have a little bit of patience with the last presentations here. So you already heard, of course, that CERN is the largest laboratory in the world for particle physics. What we do is to try and understand the most fundamental particles and the laws of the universe. You see here on the screen, of course, the outline of the Large Hadron Collider that was described extremely well previously by Bernardo. You see here, of course, the experiments that were mentioned, Atlas, CMS, ALICE, and LHCb, and you saw also the participation of the region in those experiments. Now, there are 4 pillars to our mission, and we heard very nicely about the research, and I'll speak a little bit more about the other 3 pillars, which is collaboration, technology and innovation, and education and training, because it's really particularly from those 3 pillars that we derive the social, economic, and political, if you will, also impact of CERN, but also I think of fundamental research more generally, because I think there are some general conclusions that we can draw about the value of fundamental research on a broader societal level. Now, of course, we already heard very nicely about the science at CERN. What we try to do is to figure out what the universe is made of. We study the elementary building blocks of matter and the forces that govern them, all the way from the atom, which is composed of a nucleus surrounded by a cloud of electrons, all the way down to the level of the quark, which is where we are today. And now, why do we study these fundamental constituents of matter? Why do we want to understand what the world is made of? It's also because we want to understand how the universe has evolved since the beginning with the Big Bang, and an evolution that has taken 13.8 billion years. And of course, as you probably know, when we study this with telescopes, we look back in time because the speed of light is finite, so we can look back. But there is a barrier here about 350 years after the Big Bang, because in the beginning, the universe was so hot and so dense that light could not propagate. And that means that no light reaches us from that epoch. So we need complementary tools in order to understand those very early fractions of the universe. And this is where high energy accelerators come in. And this is what we do at CERN. We try to reproduce the conditions just a fraction of a second after the Big Bang so that we can understand how the universe was formed in the beginning. And from that, we can infer how it has evolved over time. And of course, in order to do that, we need to develop cutting-edge technologies in 3 areas: particle accelerators, particle detectors, and large-scale computing. And it's really from here we derive one of the most important economic and also social impacts of fundamental research, and also particularly of the fundamental research that happens at CERN. And you already saw some of the examples in the previous presentation. Now, but I want to speak also to the political dimension of this. I'll come back to the technology development and the innovation angle and the role of fundamental research in that, but I want to start with the collaboration that underpins all of that, and which is a driver of the scientific development and also the technology development that underpins it. CERN was founded as an intergovernmental organization in 1954, initially by 12 member states. Now there are 23, so this has grown. Initially, they were all European. Now also Israel is a member, so the circle has also widened to outside of Europe. Then there are 10 associate member states, some on the pre-stage to membership, so they're on the way to becoming full members, and a number of observers. In particular, you will see here, if I can make the cursor work, you will see here, for example, also the US, which is one of the large collaborators. But also importantly, and this was mentioned also very nicely in the previous presentation, we have cooperation agreements, international cooperation agreements,
with around 50 non-member states and territories. And you saw very nicely how many there are in Latin America. And we hope very much to be growing that number in the years to come. And we hope very much that we can work with many of you, of course, in that effort. The annual budget is about 1.2 billion Swiss francs, the equivalent of medium-sized European university. About 3,500 people employed directly by CERN. But very importantly, we have about 12,000 scientific users. And these are the physicists, scientists who come to us from across the world, employed by over 800 universities and institutes across the world. And they come and use the infrastructure at CERN for their science. And this is a very interesting population to look at. You see that this is really a global population, 110 nationalities in total, 19.4% women. I saw some of the previous presentations also on diversity and gender when it comes to research. And I think this is one of the areas that we're also working on trying to improve. You see here, there's still some way to go to get to parity here. But it's very interesting to look at the breakdown of the nationalities here. Just under half will come from our member states, some from the associate member states, very large number from our observers, but also I think very interesting to see that around 10% come from outside of that group of countries. That means that we have a large number of colleagues who come from non-member states and territories, and these are particularly coming from the countries with which we have cooperation agreements, and you saw some of the numbers previously, and this is very much an area where there's a lot of growth. So there's a very important political impact in bringing countries together around common objectives when it comes to science, and it's really a model that is being looked at. So the Large Hadron Collider experiments that were mentioned previously also by Bernardo are really models of consensus building, also competition, and they have been also modeled by other scientific disciplines than particle physics. The lab itself as an infrastructure has inspired much beyond the shores of Europe. Here, Sesame is a very interesting example. This was also mentioned in some of the previous examples. This is a synchrotron light source in the Middle East, located in Jordan, having a very diverse membership as well, and really showing that it's possible to grow excellence in science, even in regions where it otherwise can be very difficult to come together around collective objectives. So very much, we're very proud of the inspiration that CERN has provided for this infrastructure. And then also CERN provides also IT infrastructure, for example, for other intergovernmental organizations, for example, for parts of the UN system that uses the IT infrastructure for satellite analysis that is used in emergency response by the UN system and others. So very much a collaborative model that is used by others also to bring forward their scientific and other aspirations. Now, I think a very important aspect here is open science as a principle and as a value that allows us also to have a stronger impact. And I really want to mention here the open access policy that was put in place already in 2014 that allows most of the research produced at CERN to be published open access. Also, the SCOPE consortium is a very important innovation coming from CERN that allows global collaboration also around publications in high energy physics and really allows a much wider reach for the discipline through openness. And in 2020, the LHC experiments committed to release their experimental data for diverse scientific and educational uses. And this is really a very good example of how the collaborations allow their science to serve on a broader scale through the principle of open science. CERN also works through, for example, the UN system to promote fact-based and science-driven decision-making. CERN has observer status with the United Nations General Assembly. This is not the only platform, but it's a very important one to help shape a global agenda that's really conducive to fact-based decision-making that will really help empower citizens. And of course, this is a particularly important platform also for promoting the Sustainable Development Goals that are really a very
ambitious collective blueprint for a better world and for development on a broader scale. And we have undertaken a mapping of our work to see where CERN's activities already help advance the global goals. And there are actually 7 goals where CERN is already through its work helping to advance. One is health, education, gender, energy, innovation, and goals 16 and 17 that are on international cooperation. The very nice presentation previously on the Italian Physics Society also highlighted the goals and the importance of the goals. And we're working on in a very concerted manner to see how we can channel the activities that we have to serve the goals. And this, of course, is a great example of how fundamental research can really serve society on a broader level through the prism of the global goals. This is why I want to also mention the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development. I think we have some colleagues who are on the call today who are very much involved working with UPAP. You will know that the UN General Assembly has promulgated 2022-23 also as the International Year of Basic Sciences for Development. And there's a very broad international coalition that has been working together, led by the International Union of Pure and Applied Physics. They have really been in the driving seat to get this international year designated. It's going to be inaugurated in Unesco in Paris on the 8th of July. We hope very much to close it at a new facility at CERN, the CERN Science Gateway, in 2023. And it's really an excellent opportunity to highlight the impact of fundamental research, not just in physics, but across the board. And you will see that there's a very wide coalition of different disciplines working together to use this year really to show the societal impact on all levels of fundamental research and the value of investing in fundamental research for sustainable development. So I hope also that we will have many events in Latin America to mark the year. Now, I mentioned earlier the technologies that are developed, and they also were highlighted very much in the previous presentation, so I will not necessarily go into that in depth. But of course, the technological innovations have really found applications in many fields. The World Wide Web is always mentioned. Of course, it's the most important, most well-known example of how the technologies developed at CERN have really had a disruptive influence on society, but there are many, many more examples when it comes to medical imaging, cancer therapy, material science, cultural heritage, aerospace, environment, health and safety, and many other areas. I'll just mention, it was highlighted before, obviously, but medical applications is one area where particle physics had had a particularly profound impact on a societal level, both when it comes to accelerated technologies that are used in therapy, but also imaging technologies that have been used to improve imaging and diagnostics, particularly when it comes to cancer, positron emission tomography being one of them, but also most recently pixel technologies. Also, we heard previously about Medipix, which is also an example of the pixel technologies that have a very, very deep impact, and also support for biomedical sciences through the production of innovative radioisotopes for research in nuclear medicine. But it goes much beyond that. And I think here again, a key aspect is really openness, open collaboration, but also open software and open hardware. You see here some of the examples: radon dose monitors for better air quality. You know, of course, that radon is one of the great threats also to safety in personal homes, for example. And here, some of the detector technologies and sensors that have been developed at CERN have been used also to improve technologies in this area. Fast readout electronics, for example, for autonomous driving vehicles. We have a collaboration with Volvo actually on this, but also accelerated technologies that are used in cultural heritage in order to understand, for example, paintings and the origins of paintings better. And all of this is done to the extent possible as open source. It's open software, it's open hardware, and the objective is really to share these innovations as widely as possible through a licensing system so that they can serve society as largely as possible. These are some of the knowledge transfer tools that we use. One is funding opportunities for certain projects, but also support for collaboration and networks, entrepreneurship, again, open source being the key here, support also for personnel,
and of course, intellectual property management. So this is a very diverse portfolio of tools in order to help this innovation serve society as widely as possible. Now, I want to just come lastly, when we talk about impact, really about the impact through people, because fundamental research is really a very rich training ground for the next generation of scientists, and very much also a factor of inspiration for young people to go into STEM subjects that are so badly needed in the world today. The need for STEM-related jobs grows 3 times faster as others, but we're still not getting enough young people to go into these fields. And this is, of course, where large infrastructures, but also fundamental research can really serve as a driver to get young people to come into this field. And working in fundamental research really opens a world of career opportunities. If we just look at CERN as an example, it's not the only one. It's, of course, the one I know best. We see here that the peak in terms of our user community is at 27. This is because of all the PhD students that we have. Then it trails off. Very encouragingly, people can stay very long in high energy physics. That's always very nice to see. But this means that we have a large production of young, talented people who do not stay in the field. So where do they go? Well, they go into industry, they go into research and academia, but also into governmental and other fields. Our surveys have shown that they find jobs easily, and they find jobs that are very satisfying for them because of the skills they bring with them. They're very highly prized. And this is because they have very diverse skills, and they have skills that are very sought after in very different areas of industry. So this is really something that can be a driver also for skills development, not just for research, but much more widely. And this impact through people, I think, is one which is very, very important when we talk about the societal impact also of fundamental research. Training, education, and outreach programs are really an important part of the portfolio. I think that came also through very much in the presentation from SIF earlier. We have, as I mentioned, about 3,000 registered PhD students at any one point in time. That's why the peak in terms of the age distribution is at 27, but also a very large number of fellows. We have a very rich program for high school teachers. I know this also others have this, but this is a fantastic multiplier to get young people interested. We also have visitors to the infrastructure. It's important for us to share what we do, of course, as widely as possible. And of course, we also have traveling exhibitions also that allows us to reach further. But this is a very, very important part of our mission, reaching the next generation and encouraging them to take up careers also in STEM subjects. So just a couple of concluding reflections on this short presentation. Just to stress again, of course, that fundamental research really generates a very profound societal, political, and economic impact through, first of all, the production of scientific knowledge for all of us. That's a value and a benefit for all of us, but also through technology development and innovation. That's a very important driver, and also education, training, and skills development for the next generation. But I think also when we talk about benefits and impact, I think it's important to highlight the core values of science, openness in particular, excellence, cooperation, provides a really concrete example of how to achieve greater impact and generate understanding across borders, but also a very practical example of how to work together and to show that when we work together, we move much further. And also I want to stress this, and I think that's a very important point, certainly from a CERN perspective, is that it really inspires the next generation to engage with STEM subjects. And this is really critical for sustainable development. And I think this is also one of the great opportunities that we have now with the International Year of of Basic Sciences for Sustainable Development, really to show how this inspires the next generation, and we need them to go into these areas in order to generate development for all of us. So I will stop there, and of course, if there are any questions, I'm very, very happy to take them. Today, I think we must move to the rest talk, but certainly it's very easy to contact you, and
have seen that you're very much available to answer in real time. So thank you really very much. Your presentation will be very interesting also for certain indications about the meaning which might have the idea of having a big facility in this area, which is under discussion, as you've probably seen from the program. So thank you very much again. So the next speaker will be Fulvio Ricci. Fulvio, stay lì. Yes, I'm here. Fulvio. Allora, parlo. Perfetto, grazie. Ciao. Okay, so let me share my screen. I don't know if you are able to see my slides. See? Fulvio is the Italian spokesperson of the group, of the international group that was responsible for the discovery of the gravitational waves a few years ago. And so we thought also in the design question of the spokesperson of the experiment, who I would like to mention because she's a Latin American scientist, so it's important to show that a Latin American scientist, women Latin American scientists, can play a major role in a very important discovery. Senza toglierti niente, Fulvio. Okay, let's start. I am involved in the gravitational and experimental search for the direct detection of gravitational waves since many years. And I take this opportunity as first to thank the organizer for inviting me to participate to this symposium. And then I have to start by saying that I apologize because I don't speak Spanish. It's a shame even for my family because my daughter-in-law is Spanish and I'm speaking with her in English. So, but probably in 1 or 2 years from now, I will be able to present, to speak about gravitational wave even in Spanish. But today I have to go on with the English language. Gravitational waves, yeah. Gravitational waves is the detection of gravitational waves has a long history. The long history because the prediction of the existence of gravitational waves is dated 1915. Albert Einstein presented his work on general relativity more than 100 years ago, and he predicted the existence of gravitational waves. But he concluded his work by saying that the effect of gravitational waves is so weak that we never will see it. And in fact, we have to wait 100 years to detect the first, to have the first direct detection. Let me explain that gravitational waves is in practice is an effect which is related to the fact that masses are curving the space-time, and the acceleration of the masses induces these kind of waves which propagates in the universe. The first physicist that tried to detect gravitational waves is this guy that I am showing you the picture. Is the brave art of the gravitational physics science is Joseph Weber, that in the 60s started this experimental activity trying to detect the vibration in this large bar induced by gravitational wave generated by violent astrophysical events. This
change this vibration induced in the bar due to the astrophysical events are expected to be very, very weak. We are speaking about vibration of amplitude of the order of 10 to minus 18, 10 to minus 19 meters. So the main problem is to develop technologies for detecting and experimental strategies of measurements to detect such a tiny effect. And the advancement in this field was as first due to the idea of William Fairbank, University of Stanford, that proposed to beat one of the main noise sources, which is due to the thermal noise, by cooling at cryogenic temperatures these big bars, and take advantages of this emerging superconducting technology at that time. We are at the beginning of the 17th years of last cycle. Take advantage of the superconducting technology for beating all these difficulties for extracting the signal from the noise. And in this sense, we followed the idea of William Fairbank in our group in Rome, the group that born with Edoardo Amaldi and Guido Pizzella, by cooling down these bars as first at 2 Kelvin, with this antenna that I am showing here, the Explorer antenna that operated at CERN for more than 30 years. And then by using another kind of antenna that was the first cryostat that cooled such a large mass of 2 tons in 95 millikelvins. So for detecting gravitational waves, we had to develop several technologies, several experimental strategies of measurements to beat the mechanical noise, so improving the mechanical isolation, develop cryogenics, new superconducting devices, and low electronics, and even to develop a specific algorithm for extracting the signal from the noise. This challenge was a challenge carried on for several years during the 80s, even in practice until the end of the last cycles. Another crucial aspect that I want to cite on gravitational waves is the search of gravitational waves is the fact that for the first time we were facing a physical problem in which we had to deal with a macroscopic object which behaves as a quantum system. In practice, this big bar behaves at this temperature, at this level of sensitivity, like a quantum oscillator. And this problem was the beginning of a specific study how to deal with measurements with a quantum system. The main actor that started to analyze this problem was Vladimir Braginsky of the Moscow State University. And then this problem of the quantum measurements was spread and invested several other fields. In the 19th, this technology that we had in our hands, we developed, allowed to go toward a real experiments, how to manage, how to define a strategy for measuring the quantum state of these macroscopic systems. And this idea of quantum measurements, then starting from the harmonic oscillator, then moved toward the problem of the
quantum optics, and there were now several applications that goes in the direction to define and to produce the exquisite state of the light, and these techniques then spread and was applied in atomic physics, generating the single atomic traps. So from this, the gravitational waves, the detection of gravitational waves using these big bars was not successful from the point of view of the detection of gravitational wave signal, but was a seed starting from which we had an explosion of several different techniques in several different areas. And here there is a list of papers done at that epoch to try to attempt to beat this quantum limit with defining a new strategy for evading the quantum limits, the so-called back-action evading scheme. This is just why I'm telling this, because in this period, when we were working with this technology of cooling down the bar, we did our first attempt to try to convince physicists in Central and South America to start to look into this new burning domain of physics. And we organized, Leo organized with the physicists of Posada in Colombia, organized this workshop on the search of gravitational waves. It was this first attempt, and we were there. I was much younger than today, but it was this first attempt to try to attract the physicists of Latino America into this domain. It was a challenge. We didn't succeed, but was for me was a very interesting and instructive experience to be there and to be in contact with the physicists of South America. And this was the first time. Then the gravitational wave search evolved toward the use of a different technique, the technique of based on the laser interferometers. And now today we have several of these instruments which are operating as a network. There are the two LIGO systems in US and Virgo in Italy. And now recently in operation, there is also this Kagra interferometer in Japan. This is the present network of gravitational waves that is observing several events, mainly due to the coalescence of the black hole. These are the instruments which are opening the new astronomy, the astronomy of gravitational waves. And these happened for the first time in 2015 with the detection of the first signal done by the two LIGO detectors. And then we continued with the detection of neutron-star coalescence systems with the 3 detectors. And now we have in our hands more than 90 events of coalescent signals. It's a big boost for the new astronomy which is burning. To develop this new instrument, we had to face a lot of different experimental challenges and to beat noise which are coming from several different sources. Macroseismicity, the macroseismicity is an enemy that we, and for beating this enemy, we developed seismic superattenuators. Again, we have to face the problem of the thermal noise of these suspended masses, which are the mirrors. And for that, we have to develop
the new suspensions with the very low dissipation materials, and we developed techniques for having for developing a monolithic system. Mirror and suspension are in practice forming a monolithic system that permits us to have a very, very low acoustic dissipation, and the thermal noise is directly related to the dissipation through the famous fluctuation dissipation theorem. Then we had the problem of overcoming the problem of the diffusion of the light. The overcoming of the problem of the diffusion of the light was done by developing super mirrors, the best mirrors which exist in the world. The mitigation is attained by developing this incredible system which has an impressive homogeneity and planarity. We are dealing with mirrors of the order of 40 kilograms with a roughness which is below 10 to minus 9 meters on a surface which is really huge. And even we are pushed to develop the largest ultra vacuum system in the world. LIGO and Virgo and even Cagra are the largest ultra vacuum systems in the world if we refer to their dimension in terms of volume to be evacuated and surface which determines the limits of the vacuum because of the outgassing. This is really impressive. It's a huge system because we are dealing with the interferometers, which are made of vacuum tubes of 6-8 kilometers of vacuum tubes, one meter in diameter. It's really impressive and extremely difficult to bring these systems at a vacuum level, ultra vacuum level of the order of 10 to minus 10 millibar. And finally, we developed a specific electronic noise and control noise for having low noise control for the suspension to keep the system aligned. So the experimental challenge is pushing us to develop new technologies, and these new technologies are the main elements that permitted us to achieve the goal to measure the gravitational waves. And even today, I have to add that what we are running are instruments which are really quantum optical devices. You see here in this plot the sensitivity curve of Virgo, but there are similar curves with the LIGO interferometers. When we are running the system without squeezing vacuum injected into interferometer, the Virgo with the squeezed vacuum injected. So when we are running this interferometer as a real quantum optical device, you see that the red curve is below the blue curve. That means that we are gaining in sensitivity by running this instrument with quantum optics. So we started with the bar to face the problem how to beat the quantum limit. And now we are ending after 40 years, we are ending with a huge machine, like as are the interferometers of LIGO and Virgo that are real quantum optics device, and we are circumventing the quantum limits of these optical devices applying this technique.
I have to say that the gravitational wave experiment have even another important characteristics, is the fact that we are a community of physicists with different skillness, different expertise that converge and contribute to achieve the goal of detecting gravitational waves, to measure relative distances which are in the range of 10 to minus 22, 10 to minus 23. There are experts on surface physics. They are fully involved in the development of the supermirrors. There are geophysicists to study the microseismicity and to develop new methods to map the surface and the underground microseismicity. Even this has an outcome the possibility to improve the area alarm system for the earthquakes. It's obvious that this is a mechano-optical experiment. So we have is a community which includes experts of classic and quantum optics, experts of acoustics and mechanical engineers, electronic experts, astrophysicists, high energy physicists that try to extract from the signals limits and new hints on the existence of physics beyond the general relativity and beyond the standard model. And we have even a large community of computing experts to solve the problem of the manipulation of big data that in our context are data produced in different places in the world, because our platform is the Earth itself. Our interferometers are distributed in 3 different continents. The outcome of our search comes from the coherent combination of the data coming from LIGO, Virgo, and Kagra interferometers. So this is an important aspect that we have to stress. We can attract, and we attracted already, and we can attract physicists with different expertise. And in doing that, I have to say that I tried, from my personal experiences, that I tried, apart from the old experience done in Bogota, in occasion of this long workshop carried on in Bogota at the beginning of the 80s. I tried several times to organize to try to push to have a more spread participation of physics from Latin America to this new branch of physics, which is born in practice with the first detection of 2015. There are several attempts done. It's clear that one of the main roles was played by my friend Gabriela Gonzalez, that was the spokesperson of the LIGO scientific community when I was a spokesperson of the Virgo collaboration. And there was an attempt to have the Cordoba University joining the LIGO scientific collaboration in 2012, when I organized the joint LIGO Virgo meeting in Rome, but nothing happens. And I regret that there's nothing happening. And then in March 2013, I visited Argentina in occasion of the signature of an agreement between our Italian Institute of Astrophysics and the Minister of Education and Research. And during the meeting, I tried to attract again Argentinian physicists and Chilean physicists to participate to the LIGO Virgo adventure. And even in this case, I had no reaction. And then again, in 2019, I had a very nice dinner in Rome with Argentinian experts of nuclear physics. But then the follow-up again was failed, this time mainly because of the pandemic.
But I think that this fact, from one side, is a pity, because if I look at the paper that is announcing the first detection of gravitational waves, this article, I have to end up with the conclusion that the participation of South America is weak, and is a pity, because in this article was signed by 153 different institutions distributed in 4 different continents, but only 2 of them are from South America, and the 2 of them are just the 2 institutes that are in São Paulo do Brazil. So it is a pity, even because in South America and in Central America, there is a lot of expertise in astrophysics, and this is a domain in which astrophysics is playing a crucial role. Fundamental physics and astrophysics is playing a crucial role. And I repeat, this is a new way to do astronomy, and this is the astronomy that can detect things and can, by means of which we can study events, we can study phenomena that cannot be studied using the traditional messenger, which is the electromagnetic radiation. So this is a burning field. I think that we need to follow our evolution and to become an actor, an active actor on this new domain. And the occasion is again the occasion to enter into this business, because now I am in Budapest, because we are preparing the born of the new collaboration for building the new instrument, the 3rd generation of gravitational wave detectors. We are proposing and pushing for having the Einstein telescope detector in Europe, which has a similar project which is under development in US. Our US colleagues are calling it Cosmic Explorer. These are projects which are starting now. I think that the South America must be present in it, because this is the new frontier of gravitational wave detectors. These are large international collaboration which are born. Today we saw that more than 1,250 people are signing the agreement to be into ET, into the Einstein telescope project. The call is open. I think that we need help to do this project. Each of us, at the level of individuals, at the level of the nation, can bring their expertise and their contribution for developing this new frontier of research, which is the gravitational wave astronomy. My suggestion, that I was repeating since a lot of time, is that you should invest in the experimental physicists, because, and you should invest even in this domain, because this is the way in which you can then arrive at a level to produce your own technology and even invent a new technology. This is the challenge of the experimental physics. Each of us can bring our contribution to advancement of science, and at the level of individuals. And when there is the discovery, we must be conscious that this discovery, this crucial step, in the reality is the results of the collection of the contribution of all the individuals at the level of the nation, at the level of the individuals which are involved in the international collaboration. I saw the slides that Charlotte presented before. CERN is carrying on this
science for peace. And even in gravitational wave domain, we want to be another occasion to carry on physics in the large international collaboration for peace, to bringing physicists with different ideas to collaborate toward the same goal, which is the goal of the advancement of the science. My conclusion is the following. The gravitational wave physics is a new field, and the new instrument that we are proposing are posing us new technological challenges. The investment of this field is an opportunity to grow, not just a generation of scientists, but to develop new technology and to contribute in pushing this, the technology at the limits. I wish so to reiterate my invitation. We are waiting for you. Please think to push for having a much stronger presence of institutions, Central and South American institutions in the gravitational wave collaboration. It's a great occasion that, in my opinion, we have not to miss, and that's all. Thank you very much, Fulvio, for your presentation. Let's hope that your suggestion is taken. We'll see. Now, there's no time for questions because we are late. So I will ask Dr. Lucia Nich from University of San Carlos de Guatemala to introduce the next section, which is on mega projects and or against universities. And she can introduce the speakers of that session. Thank you again, Fulvio, and my greetings to the Donau River. Mike, thank you. Muchas gracias, Leo. Vamos a continuar en español. Pues bueno, bienvenidos a esta sesión en donde estaremos discutiendo sobre los megaproyectos y las universidades para ver, debido a que cada uno demanda financiamiento, dependiendo de cómo se formulen, pueden haber efectos sinergísticos o antagonísticos. Y la sinergia representa la posibilidad de absorber personal altamente calificado que se está formando y se va a seguir formando a lo largo del tiempo. Para ello tenemos a nuestros invitados, el doctor Heriberto Franco y la doctora Silvina Ponce, para presentarnos diferentes puntos de vista, uno localizado en Centroamérica y otro en Suramérica. Primero escucharemos al doctor Heriberto Franco, quien representa a la Universidad de Chiriquí. Él es doctor en Ciencias Forestales en el área Química y Tecnología de la Madera por la Universidad de Concepción de Chile. Y retornó a Panamá, a la Universidad de Chiriquí, su alma mater, y ha sido investigador activo en el área de educación, de investigación educativa, de investigación científica. Tengo el gusto de conocerlo desde el 2021 como parte de la red de investigadores para el avance de las ciencias en la región de Centroamérica y República Dominicana, así que es un gran gusto poderlo presentar. Y también él ha formado parte de la CIRCIP, que es la Comisión la Comisión Técnica de Investigación y Posgrado del Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado. Así que los dejo entonces con el doctor Heriberto Franco.
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Lucía. Quiero agradecer en primera instancia al doctor Violini por la invitación y al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana por este importante evento. Voy a enfocar la presentación en cómo es hacer ciencia en Centroamérica desde el ámbito universitario. Cómo se hace ciencia en Centroamérica fuera del ámbito universitario y algunas conclusiones sobre realizar megaproyectos en investigación, desarrollo e innovación en Centroamérica y o en las universidades. Este tema de la inversión en investigación y desarrollo en la región, hemos visto que se ha mantenido constante esa inversión, siendo muy baja en el área de Centroamérica en comparación con los países que más invierten en investigación y desarrollo como Israel, República de Corea, Japón. Aquellos países invierten en esos sistemas de investigación y desarrollo 13, 15 y 20 veces más que lo invertido en nuestros países centroamericanos. Igual sucede con el número de investigadores por millón de habitantes. Nosotros, en el mejor de los casos, Costa Rica, al 2018 tenía 345 investigadores por millón de habitantes. Y también ha sido otro parámetro, otro factor que se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años, incluso décadas, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para formar investigadores con nivel de doctorado en la región. En cuanto a hacer ciencia en las universidades centroamericanas, nosotros encontramos algunas dificultades. Por ejemplo, una escasa inversión de los gobiernos en ciencia y tecnología dentro del ámbito universitario. Otro de los factores, a veces existe ausencia de políticas de investigación, desarrollo e innovación acorde con la realidad del mundo, la realidad internacional. También carecemos de capital humano formados en ciencia y tecnología, STEM, y eso también limita, es otra de las barreras que encontramos dentro de las universidades centroamericanas. La burocracia universitaria, que es una consecuencia también de la burocracia gubernamental de nuestros países. Se hace muy difícil realizar cambios en cuanto a las políticas y normativas que rigen la investigación y el desarrollo y la innovación dentro de las universidades, lo cual también limita en gran medida que avancemos en este aspecto. En cuanto a hacer ciencia en Centroamérica fuera del ámbito universitario, encontramos que la inversión del sector privado en investigación, desarrollo e innovación es baja o incluso nula. Muy pocas empresas tienen, por ejemplo, departamentos de investigación, desarrollo e innovación. Se dedican prácticamente a asimilar, a importar, a comprar tecnologías del extranjero y no a desarrollar y producir conocimiento para poder generar esas tecnologías que requieren los sectores productivos para fortalecerlos y renovarlos. Es una inversión en I+D+I que se ven los frutos a largo plazo. Por la cultura de nuestros empresarios, esto no es bien visto que usted inicie un proyecto y no haya un retorno en un tiempo que ellos consideren prudente. Un proyecto de investigación y desarrollo para ver ese retorno, para tener un resultado favorable, requiere de varios años y en muchas ocasiones esto no es aceptado por esa comunidad empresarial. No se han identificado tampoco aquellos sectores de potencial desarrollo en I+D+I. Tenemos biodiversidad, tenemos recursos naturales abundantes,
tenemos muchas facilidades en cuanto a la posición geográfica del Istmo Centroamericano, pero todavía no se ha realizado un análisis a conciencia de cuáles son los principales sectores en los cuales nosotros podemos invertir y tener un retorno de esa inversión en I+D+I en una forma más acelerada. Y también hay otro aspecto que impide que se realice más investigación fuera del ámbito universitario. La débil relación que hay entre precisamente las universidades, las empresas, los gobiernos y los territorios. Muchas veces se implantan proyectos de desarrollo, de inversión en algunos lugares que culturalmente dichos proyectos no son aceptados ni tampoco existe la población con la formación académica y las características necesarias para que esos proyectos sean exitosos. En cuanto a la universidad que represento, la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, nosotros contamos recientemente con una infraestructura, el Parque Científico y Tecnológico, que está ubicado a 51 kilómetros de la frontera con Costa Rica y a 440 kilómetros de la capital panameña. Y como vemos en el mapa, es un lugar muy estratégico que nos conecta con Centroamérica, pero también con el Caribe y Suramérica. Este lugar cuenta con una infraestructura de 3 niveles de 4.130.85 metros cuadrados y el objetivo de contar la universidad con esta infraestructura es poder albergar a todos los centros e institutos que realicen investigación, pero de forma sinérgica. Y también establecer alianzas con otras instituciones nacionales e internacionales. Este ha sido un esfuerzo que se ha desarrollado en cuanto a la construcción del edificio, el equipamiento, desde el 2012, pero cuya concepción incluso es de años anteriores, a finales de la década del 90, ya se concebía esta infraestructura. Y la inversión que se ha realizado en la construcción y equipamiento del parque científico ya debe rondar aproximadamente los 10 millones de dólares. Contamos con algunos equipos como un HPLC acoplado a masa, equipos de absorción atómica, equipos de infrarrojo con transformada de Fourier y también algún equipamiento para realizar pruebas de biología molecular como el nanodrops, que es para la cuantificación de ADN que está en la diapositiva. En cuanto al ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en Panamá, nosotros contamos con más de 30 universidades entre públicas y privadas. Públicas son 5, pero hay una característica en este ecosistema bastante particular. Las instituciones que más publican artículos científicos y más citas reciben, las 4 principales, no son universidades. Está, por ejemplo, el Instituto de Investigación Científica y Servicios de Alta Tecnología, que es una asociación de interés público, recibe financiamiento del Estado, aproximadamente 6 millones de dólares al año, y cuenta con una planta de investigadores de aproximadamente 20, y tiene vida desde 1997 aproximadamente. Hay otro instituto conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, que fue, por decirlo así, heredado de la presencia norteamericana en Panamá, pasó a administración panameña en 1990, es un instituto que recibe también financiamiento del gobierno central por aproximadamente 20 millones de dólares al año y tiene también una planta de más o menos 20 investigadores. Está el Instituto Smithsonian Tropical Research, es una fundación de los Estados Unidos de América que está presente en la República de Panamá desde 1910, pero no se ha tenido una
colaboración, por ejemplo, muy fuerte con el resto de instituciones que conforman el ecosistema de ciencia y tecnología en Panamá. Y la Caja del Seguro Social, que es un ente que realiza investigaciones en el área de ciencias de la salud. En el quinto lugar aparece la Universidad de Panamá, el sexto la Universidad Tecnológica y otros entes menores en el ecosistema de I+D+I de Panamá. Esto significa que no ha habido mucha interacción, mucha colaboración entre estas instituciones y las universidades panameñas. Es un caso particular en Centroamérica. En cuanto a realizar megaproyectos en investigación, desarrollo e innovación en Centroamérica y o con las universidades, nosotros podemos señalar que la universidad como institución en Centroamérica nació antes de la independencia de las naciones. Tenemos la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundada en 1676, y otras universidades en Centroamérica se fundaron poco después de la independencia de las naciones centroamericanas, pero tienen su origen en el clero, la Iglesia Católica, y se han desarrollado a través de 300 o 200 años. Por lo tanto, podemos decir que son instituciones que ya forman parte de la historia del Istmo, tiene un espacio ganado en el ecosistema de ciencia y tecnología, y cualquier iniciativa que se desee desarrollar en cuanto a megaproyectos de I+D+I debe considerar la presencia de estas instituciones dentro de la estructura de esos megaproyectos. Los megaproyectos de ciencia y tecnología deben concebirse entonces por y para el crecimiento integral y armónico del ecosistema de ciencia y tecnología. Aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Qué consideramos nosotros, los centroamericanos, como un megaproyecto? Por ejemplo, en Panamá se han realizado 2 megaproyectos de infraestructura en el país de 2007 hasta este momento, que fue la ampliación del canal de Panamá de 2007 a 2014, con una inversión de aproximadamente 5.250 millones de dólares. Y se ha construido y se está construyendo 3 líneas del metro en Ciudad de Panamá, que también ronda los 6.000, 7.000 millones de dólares. Pero en el caso particular de megaproyectos de ciencia y tecnología, considerar un proyecto de este tipo como megaproyecto. Entonces, esa es quizás una pregunta que tenemos que responder desde nuestra perspectiva y desde el contexto centroamericano. Las universidades, al establecer las normativas, esto es el marco jurídico de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, a la realidad de un mundo interconectado en la era digital. Y el desarrollo humano de Centroamérica debe fundamentarse en políticas públicas que generen conocimiento con la sociedad y para su bienestar. Un aspecto que a veces como académicos, como investigadores, olvidamos de que estamos trabajando, estamos desarrollando y produciendo conocimiento para la sociedad y que debemos hacerlo acompañado de la población. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Heriberto, por tan interesante presentación y también por compartirnos este cuestionamiento que creo que se le debe dar seguimiento y pues le daremos seguimiento también en la red. Así que muchísimas gracias y vamos a tener la sección de preguntas al final después de la segunda conferencia de esta mesa. Y entonces voy a pasar a presentar a la doctora Silvina. La doctora Silvina Ponce
Solo, Heriberto, disculpa, ¿podrías dejar de compartir? Muchas gracias. Sí, no, que yo paso, yo lo puedo que yo puedo pasar. En lo que logramos hacer la transferencia de compartir pantalla, les comento sobre la doctora Silvina Ponce. Ella es física y también es muy activa en el ámbito de desarrollo social en el ámbito de género. Ella es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora y es investigador superior en el Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina, o CONICET. Es el presidente designado para la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, UPAP, y es asociado senior del Centro Internacional de Física Teórica, ICTP, en Trieste, Italia. Es editora de varias revistas y ha sido directora del Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires. También es activa en el ámbito de género y en ciencias, en especial en el área de física. Y bueno, pues tiene un CV bastante extenso y lo resumo en que ha tenido varias publicaciones de impacto sobre STEM y mujeres y género en América Latina. Y pues bueno, ya sin más vuelta, es un gusto para mí presentar a la doctora Silvina Ponce, quien nos estará compartiendo información sobre pues este análisis de megaproyectos y universidades en el lado de Sudamérica. Doctora Silvina, la escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y entonces voy a compartir. Una visión desde el sur. Bueno, esas son algunas imágenes de diferentes cosas, algunas de las cuales hablaré, supongo. Yo me traté de concentrar más en grandes proyectos que puedan permitir el uso compartido de investigadores e investigadoras de distintos países, y son lugares donde también se forman estudiantes en particular de posgrado. Y esta es una transparencia que ya había mostrado en una charla anterior, porque hay muchos niveles a los cuales se puede abordar la colaboración regional. Están los acuerdos entre gobiernos, entre instituciones, entre organizaciones científicas, y ahí en particular entro un poco yo a través de la UPAP y su relación con las sociedades de física, y también a través de las comunidades científicas, y me parece que eso es una parte bien importante, porque es a través de fortalecer redes de contacto e interacción y colaboración que eventualmente pueden surgir las bases para algunos de estos megaproyectos. Y bueno, y hay distintas áreas, está la educación, la investigación, la práctica científica. Por esto me refiero a muchas de las cosas que discutimos en estas reuniones sobre ciencia y género, sobre cómo volver a la ciencia más diversa e inclusiva, y la popularización de la ciencia. Ahora, como esta sesión era más sobre investigación, me voy a concentrar un poco en eso, pero después voy a brindar algunas ideas de otros aspectos. Sé que sobre algunas cosas ya hubo otras personas que hablaron, así que tampoco quiero extenderme tanto. Y lo que me voy a enfocar acá son algunas facilidades grandes en las cuales, proyectos grandes en los cuales participa Argentina directamente o están localizados en Argentina. En particular hay varios observatorios. Argentina no es el país donde hay más de estos observatorios, Chile tal vez, pero bueno, uno de los que ha tenido más impacto es el Observatorio Pieroyer, ubicado en Mendoza. Sé que hubo una charla, así que no sé cuánto contar. Es un observatorio para detectar rayos cósmicos de la mayor energía. Involucra una colaboración de muchísimos países,
pero la ubicación en Argentina de este megaproyecto tuvo un impacto muy importante a nivel local, en particular dio lugar a un desarrollo muy interesante, incluso turístico, en la zona donde está ubicado, con personas que van a visitar el observatorio, y también impulsó bastante la popularización de la ciencia, o sea, además de la ciencia de alta calidad que se genera con resultados de alto impacto, de los desarrollos tecnológicos, porque parte de los detectores son desarrollados en Argentina, etcétera, etcétera, el impacto social es importante también, en formas a veces un poco inesperadas. Y ahora hay una serie de observatorios, algunos están ya existen, bueno, este en realidad es un observatorio que físicamente está en Chile, pero digamos, la curaduría, digamos, participa Argentina, por eso es que lo incluí, y acá se pueden presentar las personas que quieran hacer observaciones con sus proyectos, que por supuesto van a ser evaluados para decidir si pueden usar tiempo de observación. Estos tienen telescopios que observan en el óptico y en el infrarrojo, y ahora hay una serie de proyectos en Argentina, algunos más o menos avanzados, para observar, justamente que hablaron de ondas gravitacionales. Este proyecto TOROS, que fue impulsado por Mario Díaz, que es un físico argentino que está en Estados Unidos, y que trabaja más en la parte teórica, de modelado, asociado a las ondas gravitacionales para su identificación, está destinado a recibir alertas tempranos de observación de ondas gravitacionales para buscar eventos asociados en el óptico, por ejemplo. Esto está ubicado en Salta, y hay varios otros proyectos en Salta en particular. Bueno, acá hay una imagen muy hermosa de todo ese desierto, que es como parte del desierto de Atacama, ¿no? Es la misma zona geográfica, que hay un centro astronómico en colaboración con Brasil, que va a ser un centro operado remotamente. Claro que estos observatorios tal vez tienen un objetivo más específico, ¿no? Como proyectos no tan abiertos a que cualquiera vaya a presentar sus proyectos para observar. Está también este radiotelescopio, que va a ser parte, o sea, este es un proyecto que va a ser parte de una red de radiotelescopios, se llama, bueno, es un acrónimo, una abreviatura, pero en castellano llama, como pronunciamos en Argentina, es un animal de la puna, que es donde está ubicado este telescopio. Y también otro aparato para hacer mediciones interferométricas, para estudiar la polarización de la radiación cósmica de fondo. Bueno, todos estos son parte, van a estar en Salta, o están ya empezando a ser hechos ahí, y es parte de un programa del Ministerio de Ciencia de Argentina que se llama Salta, una ventana al universo. Después hay otro proyecto que es en colaboración con China, y que está haciendo, ya ha empezado yo no veo mi mouse, acá está, bueno, no sé dónde, no sé cómo indicar en la pantalla porque no veo el mouse. Está en San Juan, es otra provincia sobre los Andes, con frontera con Chile, para hacer mediciones más geodésicas, ¿no? De localización de alta precisión, con aplicaciones más tecnológicas que para la observación científica. Y después están otros tipos de facilidades, y acá primero quería nombrar Sirius, que sé que hubo una charla, en particular porque me parece que es una facilidad única dentro de Sudamérica, y que deberíamos tratar de promover, lograr generar una comunidad de usuarios con mayor intercambio dentro de la región, porque es realmente un tipo de facilidad que es única dentro de nuestros países. En particular, bueno, Sirius está localizado dentro de este laboratorio de luz Synchrotrons, y está hecho con las últimas tecnologías, con muchísimos detectores para hacer distintos tipos de mediciones, y tiene facilidades multiusuario,
Y algo que, bueno, que lo voy a mencionar más adelante, pero ya lo voy adelantando, este año la UPAP, la Unión Física Internacional, cumple 100 años, y vamos a tener una celebración en Trieste, en julio, y ahí va a haber un panel sobre física en Latinoamérica, y va a asistir el director del Centro de Nanotecnología, dentro del cual está Sirius. Voy a hablar entonces después un poco cómo me parece que la UPAP podría contribuir a este intercambio y uso de grandes facilidades dentro de la región. Bueno, estas son transparencias que le saqué a una persona que dio una charla hace poco en Buenos Aires sobre otra también facilidad que está bastante avanzada allá, más cerca de Buenos Aires, que es el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, que está asociado a un reactor multipropósito, RA10, y la idea es direccionar los haces de neutrones para distintos propósitos de mediciones. El objetivo en realidad del reactor es la producción de radioisótopos, pero bueno, usar también todos esos neutrones para otros propósitos de aplicaciones científicas y tecnológicas. Parte de los detectores están siendo desarrollados dentro de Argentina, y otra parte se hicieron diferentes reuniones para detectar las necesidades de la comunidad, y en base a eso, que son estos casos que se recolectaron en el 2017, a través de convenios con distintas instituciones en distintos países, en particular en Suiza, se consiguieron donaciones de estos detectores. Y esto, bueno, acá es una especie de timeline de cómo se espera que vaya avanzando, y que en 2025 ya haya 5 instrumentos para los usuarios. Sé que hubo una charla sobre esto específica, seguramente de alguien que sabe más que yo, pero bueno, estas son grandes facilidades que llevan mucho tiempo en nuestros países, en particular en Argentina. Con los cambios de gobierno a veces es difícil sostener estas inversiones. Esto es un desarrollo de la Comisión de Energía Atómica, que tiene cierta continuidad al menos, y por eso es importante que una vez que se las construye se les dé un uso lo más intenso posible. Y estas son para los usos de los detectores, para hacer imágenes en base a neutrones, para difracción de neutrones, para estudio de objetos y de distintos materiales, bueno, y diferentes tipos de técnicas. Y una de las cosas importantes que se impulsan desde este laboratorio es construir una comunidad de usuarios, porque tal vez hay personas que no están tan acostumbradas, que podrían usar estas técnicas para sus estudios, pero que no están acostumbradas a utilizarlos. Entonces, bueno, esta es una conferencia que va a tener lugar ahora en agosto, internacional, y hay becas para poder, hay becas, muchas son para formar gente en el exterior, pero también hay puestos de trabajo en la Comisión de Energía Atómica, hay becas para hacer doctorados, etcétera, etcétera, y se está tratando de entrenar a personas. Entonces, una de las cosas que yo me pregunto es, ¿cómo puede la UPAP? Yo voy a ser la primera presidenta que viene de Latinoamérica, ¿no? De la Unión Física Internacional. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que tenga un impacto dentro de nuestra región esto, ¿no? Y me parece que puede ayudar a construir estas comunidades de usuarios de grandes equipamientos, por ejemplo. Y un ejemplo importante, del cual sé que habló, me parece que es Sandro Scandalo que estuvo hablando, es este proyecto LAMP, que quiere decir Fuentes de Luz para África, Américas, Asia, el Medio Oriente y Pacífico, que es un proyecto que nació con un fondo, un apoyo del Consejo Internacional de Ciencias, y que ahora está sostenido por UPAP, por la Unión Internacional de Cristalografía y por el ICTP de Trieste. Y una de las cosas que está financiando, más que nada, es este programa que se llama FAST, que significa que uno tiene un miembro de una persona formada, un faculty, y un estudiante de un país en vías de desarrollo, y se les da dinero para que puedan permanecer durante 2 meses en algún sitio que forme parte de este proyecto y que le permita entrenarse a esas personas, conocer las facilidades, aprender cómo es que
se pueden llevar adelante proyectos, qué tipo de proyectos se pueden llevar adelante, etcétera, etcétera. O sea, formar comunidad de usuarios. Y si nosotros miramos, bueno, ahora hay un llamado abierto, pero solo para la zona del Pacífico, y si nosotros miramos quiénes están asociados a LAMP, dentro de América Latina aparece el Caribe y aparece México, pero no aparece Sudamérica, no aparece Brasil. Que es lo que a mí me gustaría que cambiara, por eso es que invité a esta persona al panel latinoamericano en la celebración de Trieste. ¿Y cómo podría? Yo sé que la UPAP no tiene tanto dinero para tener tantos proyectos, pero en este momento está tratando de tiene una nueva forma de ser miembro. Antes eran solo los países y ahora también puede haber miembros que son empresas. La idea es poder acercarnos a la comunidad de físicos y físicas que trabajan fuera del ámbito académico, pero también esas empresas pueden estar interesadas en apoyar algunos de estos programas de entrenamiento y de movilidad dentro de una región de países en vías de desarrollo para generar comunidad, porque el uso intenso de esas facilidades también derrama sobre el propio desarrollo del país, así como Oye lo hizo y muchos otros lo hacen. Bueno, creo que esto me adelanté, estaba en esta otra transparencia, y acá está el anuncio de la celebración en Trieste. Es un poco difícil copiar el link, pero si van al ICTP van a encontrar que todavía se pueden inscribir. Si quieren ir a Trieste es extraordinario, si no pueden asistir en forma online a esta celebración que va a durar 3 días. Va a haber distintos tipos de charlas, de paneles de discusión. Y vamos a tener este panel sobre Latinoamérica, va a ser el 11 de julio a las 3 de la tarde de Italia. Cada uno hará su conversión. Y lo que queremos es que haya cierta discusión, ¿no? Que tener un poco un input de la comunidad de las distintas regiones sobre cómo puede avanzar la UPAP para promover o ayudar al crecimiento de la física en estas distintas regiones. Y acá está lo de la nueva categoría de membresía, o sea, lo tenía en otra transparencia, perdón. Bueno, yo como les dije, esto sé que es sobre megaproyectos, pero algo que vengo diciendo es lo importante de crear comunidad y de crear redes. Y hay otras áreas en donde avanzamos creando estas comunidades. Una es la de género y ciencia, en particular gracias al otro proyecto financiado por el Consejo Internacional de Ciencias. Habíamos empezado con una comunidad más de físicas dentro de Latinoamérica, ahora tenemos una comunidad de varias disciplinas, e incluso también investigadoras de las ciencias sociales, con las que hemos venido organizando muchos workshops de entrenamiento para etapas tempranas de las carreras con perspectiva de género, y estamos por tener una hora en Honduras, que es del 26 al 28 de julio. No tengo el link para inscribirse, pero sería muy interesante si hay gente que quiere participar. Va a ser más que nada online porque Honduras no estaba abierto hasta hace poco, ahora está abierto, pero bueno, ya lo teníamos más que nada online. Pero el año que viene vamos a tener otro en el ICTP de San Paulo, de 3 días, supongo también, espero en el segundo cuatrimestre del año que viene. Gracias a toda esta red, estamos tratando de sostener un sitio que se llama Huitral Ciencia. Huitral significa telar en mapuche. Es la idea de entretejer los saberes entre generaciones y entre disciplinas. Y bueno, necesitamos personas que estén interesadas en ayudar a sostener, a generar material para redes sociales, etc. Así que si alguien quiere, me puede contactar. Bien, también trabajar en actividades de divulgación es muy importante. Acá le voy a hacer un poco propaganda a un proyecto que nosotros difundimos desde el Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, que es el proyecto Eratóstenes, para medir el radio de la Tierra con este método. Participan muchos estudiantes de distintos países para colaborativamente medir
típicamente es en septiembre de cada año, así que si quieren invitar a escuelas de sus países a participar, pueden ir al sitio a mirar. El Año Internacional de las Ciencias Básicas es otra oportunidad para promover actividades de popularización colectivas, y en particular también están varias asociaciones de física, la UPAP también, estamos tratando de lograr que se apruebe un nuevo año internacional en 2025, que va a ser de la ciencia cuántica, digamos. México está muy al frente con Ana María Cheto ahí, y lo van a llevar a la asamblea de Unesco o antes de fin de año o a primer cuatrimestre del año que viene. Bueno, todos estos años hay que tratar de usarlos para algo interesante. Les dejo también un link a un documento muy interesante producido por la red digamos, interamericana de academias de ciencias sobre cómo fortalecer la educación STEM en nuestra región. Y entre paréntesis, me gustaría comentar que el Consejo Internacional de Ciencia decidió poner un punto focal regional en Colombia, en colaboración con la Academia Nacional de Ciencias, así que eso es interesante para tener en cuenta, como un punto de generar nuevas ideas. Bueno, con esto entonces me despido, tratando de mirar las cosas con un poco más teniendo al sur un poco más al frente, pero también teniendo en cuenta de hacer nuestra región más inclusiva y conectada con nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silvina. Súper interesante con toda la información que nos compartió. Solo quería pedirle favor si en el chat tal vez nos pueda compartir el enlace para el PDF. Bueno. Documento. ¿Para esta charla que acabo de dar? ¿O para qué? Espera que voy Sí. Ajá, en el chat de aquí del Zoom, si nos pudiera compartir el enlace del PDF del libro de Llanas. De Llanas, perfecto. Sí, perfecto. Yo ya compartí el enlace para los 100 años de los 100. Doctora Silvina está en mute. Su micrófono está en silencio. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Yo ya compartí el enlace para los 100 años de UPAP en el chat, pero eso sería también súper excelente si nos lo pudiera compartir. Sí, ahí lo comparto. Pues la verdad es que muchísimas gracias al doctor Heriberto Franco, a la doctora Silvina por tan interesantes pues reflexiones más que todo y contribuciones intelectuales a construir una comunidad en Latinoamérica, una comunidad científica más integrada. Por cuestiones de tiempo no podemos dejar preguntas en formato verbal, pero si tienen alguna pregunta, no duden en escribir en el chat que estaremos al pendiente. Así que, Leo, te dejo a ti con la palabra. Gracias, Lucía. Bueno, voy a introducir ahora la última mesa redonda que será sobre la viabilidad de una cooperación interregional entre Centroamérica, Caribe y Magreb. Dado que nos hemos demorado un poco y el doctor Zubi está en Jordania, que significa una hora más que en Europa, me pidió el favor de reemplazarlo como moderador de la mesa. Y la mesa empieza con una demora de media hora, entonces yo diría que podemos tratar de realizar entre las 5 europeas y las 6 europeas, pero con esta no se pasará inmediatamente a la conclusión del simposio, porque hay una ponencia por video que teníamos previsto el día pasado, que es una lógica conclusión de este simposio, que es la ponencia que iba a dar, que da por video el profesor Federico Rosell. Así que después de la mesa redonda se puede enterar. Y esta obviamente no tendrá preguntas, porque el profesor Rosell en este momento está o en China o en Malasia, y entonces no puede participar en esta discusión. Entonces, introduzco los participantes en la mesa redonda. Tenían que ser 6, pero no veo la doctora Savagedi de la Universidad de Annaba,
que me había adelantado que podía tener un problema familiar que le impediría unirse. Entonces, el hecho de que no la veo me hace pensar que no ha podido, porque me había mandado su ponencia, su transparencia, pero no me parece fácil para mí presentarlas en su lugar. Entonces, los participantes, por lo tanto, serán el doctor Carlos Alvarado, secretario general del SUCA por segundo mandato, entonces fue elegido otra vez este año. El doctor Juan Alfonso Fuentes Soria, ex vicepresidente de Guatemala, pero también que había sido el predecesor del doctor Alvarado en la Secretaría General del SUCA. I'm sorry, I moved to English because this round table will be in English. Dr. Roman Murenzi is the executive director of the World Academy of Science. The old name was the World Academy of Science, but the Third World Academy of Science, and now it's the World Academy of Science. Dr. Adel Traversi is the director of the National Center of Nuclear Science and Technology of Tunis, and Dr. Arnoldo Ventura, who already was participating in the workshop last year, and is there's a long history of collaboration with the government of Jamaica as advisor of the government, and is an international consultant. So I think that the mechanism is that each of you has access to talk. I would suggest that each of you makes a short comment of minutes, and then we can have intervention between each other. Todo puede hablar. I explained to the technician the rules of this round table. So I would like to ask, perhaps, I would like to ask Arnoldo Ventura to introduce these topics, because Arnoldo Ventura has a long trajectory of promoter of interregional cooperation. I think is in a very good position to introduce a subject like this. Arnoldo. Thanks, Mr. Chairman. My dear colleagues, when Leo invited me to join this discussion, I was skeptical that the task was so important, yet so vast, that a mere 90 minutes would not do it justice. So we had a phone call, and he assured me that the idea was not to make up for the collaborative ground lost over the many decades, but to examine the present possibilities for closer collaboration in a changing environment. For this, Leo should be congratulated, because at the very least, there's no reason why direct exchange of information in an electronic age cannot take place between regions. South-South cooperation to strengthen the science and technology capabilities has long been on the international agenda, but this movement has slipped over the years, with the South paying very little attention to it. Meanwhile, the international agenda has rapidly shifted from the transfer of technology to innovation and entrepreneurship led by the northern well-endowed countries. However, the need for the transfer of scientific and technological knowledge still exists in the South, as solid infrastructures, expertise, and application, which are the keys to innovation and business, still lags far behind. Today, many southern countries are left without sufficient research and development and S&T capabilities and capacities to compete in a knowledge-led
global environment. Recently, the situation has gotten worse because the skills, management, and investments of the South to harness rapidly emerging frontier technologies being crafted largely in the North have not kept pace with these developments. This is not to say that we have to master them all, but we should at least follow them sufficiently to know their effects on our environment and our economies so that we can make the necessary adjustments. Perhaps this is an area where collaboration with the South could take place. Some sectors in a few developing countries have made significant progress, but these remain mostly unknown in other countries, other developing countries, I should say, at least only belatedly and from a distance. This is true of the Caribbean and Central America, which are neighbors. The situation concerning the Maghreb countries is far worse when it comes to the vital role of information exchange with the Caribbean and Central America. Since more is known about science and technology developments in the North, most of the technical expertise to assist the South comes from the first world, often without the savvy to work in them, so resources are insufficiently deployed, and this has created a lot of wastage. Most of the communication challenge also have been hosted in the northern countries with little contact sometimes with the weaker, recently developed countries. And this is the reverse, I should say, should be the case, because with the rapid developments in the world, more close arrangement within the so-called southern countries should be seen as a priority. For example, multilateral bodies have several ICT programs and projects to strengthen their use in the South, also to provide government services and to promote entrepreneurship. These technologies have been deployed. There are also numerous joint venture environmental projects funded by bilateral and multilateral agencies that incorporate new science. But what was learned from them, or what has been learned from them, are largely unknown because of the evaluations, if and when they take place, is not widely shared. Consequently, except for the southern countries hosting such projects, other developing countries with similar problems are often no better off, and information that may be useful to them goes unknown. It therefore would be instructive to know what multilateral and bilateral projects that are being undertaken in the different southern regions, so that ways to assess their progress and relevance to other developing countries can be ascertained. Recent events such as the COVID pandemic and the imperative to transition from fossil fuels have shown that cooperation between the developing countries, especially those struggling with poverty, can offer insights and experiences that cannot be had from the advanced countries. So increased and deeper cooperation among southern countries make for good investments. The southern countries have expertise and structures that can directly benefit other developing countries. For this to happen, however, some form of information system has to be built so that the cooperation and collaboration can take place smoothly. This should not be difficult between the Caribbean and Central America. Perhaps a good place to start is with the Academy of Sciences and universities. This roundtable, therefore, may recommend that a small group under the leadership of Leo to examine this initiative further be formed to construct a plan
for interregional cooperation, including our brothers and sisters from North Africa. Time is short, so I'll stop here, and if there are any questions, I'll take them. Thank you. Thank you, Arnoldo. I would suggest that for the following intervention, I would suggest this order, and as a logic in that. I would like to listen to, I think I would propose that first we listen to an opinion from Central America, namely Dr. Alvarado, and one from Maghreb, well, the only one from Maghreb, who is Adelta Traversi. But then the next two interventions would be from two people who have been involved respectively. Well, Alfonso has been involved as representative, president of Palacen in the agreement between Central America and African countries, and so he can have a political view of this matter. And of course, the best person to conclude the first round of discussion, and then there'll be a second round between all of you, is Roman Murenzi, because I imagine that to us can play a major role in making feasible what Arnoldo has just proposed, and also to extend this to other countries in which to us is a very important position, namely the Gulf countries, the African countries, for example. So if you agree, so I'll now ask Dr. Carlos Alvarado to take the floor. Muchas gracias, muy amable. Quiero agradecer la invitación que me hicieran a participar en esta importante actividad académica. Felicitar a los organizadores, en especial a nuestro amigo, el coordinador, don Galileo Violini, que lo apreciamos y valoramos el compromiso y la responsabilidad que él siempre demuestra por el bien de la ciencia. Y un saludo a cada una y a cada uno de los panelistas, participantes en general. Yo quiero decirles que para mí, en representación de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA, es un honor estar presente en esta actividad y una oportunidad también que aprovecho para poderles manifestar mi saludo fraternal y solidario. Cuando hablamos de la viabilidad de una cooperación interregional, nos referimos al proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural y global en los objetivos y funciones de las enseñanzas, aprendizaje y la investigación. Eso es un factor que todas y todos sabemos que es esencial para mejorar la calidad, la eficiencia y la competitividad de nuestras casas de estudios superiores, propiciando así un modelo de desarrollo y crecimiento que sea más sólido y más estable para nuestras sociedades. Es por eso que entre los objetivos del Sistema para la Internacionalización de la Educación Superior, que nosotros en el SUCA le llamamos CIESCA, que es uno de los 8 sistemas que conforman los brazos operativos del SUCA, se encuentra el apoyar a las universidades integrantes del SUCA en la formulación y en la implementación de sus políticas y estrategias, que es algo muy importante, de internacionalización, para promover la regionalización centroamericana como un componente básico de las políticas y acciones de internacionalización, y buscar y promover espacios y oportunidades de experiencias educativas regionales, internacionales, para nuestros profesores, para nuestros estudiantes, para nuestros investigadores, que es fundamental, y nuestro personal graduado de las universidades y miembros del SUCA. Desde el año del 2016, el CIESCA, que es el Sistema de Internacionalización, elaboró la Política Regional de Internacionalización, la cual cuenta con áreas de impacto como, por ejemplo, movilidad internacional, formación internacional del talento humano, la cooperación internacional, la participación en redes académicas y de investigación, internacionalización del currículum, carreras conjuntas, dobles titulaciones, homologaciones, la internacionalización en casa
y extensión interregional que lo hemos vivido últimamente con el tema de la pandemia. Esta política regional incluye 4 áreas de acción atinentes a sus funciones sustantivas de nuestras universidades, siendo estas, por supuesto, la docencia, la investigación, la vinculación o extensión y proyección social y la gestión universitaria. Cada una de estas áreas que he mencionado está compuesta por un objetivo específico y varias líneas de acción o rutas de actuación, y con el propósito ese de orientar de mejor forma las acciones a desarrollar por las universidades de nuestra región. Su implementación es garantizar un proceso que sea articulado de toma de decisiones, de forma tal que la internacionalización termine siendo dimensionada como una estrategia integral y transversal en todas las áreas de las instituciones de educación superior. Sin duda alguna, esta pandemia, sin precedentes para la historia reciente de nuestra humanidad, ha provocado diferentes impactos en diferentes aspectos de tipo social, económico, de salud, y sobre todo quiero hacer énfasis desde el entorno de la educación superior. Sin lugar a dudas, ha tenido una fuerte incidencia, y prueba de esto es el no poder movilizarse de un país a otro, por lo que el proceso de internacionalización se ha visto bastante afectado. Sin embargo, como todas y todos sabemos y lo hemos mencionado muchas veces, toda crisis trae consigo un sinnúmero de oportunidades, y es aquí en donde se han fortalecido las áreas de intercambios académicos apoyados con las tecnologías y los recursos que nos brinda la cooperación internacional. Como podemos constatar, la cooperación internacional es el esfuerzo conjunto, y eso es algo muy importante que ya se ha mencionado en este simposio. Es un esfuerzo conjunto de gobiernos apoyados por el dinamismo de organismos internacionales, la sociedad civil, academia y sector privado, para promover esas acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población a través de la transferencia, la recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos. Es un instrumento que impulsa las relaciones entre países y cuya ejecución debe estar guiada por las prioridades nacionales de desarrollo, una gestión basada en resultados, la creación de asociaciones incluyentes, la transparencia y la mutua rendición de cuentas entre socios. El reto, y eso siempre lo mencionamos porque es algo fundamental, el reto que tenemos actualmente radica en trabajar de una manera más colaborativa, más solidaria, coordinada, unida, integrada. No olvidemos que la actividad universitaria es un componente esencial para el crecimiento, para el desarrollo y la competitividad de las naciones. Y eso lo debemos de entender todos, gobiernos, instituciones de educación privada y pública, sector privado, público. De ello depende en rigor la posibilidad de concebir y realizar acciones que tengan realmente impacto y que alcancen y contribuyan efectivamente a encarar, como debe ser, con éxito la compleja realidad y permitan orientarla hacia un futuro más promisorio y esperanzador para la humanidad. Por ello deben existir alianzas estratégicas con instituciones de países desarrollados para que existan esas oportunidades para nuestros profesionales y para nuestros investigadores y estudiantes. No olvidemos que la cooperación universitaria internacional trata de hacer frente a los nuevos desafíos, fomentando el uso de las nuevas tecnologías de la información, como ya se ha mencionado, que contribuyen al aumento de capacidades y además va a incrementar el conocimiento para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología, las ciencias sociales y humanas, la cultura y la comunicación. En ese sentido, podemos destacar que existen diversas instituciones de países desarrollados con las que las universidades de nuestra región centroamericana y el Caribe podemos gestionar alianzas estratégicas. Voy a dar unos ejemplos. El Instituto de las Américas de Francia, la organización Erasmus Students de Network, el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAD, el GIS de Alemania,
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIM, Obrial Global, la Agencia Italiana para la Cooperación, la Cooperación Suiza para América Central, la Unión Europea, las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, el IDRC de Canadá, que actualmente estamos trabajando con ellos, entre otros ejemplos. Buscar alianzas enfocadas a la misión de nuestras instituciones es un desafío, pero no es imposible de lograr. Se trata de encontrar factores en común y crear nuevas formas de pensar y hacer las cosas aprovechando los recursos con los que se cuentan. La finalidad que debemos tener es impulsar y promover un intercambio académico, adquirir experiencia profesional, realizar investigaciones en diferentes ámbitos y ejercer cualquier otra actividad de enseñanza-aprendizaje, aprovechando hoy en día los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance. La educación superior como un ámbito de integración estuvo ausente en la agenda de cooperación en una buena parte del regionalismo abierto. Primero, porque influía la diversidad entre los sistemas de educación superior, que es algo que hay que considerar, considerados por las autoridades nacionales como un obstáculo difícil de superar. Y segundo, porque la agenda económica propuesta por los organismos multilaterales la consideraban como un gasto y no una inversión. Posteriormente, en la década de los 90 es cuando las propias instituciones de educación superior inician a desarrollar mecanismos de cooperación que están cada vez más vinculados a sus estrategias de internacionalización mediante actividades de intercambio de estudiantes, investigadores, de profesores. Y en 1999 la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, incorporó la educación superior a su programación de cooperación educativa y se visualizó la movilidad de estudiantes como un área estratégica de desarrollo creciente de la cooperación universitaria. Es entonces, a principios del siglo XXI, que se inicia a consolidar redes y asociaciones regionales de universidades y de otros agentes que sumaron mayor institucionalización a los esfuerzos para conseguir la inclusión de la educación en la agenda de la cooperación de los gobiernos, principalmente los iberoamericanos. Durante el periodo del 2000 al 2006 se avanzó hacia una mayor institucionalización de las redes universitarias y otros agentes de educación superior, así como hubo un poco más de interés y compromiso de los gobiernos, tanto en sus políticas nacionales como en las instancias a nivel regional. Y en ese sentido, en noviembre del 2002, en Cartagena de Indias, Colombia, se constituyó el Consejo Universitario Iberoamericano, el CUIB, que es una organización no gubernamental que se configura como una red de redes de las universidades iberoamericanas, y al año siguiente se constituyó la Red Iberoamericana para Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, integrada por las agencias e instancias de evaluación y acreditación de los países iberoamericanos. Y en el 2005 se construye el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, en la 15 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno celebrada en Salamanca, España. Como podemos observar, ya se han dado pasos, y son pasos importantes, en los que se ha creado un proceso de concertación técnico-político enfocado a desarrollos conceptuales y a avances de la institucionalización. Podemos destacar que el trabajo en red es el más adecuado a los objetivos de integración con el que nuestras instituciones debemos de trabajar, creando y consolidando un extremado vínculo de académicos y de investigación con mejora de la calidad de cooperación internacional y solidaria, mediante el intercambio académico tanto de estudiantes, profesores e investigadores. Un ejemplo claro es el trabajo que hemos estado realizando actualmente en la mano con Obrial Global, quienes a lo largo de los últimos años han pasado a ser una asociación que promovía principalmente la cooperación
entre la Unión Europea y Latinoamérica en el ámbito de la educación superior e investigación a una red con un mandato interregional y un ámbito de afiliación más extenso, comprometida con el fortalecimiento de la cooperación sur-sur-norte, tanto dentro de las regiones como entre ellas. Y en los últimos 3 años y medio de la pandemia han generado diversas actividades, los que le han permitido consolidarse a nivel mundial a través de capítulos, tanto en Centroamérica, en el Caribe, Sudamérica, India, África. Cada uno ha impulsado por instituciones miembros de Obrar Global, definiendo sus propias necesidades y sus prioridades. Un aspecto importante que hay que resaltar es que Obrar Global ha realizado diferentes acciones para promover ese diálogo que necesitamos, ese diálogo interregional en temas claves de interés común, como es la internacionalización del aprendizaje, la digitalización, la gestión de la investigación internacional y el papel de las universidades en el desarrollo local, que es tan importante. Aspectos que la Confederación Universitaria Centroamericana que represento asume y desarrolla desde la perspectiva de nuestros sistemas. Otro aspecto importante que deseo destacar es la participación del capítulo Centroamérica Obrar Global, espacio de participación que está por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, y que tiene como objetivo construir y fortalecer esa integración regional de Centroamérica, República Dominicana y conectarse con otras subregiones latinoamericanas y caribeñas y precisamente con África del Norte. Les reitero que como región, es para terminar ya, les reitero que como región debemos de trabajar de una manera colaborativa, integrada y solidaria, con esperanza y la energía puesta en la reconstrucción de nuestros países, con medidas innovadoras, con las que podamos diseñar un futuro que sea promisorio, que por encima de cualquier diferencia se puedan alcanzar objetivos. Y por supuesto que compartimos plenamente las reflexiones que se hacían en este simposio, que se requieren grandes esfuerzos nacionales que no pueden ser de carácter sectorial. El desarrollo de la tecnología supone el de las ciencias y este no puede darse si no hay una efectiva educación inclusiva a todos los niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Y entonces ahora paso I invite Dr. Adel Traversi to talk about the point of view of Tunis. I remember that Dr. Traversi was already supposed to take part in the symposium we had last year, but for the last minute problem he could not. So welcome to Dominican Republic, Dr. Traversi. ¿Qué dice? Está conectado el señor Tunisia. ¿Eh? Ahí está conectado aquí. ¿Y tiene el micrófono abierto? No tiene micrófono. ¿No tiene micrófono? No. Bueno, tiene micrófono, pero no está abierto. ¿Eh? Dígale que abre el micrófono, que está cerrado. Está cerrado. ¿Va por hablar o no? Well, there's a problem apparently with Dr. Traversi. So, well, this changed the picture of the situation, because if he doesn't speak, I'm very sorry for this. Alfonso, we'll try to understand what is happening. Alfonso, please talk yourself now. So, Alfonso, can you talk, please? ¿Me hablaste, Leo? No escucho bien. Sí. O sea, te escuchamos bien, sí, gracias.
Leo, perdón, no escucho bien. No, te invité a hablar tú porque el doctor Traversi... No sé si me escucha. Regular, ahora sí, a usted lo escucho. El doctor Traversi aparentemente tiene problemas, no está conectado, no sabemos. Entonces... Está algo baja el ancho de banda, pero... usted ¿puedo dice, comenzar ya, no? Sí, que comience. Ah, bueno, ok. Muy buenas tardes. Un gran honor participar en esta mesa redonda. Un saludo al moderador y a los compañeros de la mesa redonda. Quisiera compartir con ustedes que me siento muy contento, muy satisfecho, muy a gusto de estar en esta mesa, porque hablar de viabilidad, de posibilidades de cooperación, es algo que entusiasma. Y quiero compartirles que yo provengo de una universidad y fui formado en un plan de estudios, el primer plan de integración de la educación regional centroamericana. Luego pertenezco a una universidad que fue la que propuso en 1948 la creación del Consejo Superior Universitario Centroamericano, primer organismo de integración de la educación superior en América Latina, que ahora dignamente dirige el doctor Carlos Alvarado. Alfonso, Pero también, Alfonso, dado que están presentes en la mesa también el doctor Ventura y el doctor Murenzi, que no hablan español. Yo me distraje antes, no lo comenté cuando hablaba el doctor Alvarado. ¿Puedes hablar en inglés? Te lo agradecería. No escucho muy bien. Bueno, el asunto es el siguiente, que dentro de nuestra formación está los principios de la integración, y es así como en la Universidad de San Carlos de Guatemala, para ser rector o decano, únicamente se requiere la calidad de ser centroamericano, es decir, involucra a toda la región, no es excluyente. Y entonces yo me siento muy contento de esto y voy a compartir con ustedes algunas experiencias que ya hemos tenido en el ámbito de la viabilidad del tema que hoy nos atañe. En primer lugar, vamos a ver qué pasa aquí. Alfonso. No sé por qué no pasa, vamos a ver. Alfonso, ¿me escuchas? Dime. Can you speak English? Algo. Can you speak English, please, in order to make easier the life to... Ahí está. Al fin. Murenzi, thank you very much. Bueno, o sea, entonces es muy importante para mí participar en esta ocasión, y quisiera darles como antecedentes que en América Central existe un parlamento centroamericano donde están integrados los 8 países que integran el sistema de integración centroamericana, es decir, de Belice hasta Panamá y República Dominicana. Y el primer esfuerzo que se hizo fue elaborar un convenio de cooperación entre el Parlamento del Reino de Marruecos, que se constituyó y hasta la fecha es parte activa y muy activa del Parlamento Centroamericano. Entonces, ahí está la primera línea de trabajo. Esto fue firmado en el año 2015. Es decir, que hay unos nexos de los cuales podemos partir para promover, ampliar y para difundir más este esfuerzo colaborativo. Por otra parte, quiero contarles que fue una satisfacción muy especial participar en la formación del grupo afroamericano, donde participaron varias entidades de América Latina y varias entidades de África. Por parte de Centroamérica, pues me tocó representar al Parlamento Centroamericano, pero también participó el Parla Sur, participó el Parla Andino y el Parlatino. De modo que ya no es solo América Central, sino también es un esfuerzo que integra Sudamérica. En este sentido, se firmó un esfuerzo de
digamos, de estímulo a la cooperación entre las naciones y entre las universidades para promover la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. Pero posteriormente, en el 2019, se hizo una declaración constitutiva de un foro parlamentario de África y América Latina y el Caribe, Afrolac. De modo que este es un instrumento que nos permite profundizar, ya están algunas bases escritas, las personas pasamos, pero las instituciones quedan, de modo que esto ya, al dejar de ser un deseo personal o de un país o de una región, ya se constituye en una base institucional entre las dos regiones. Es decir, este esfuerzo integra el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la Unión Parlamentaria Africana, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento de la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste, el Parlandino, el Parlatino y el Parlasur. Quisiera compartir con ustedes una experiencia, algo que hemos percibido, hemos notado que hay países y regiones que a veces prefieren trabajar en forma independiente y aislada, y otras que proponemos que los esfuerzos de integración conducen a que la suma de 2, 3 o más esfuerzos es mucho más que la suma de sus partes. Es decir, hay una sinergia importante y se derivan situaciones de mucho más calibre que permitan desarrollar programas, proyectos, megaproyectos y programas específicos. De modo que los instrumentos ayudan, son la base para, pero mientras no se les dé vida en acciones concretas, en proyectos, en programas, pues se quedan como instrumentos y buenas intenciones. De modo que yo me permito respetuosamente proponer que como resultado de este simposio se integre una comisión que le dé seguimiento a los instrumentos que ya se han firmado y que conjuntando las propuestas que ya existen y las que se puedan promover de proyectos y megaproyectos, hacer un contacto con África para llegar ya a situaciones más concretas y que le den vida, acción y desarrollo a estos esfuerzos. Acá está algunos de los firmantes por África. Y entonces esta es la propuesta nuestra, que con base a lo que ya existe, hagamos los esfuerzos ya concretos de que los proyectos que aquí se han planteado y que tienen el carácter de integración y de buscar sinergia, pues se trabaje en ello. Desde luego, personas como Leo, la doctora Nish, el doctor Alvarado, su servidor también se ofrece en ese sentido, porque hemos participado en alguna etapa, pero las etapas, si no tienen la concatenación necesaria, si no tienen el seguimiento, pues se quedan en una situación que hay que superar. Así que este es el esfuerzo. Gracias por la invitación y ahí está la propuesta para su distinguida consideración. Muchas gracias. I'm sorry, but I'm afraid that my attempts to ask you to speak English, which were several, were not listened by you. So I apologize that this happens clearly for the problem of system here, of the technical system. I just summarized the last proposal, which is to make concrete steps to propose collaboration with Africa, to establish a working group for that. I don't know, but you did not listen to me. Are you listening to me? Are you listening to me? No me escucha. Sí. No. Sí. Nadie contesta. ¿Se escucha? No, yo no escucho nada, casi nada. Hay problema de banda, indica el equipo acá que está inestable la red.
Ah, puede ser, bueno, okay. So I was trying to speak English. I don't know, Roman, Dr. Morenzi, are you there? Hello? Listen, you listen to me in my attempt to move to English or not? No, there is no, but I have my, it's okay. Okay, so listen, please make your intervention. And I will listen to all of them, and I then will try to summarize them in some note which I'm going to send to you. But anyway, this will be on YouTube. I'm very sorry that this round table is going not in an appropriate way. Oh, it's okay. Yeah, it's okay. I was able to capture some words, but so is it my turn now? Yes, wait a moment. Now the technician will give you the floor. Morenzi. Quítela esta presentación. Ok, él está aquí ya. Puede trabajar. Esa presentación es de él. Quitar la presentación. Él de allá tiene que quitarla. Alfonso, debes quitar la presentación. Sí, yo puedo mandar, pero no estoy escuchando casi nada. Ahora la debes quitar porque si no, no puede hablar con el doctor Morenzi. Escucha. Bueno, mejor continúen porque tengo problemas con la internet. ¿Sí se escuchó lo que planteé? Sí, se escuchó, pero y les voy a compartir la presentación, con mucho gusto. Pero no se escuchó que yo te había pedido hablar en inglés. Esto es la presentación. No se escuchó. So, Dr. Morenzi. Yes, please. Okay, you have the floor. And now we are going to clean the stream. Thank you very much. Thank you very much, Professor. So, ladies and gentlemen, colleagues, distinguished guests, it's my pleasure to take part today in this important discussion on the feasibility of an interregional cooperation between Central America, the Caribbean, and the Maghreb. The mission of UNESCO to us is to address science in the developing world. Our work touches on all regions throughout the global south, including the three in question. Our partnership stretches from major emerging economies in the developing world to low-income nations that have a substantially greater need for scientific resources. Our work ties scientists together across traditions, culture, beliefs, and natural borders. Interregional cooperation is embedded in the mechanism of our capacity building programs. Cooperation is a key element of modern scientific practice that makes so many of today's amazing international research collaborations possible. This is true whether we are talking about multilateral cooperation, unilateral cooperation through governments or scientific societies, or of course the focus of UNESCO to us. Horizontal cooperation between developing countries, also known as South-South cooperation. UNESCO to us implement a variety of capacity me voy a salir para que se quite. that make use of South-South cooperation, including PhD and postdoctoral fellowship, research grant, exchange program, and more. The range of TWAS exchange programs represent a striking set of opportunities that for the past 2 to 3 decades have catalyzed the formation of as well as strengthened interdisciplinary research collaborative links. These scientists who benefited from these programs are on the forefront of sustainable development in their nations and regions, and are the backbone of innovation and scientific cooperation in the global south. But let's explore what we mean when we talk about interregional cooperation. Why is it important? How do we achieve it? Collaborative scientific projects that transcend borders are instrumental
in building capacity for research in developing countries. They provide training, expertise, mentorship that can then multiply upon itself across decades and generations, bolstering the scientific strength and of least developed countries where the need for capable researchers is greatest. Such projects can also transfer key values that are important for scientific growth and equity, such as science literacy and gender parity. The potential of interregional cooperation is also instrumental for global priorities, such as the United Nations Sustainable Development Goals and open science. Here is an important point to consider. Scientists in particular tend to be driven by common ideals, such as discovery and the search for knowledge. So their efforts at interregional cooperation can help form strong bonds across political divides, reducing international tensions. This phenomenon is part of what we call science diplomacy, which is without a doubt integral of interregional cooperation. To address pressing issues such as transboundary water management and climate change, we will need tools of science diplomacy to guide us. At Unesco TWAS, one of our flagship programs is science diplomacy. With its courses and workshops, we strive to build principles of cooperation and dialogue into the work of scientists and policymakers. Bridging the science policy gap is critical to face the great challenges of the modern world together. We are promoting science-based decision-making, leaders who will help make initiatives in interregional cooperation a reality. One of the commitments of UNESCO TWAS to interregional cooperation through science diplomacy was the 2019 Jeddah workshop, in which about 20 high-level experts met in Jeddah, Saudi Arabia, as part of the inaugural Islamic Development Bank UNESCO TWAS workshop on science diplomacy in the developing world. We are also part of a unique project focused on refugee, displaced, and at-risk scientists called Science in Exile, supporting the careers and scientist output of researchers whose scientific careers are at risk from political instability. The role of scientific diasporas represents an opportunity to strengthen international collaboration. In fact, displaced scientists are a special focus for us as we wish to build upon their desire to establish scientific and academic, technological, and cultural exchange networks. For example, with ComStech in Pakistan, we have established a new fellowship program supporting Afghans and other refugees in Pakistan, with 17 awardees as it stands. One important part of our contribution to international interregional cooperation through science is the establishment of TIAN, the UNESCO TWAS Young Affiliate Network, a global association of young, proactive scientists from the developing world. These next generation leaders in Global South are right now forming the relationships and collaboration that will set the foundation for the future of international interregional cooperation. Another fascinating example in line with UNESCO's prioritization of both Africa and gender equality is a new program funded by the DDB Foundation, launched by UNESCO TWAS earlier this year, to provide grants to teams of women scientists in Africa addressing the impact of climate change. These project grants will rely on strategic collaboration links between members of the team. I will end by noting an important reality. Knowledge has become the main input for economies,
that aim to increase productivity and compete globally. Interregional cooperation provides a means through which knowledge can flow across boundaries and help societies flourish. This means that discussion on this topic is both timely and critical. And so my heartfelt thanks for having me here to take part in this important conversation. And I look forward to seeing what ideas emerge from our gathering here today. Thank you. Thank you, Dr. Morenzi, for your considerations on the importance of diplomacy, of science diplomacy, which I know is one of the flag of TWS, has been strongly supported by your organization, and stressing the importance of interregional cooperation. I don't know if there is some comment from the different members of the panel to each other. Well, no veo la pantalla general. If there is not any comment, I think we can close this roundtable. Certainly, I think that the proposal of Dr. Fuentesoria will be brought to your attention, Dr. Morenzi, for consideration of how TWS can support this idea. And then, no, if you la pantalla con nosotros, para ver si hay manos levantadas. Okay, so now before closing the session, I think at this stage, after this discussion, I could anticipate that we are going to close the meeting of this two-day meeting today. Before, but then it will be closed with a video, which I think. After the video, automatically it will end, the meeting will end. But I would like to introduce the meeting, the video which is going to be presented. It is a video of Professor Federico Rosei. He is a Unesco chair in an important Canadian university, the Institut National de Recherche de Montréal. And he discussed what great infrastructure in the South mean as opportunity and challenges. So, because of course it is a delicate problem, and his experience of a similar thing is of some interest in the discussion of mega projects. So I take this opportunity, first of all, to thank all the participants in this second day of discussions, and the people who have been watching this discussion and participating in a very active way to it. And now I would like to ask the technician to present the Professor Rosei video. Roberto, ¿puedes poner el video de Rosei? Hello, everyone. I'd like to thank Leo Violini for the opportunity to address you, even though I'm not able to be there in person. And in fact, I am unfortunately going to be flying during the scheduled session, so I cannot even be with you virtually, but instead we opted for me to send the video. So here's the title: Large-Scale Facilities in the South, Opportunities and Challenges. Here by South,
use the definition of UNESCO, which means low and middle income countries, whereas North refers to rich developed countries. Presentation mode. Oh, a few years ago, the United Nations came up with a definition of sustainable development, and they also defined 17 so-called sustainable development goals, which are essentially grand challenges that need to be urgently addressed for a peaceful coexistence of all living species on planet Earth. I've circled the ones that I believe we as scientists and academics can credibly address. In particular, they're number 3, good health and well-being, number 4, quality education, number 6, clean water and sanitation, number 7, clean and affordable energy, number 9, industry, innovation, and infrastructure, number 11, sustainable cities and communities, number 12, responsible consumption and production, number 13, climate action. In principle, we could also contribute to number 2, zero hunger, and perhaps number 1, zero poverty. But as academics, of course, our priority is to play a major role in education. So we should be addressing mostly SDG number 4, quality education, which in the South, as far as I'm concerned, really should focus on capacity building, because there is a huge knowledge and technology gap between North and South. And bridging that gap really would help in addressing most of those sustainable development goals. Now, this is a sort of science policy session, so you know the question that I'm trying to address is a little bit more specific. And here it is. Does it make sense to build large-scale facilities in the South? In the North, most developed rich countries have multiple large-scale facilities that cater to multiple users from the country which hosts them, or they might be even international facilities with users from the whole continent or sometimes from all over the world. What about the South? Does it make sense to build such infrastructure in the South? Of course, one could argue, well, it depends where in the South, because obviously there's countries in the South that are quite developed, even though they're still considered part of the South, like say Brazil and China, and there are other countries that are extremely poor still and very far from reaching these levels of development. So I'll take the specific example of a synchrotron, partly because I'm sort of familiar with this example, and partly because you know it's a very relevant example of a facility that caters to users across biology, chemistry, material science, physics, etc. By now, the year 2020, the decade of 2020, most, perhaps all developed countries have a 3rd generation synchrotron, and some have in fact already built 4th generation facilities. What is a synchrotron? It's an accelerator, a particle accelerator, in which you accelerate usually electrons, anyway, charged particles, mostly electrons, and these electrons, when they accelerate, they emit X-rays, and these X-rays have some fantastic properties that can be used to characterize various phases of matter. So they can be used for X-ray crystallography or for X-ray scattering, they can be used for spectroscopy, microscopy, etc. So this can be a facility that is used by many, many different types of users for a variety of experiments. Are there synchrotrons in the South? Well, until now, very few low and middle income countries were able to afford having their own synchrotron. As far as I know, and I admit I didn't do a sort of exhaustive research on this, but the only ones I'm familiar with are Brazil and China. And then recently, a joint effort yielded a sort of multinational
user facility based in Jordan called Sesame. What is Sesame? The acronym stands for Synchrotron Light for Experimental Science Applications in the Middle East. As mentioned, this is a joint effort that involves funding and sort of participation from Bahrain, Cyprus, Egypt, Iran, Israel, Pakistan, the Palestinian Authority, and Turkey. And this was in addition to Jordan. And why was it built in Jordan? Well, it turns out that Jordan is the only country in this list that has diplomatic relations with all the other countries. So it was a sort of natural choice. Now, this synchrotron was originally approved in 2002, but it was only inaugurated in 2017. So you see how it took quite a while, a good 15 years to build it. By comparison, Electra built in Trieste, Italy, which was one of the very first third-generation synchrotrons in the world. This one was approved in 1986 and inaugurated in 1994. So you can see how, even a couple of decades later, it took double the time to build this synchrotron. Now, of course, building such a facility presents certain opportunities. For example, as is the case of Sesame, several countries in the same region can pool resources to jointly develop a major science project. Typically, none of the participating countries would be able to afford having their own facility, but if they pool resources together, they can come through and have one that they can share, which is significant progress. So we can focus here on the idea of building such a synchrotron somewhere in the region of the Caribbean islands in Central America. Other opportunities involve boosting science in the region in a fairly broad sense, build the capacity across multiple disciplines, biology, chemistry, material science, physics. And of course, once you build capacity, you create the required educational programs, then you can see how science graduates can potentially address multiple sustainable development goals. Of course, such a huge project also involves addressing certain challenges. The first one would be, where will it be built? So if we choose the Caribbean and Central American region, there is no obvious candidate the way I see it. It's not clear which country might want to host this kind of facility. Also, how will it be funded? If we follow the example of Sesame, part of it could be donated. There was a facility in Germany, which was an older type facility called Bessie 1, which was being decommissioned, and it was donated. And so sort of a lot of equipment was kind of recycled and repurposed for building Sesame, which tremendously reduced the cost. The costs were still pretty steep, but obviously there was a huge saving component thanks to this donation. Where will the expertise come from? If we look at the Caribbean and Central America, there would be very limited local expertise to draw from to sort of develop such a facility. And finally, a very important point that I need to emphasize is that building capacity in science is both risky and tricky if there is no job market to absorb the graduates. So I've seen this in Italy, the country where I'm originally from. We have very good universities that churn out very good, sort of well-educated physicists, chemists, biologists, etc. But there aren't a whole lot of jobs. There's not a big job market for science in Italy. So a lot of these graduates, like myself, end up leaving Italy and going somewhere else. So if there's going to be a major effort, for example, in the Caribbean and Central America, to build such a facility accompanied by the required educational programs, then there is also the risk that a lot of the graduates might actually use what they learn, degrees and diplomas,
to leave the region and seek fortune and fame elsewhere. So this is something that has to be carefully planned. It could be an opportunity, but at the outset, this is a real challenge. In terms of outlook, well, obviously, I think we've covered this. Developing large-scale facilities is an opportunity to boost science and build capacity. And to a large extent, since the expertise would not be available locally, it's also an opportunity to bring knowledge and know-how from outside and sort of bridge that knowledge and technology gap in the region. However, I must insist that in parallel to the required educational programs in the sciences and the facility itself, it is also crucial to develop related engineering and entrepreneurship programs. These would, on one hand, assist in building the facility and start companies that locally fabricate part of the facility's components, but also provide some level of employment for the graduates that I mentioned. So I hope this was of interest to anybody here in the audience, and I owe a debt of gratitude to the funding agencies that support our work, as well as to about 20 R&D companies in Canada, excuse me, that we've partnered with over the years. And of course, I also owe a huge debt of gratitude to more than 185 current or former trainees from 42 countries that I've had the pleasure of supervising in my 20 years in Canada. 30 former group members are now themselves professors in 14 countries. And here I want to emphasize, most of our graduates end up finding a job in industry in one of the companies you see listed on this slide or elsewhere. So it's really important to have a job market that can absorb graduates. Otherwise, you know, any educational program that does not lead to employment will simply educate people who are going to either be frustrated or going to find fame and fortune, as mentioned, somewhere else abroad. Thank you very much once again. Con esta intervención del Con esta intervención del doctor Osei, se Hello, concluye. everyone. I'd like to thank Leo Violini for the opportunity to address you, even though I'm not able to be there in person. And in fact, I am unfortunately going to be flying during the scheduled session, so I cannot even be with you virtually, but instead we opted for the video. So here's the title: Large-Scale Facilities in the South, Opportunities and Challenges. Here by South, I use the definition of Unesco, which means low and middle income countries, whereas North refers to rich developed countries. Presentation mode. Oh, a few years ago, the United Nations came up with a definition of sustainable development, and they also defined 17 so-called sustainable development goals, which are essentially grand challenges that need to be urgently addressed for a peaceful coexistence of all living species on planet Earth. I've circled the ones that I believe we as scientists and academics can credibly address. In particular, they're number 3, good health and well-being, number 4, quality education, number 6, clean water and sanitation, number 7, clean and affordable energy, number 9, industry innovation and infrastructure, number 11, sustainable cities and communities, number 12, responsible consumption and production, number 13, climate action. In principle,